tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Hola, hola. Los invitamos a tomar su asiento. Vamos a dar inicio. Hola, buenos días a todas, todos y todes. Vamos a iniciar dando la palabra a la directora de nuestro instituto y luego Rodrigo nos dará algunas indicaciones técnicas y vamos a finalizar dando por inaugurado el evento. Aquí hay uno también. Gracias. Buenos días a todas y todos. A nombre del Instituto de Investigaciones Antropológicas quiero darles las más cordial bienvenida. Realmente nos congratula mucho que esta reunión sea aquí en el Instituto y como lo conocemos todos, el día, entonces me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y espero disfruten mucho este congreso y también su estancia en la Ciudad de México. Esta reunión, Forma y Análisis en Lingüística Maya, FAMLI, ha tenido como objetivo reunir hablantes nativos de todo el mundo maya para compartir trabajos de investigaciones originales sobre una variedad de características de las lenguas mayas que han incluido descripciones y análisis sobre la fonética y la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática, la tipología, la historia, la lingüística antropológica, la adquisición y la psicolingüística. Atrás de esta reunión, sin embargo, hay un gran trabajo. Muchos años de reuniones, muchos años de trabajo. Solo basta recordar que en 2010 se llevaría a cabo la primera reunión FAMLI en Cambridge, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. En 2012 se realiza la segunda reunión en Patzún, Guatemala. En 2014 la tercera en el Colegio de México, aquí en la Ciudad de México. La quinta reunión se realizaría en 2016 en la Universidad de Oriente, en la ciudad de Valladolid, en Yucatán. Por su parte, en Antigua Guatemala, sería la sede de la quinta reunión en el año de 2018. En 2021, después de 3 años, se organizará la sexta reunión en San Cristóbal de las Casas Chiapas, en el Sur. Y hoy inicia la séptima aquí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM, nuestra casa, considérenla su casa también. La reunión FAMLI agrupa investigaciones sobre los mayas y el IA centra una gran parte de sus investigaciones desde cada una de sus especialidades, desde la arqueología, la antropología física, la etnología y sin lugar a dudas la lingüística. En esta gran área cultural que es justamente el área maya. Por eso nos congratula mucho que hoy esta reunión se lleva a cabo aquí, donde podemos también participar todos aquellos a los que nos une una gran pasión por la cultura maya, sus procesos sociales, su cultura, su historia, su familia lingüística. Quiero agradecer especialmente a los conferencistas magistrales, Jaime Pérez González, a Brian Bennett, a Carol Ross y a Romelia,
Moilse. Asimismo, mi reconocimiento al trabajo realizado por los coordinadores de este evento, a Cristina Buenrostro, a Ivor y a Maxine, que unieron sus esfuerzos aquí en el Instituto con los de Rodrigo Romero y a Justin Rogers de Berkeley. Esfuerzos que llevaron a tener un gran poder de convocatoria y lograr que participaran 14 ponentes, que se presentaran 8 carteles y precisamente que tuviéramos 4 excelentes conferencias magistrales. Sean todos y todas en verdad muy bienvenidos y estamos seguros que, como los eventos de años anteriores, aquí se darán diálogos fructíferos sobre la lingüística maya. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, todas. ¿Me escuchan bien? Nunca sé si me pueden escuchar. Perfecto. Entonces, a mí me han delegado que les dé algunas notas técnicas sobre la conferencia. Primero quisiera agradecer a todos los que nos han ayudado a tener esta conferencia aquí en la UNAM. Estoy muy feliz de ver a tantas personas que están dedicadas a la investigación de las lenguas mayas. Entonces, empezamos con algunas cositas logísticas. El Wi-Fi, muy importante. Si quieren conectarse a Wi-Fi, cualquier red que sea EE.UU. So if you want to connect to Wi-Fi, any network that's IIA, okay, any number. Y el password, la contraseña es Antropo, ANTROPO 123. Se supone que hay EduRoam también, pero quizás no funcione bien. ¿Ok? No, ¿verdad? Vamos a tratar de ser muy puntuales con las sesiones, así que les encargamos eso, por favor. Agradecemos a todos los que nos enviaron ya sus ponencias de las siguientes 2 sesiones, ya las tenemos todas. A las demás personas les recordamos. Gracias por enviárnoslas, porque vamos a estar utilizando la computadora aquí de la sala. Para los carteles, for those of you who are going to be presenting posters tomorrow, we're going to be setting up during the break, right before the posters. Vamos a estar poniendo los posters justo antes, durante el receso de los posters. ¿Okay? Tienen programa impreso, pero también lo pueden encontrar en línea. Para el almuerzo hay varias opciones. ¿Okay? Hay una cafetería aquí en este edificio, en el instituto, ya están preparados con comida, si es que quieren comer en la cafetería, es aquí en el ¿qué piso? Ahí lo van a encontrar, es una puerta que dice cafetería. ¿Okay? Piso azul, pareciera que fuera un aula, pero es una cafetería, tiene un patecito ahí muy bonito. ¿Okay? Pueden ir también a la tienda de la UNAM, que está aquí cerquita, y hay varias opciones como de food court. ¿Okay? Y por último, también una opción cerca es en la estación del metro. Hay diferentes fonditas ahí donde pueden ir si quieren caminar un poco más, o si quieren tomar un Uber para ir a algún otro centro como al museo aquí en la UNAM, podrían ir también a comer por ahí. ¿Okay? Vamos a ver, ¿qué más tengo por aquí? Wi-Fi ya. Bueno, sí, por último quisiéramos agradecer de nuevo a la UNAM, al Instituto, también a UC Berkeley, donde está y a UCLA por su apoyo también en la realización de esta conferencia. Y bueno, vamos a dar inicio. Tenemos todavía unos minutitos, así que esperemos. Sí, el consentimiento. Okay. Vamos a estar live streaming las ponencias. ¿Okay? Entonces, si ustedes van a estar dando una ponencia, les vamos a pedir su consentimiento si quieren ser parte del live stream. Nos dicen sí, lo firman. Si no quieren ser parte del live stream, también está bien, y se pausa el live stream durante su ponencia. ¿Okay? Así que cuando sea la hora de su sesión, si van a estar dando una ponencia, les vamos a pedir ese consentimiento y nos lo pueden dar, o no, y nosotros nos encargamos del resto. ¿Okay? Y yo creo que eso es todo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, tenemos unos minutitos también y le doy la palabra ahora de nuevo a Cristina. Le damos la palabra directamente a la niña para que inaugure formalmente. Bueno, antes de inaugurar, y como ya Rodrigo dio algunas cuestiones técnicas, pues yo también los quiero invitar a que hagan un recorrido por el instituto. Tenemos una librería
donde pueden encontrar adquisiciones muy buenas, cosas que les pueden interesar. Tenemos una biblioteca que también es espléndida, entonces pues un recorrido por el instituto también podría ser parte de las actividades de esta reunión, ¿no? Entonces pues están cordialmente invitados a conocernos más y pues esperar que en un futuro los volvamos a tener aquí con nosotros, que se enamoren tanto de este instituto, que piensen en unas siguientes reuniones justamente en venirnos a visitar, a seguir compartiendo, no solamente en esta reunión, sino en otras actividades que se llevan a cabo. Entonces, bueno, sería complemento de lo que es esta visita. Y ahora sí, siendo las, pues que son 5 para las 10, inauguramos formalmente los trabajos de esta 7ª reunión de FAMLI. Muchísimas gracias, sean bienvenidos otra vez. Mucho éxito. Nos quedan 5 minutos, pueden tomarse un cafecito y hay fruta también para que lo disfruten y empiecen con mucha energía. No sé si tenías alguna... Lo que no sé es que si se movió algo o algo. Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, nada más te voy a presentar brevemente. Nosotros 45, bueno, más o menos, o sea, una hora, ¿no? Pero incluyendo ya los preguntas. Luego ya tú decides. Sí, voy a... Si quieres pocas preguntas, muchas. No quiero ninguna. Entonces, habla. Con la primera ponencia magistral. Bueno, muy buenos días a todos. Creo que todos conocen a Jaime. Sin embargo, me permito leer su semblanza. Jaime Pérez González es doctor en Lingüística por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesor en la Universidad de California en Santa Bárbara. Sus investigaciones se centran en la interfaz entre la morfología, la sintaxis y la semántica. Más específico, el objeto principal de sus estudios son los factores funcionales que condicionan el uso de ciertas construcciones morfosintácticas en las lenguas humanas. Jaime ha trabajado con varias lenguas amerindias poco estudiadas, sobre todo con las lenguas de la familia Maya y con Miskito, una pequeña lengua de la familia Misumalpa que se habla en Nicaragua y Honduras. Jaime tiene licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Tiene maestría en Lingüística Indoamericana por el CIESAS. Su tesis de maestría se titula Predicados expresivos ideófonos en cetal. En 2021, Jaime obtuvo el grado de doctor con la tesis sobre la morfosintaxis del mochó y las interacciones entre el aspecto gramatical y la estructura informativa en esta lengua bajo la dirección de la doctora Nora Ingman. Durante los últimos 10 años, Jaime logró llevar a cabo varios proyectos de documentación y revitalización del mochó. Cabe destacar que además de los artículos, las tesis y un gran número de ponencias sobre la lingüística, Jaime ha publicado múltiples obras literarias en diferentes revistas en español, pero también en inglés y en celtal, y también se ha desempeñado como intérprete en celtal inglés. Bueno, sin añadir más y sin quitarte más tiempo, ya te cedo la palabra, doctor Jaime. Adelante. Gracias. Buenos días a todos, todas. Pues gracias, Igor, por esa larga presentación. Pues es un honor para mí estar aquí. Y bueno, voy a compartirles algo sobre lo que estoy actualmente haciendo en mochó. Y bueno, quiero también agradecerle a los organizadores de FAMLI por la invitación, al Instituto
y pues a todos los presentes. Y bien, entonces voy a hablar hoy de la estructura argumental preferida en Mocho, que es un tema que he estado revisitando, porque ya se han hecho estudios sobre estructura argumental en esta lengua, pero creo que dentro de los datos que he obtenido recientemente me llamaron mucho la atención ciertas estructuras que anteriormente pues no se habían tomado como tal, y a partir de ahí pensé que era interesante reanalizar qué pasaba con la estructura argumental discursiva en esta lengua, que tiene que ver con los patrones también de estructura argumental verbal y su reorganización dentro de la lengua. Entonces, quiero dar las gracias antes a todos también, a todas las personas que han participado en mis investigaciones, a todos los hablantes sobre todo, con los que he compartido, y por supuesto también a Nora por haberme impulsado a comenzar y indagar un poco más sobre esta lengua. Aquí están todos los hablantes con los que he trabajado. Muchos, dos de ellas ya fallecieron hace poco, entonces, bueno, los que quedan están ahí. Esta es como la tabla de contenido de esta presentación. Voy a hablar voy a dar una pequeña introducción, luego un poco de los hablantes y su lengua, después de los rasgos tipológicos, voz, tópico y foco, y después hablaré de la estructura argumental y luego daré unas conclusiones. Bien, este estudio pues se basa en la propuesta de Dubois del 87, en donde justamente propone esta tendencia universal a que los argumentos verbales nucleares en las lenguas del mundo tienden a exhibir un patrón ergativo dentro del discurso. Entonces, Dubois propone una serie de predicciones que tienen que ver en cómo funcionan estos argumentos a nivel discursivo. Dentro de estas predicciones hay 4 principalmente, pero en esta presentación yo voy a hablarles de la predicción número 4 solamente, que dice que las lenguas evitan nuevas menciones de información nueva o referentes nuevos en el rol de agente. Entonces, para esta presentación, por tiempo, voy a hablar solamente de esta predicción. Bien, en esta tendencia que propone Dubois, lo que pasa es que entonces el tópico va a tender a ser introducido en el rol de sujeto, o en el rol de sujeto transitivo o sujeto intransitivo. ¿Sí? Aquí para diferenciar sujeto transitivo de sujeto intransitivo voy a señalar el sujeto transitivo como A. Y en esta tendencia lo que pasa es que entonces la nueva información va a tender a ser introducida como sujeto o como sujeto intransitivo o como objeto. ¿Sí? Entonces aquí la diferencia básica que quiero que observen, bueno, voy a hablar un poco más de esto después, es que el A únicamente o tiende a ser introducido, a introducir tópico, y aquí en información nueva o referentes nuevos el A se evita, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con Mocho respecto a esto. Es que en efecto para el tópico vamos a tener el rol de A y de S, pero para la información nueva vamos a tener una cuestión más neutral. Entonces esto es lo que va a sorprender, bueno, lo que llama la atención, y vamos a ver por qué. Bien, el Mocho es una lengua maya de la rama anjobalana que pertenece a un intermedio entre lo que es el anjobalano nuclear y las otras lenguas anjobalanas. Y tiene 2 variantes.
es una que se habla en Tuzantán y otra que se habla en Motocintla. Habían 4 hablantes de Tuzantán en el 2019, después de que regresé de mi trabajo de campo. Ahora seguramente hay, bueno, tengo entendido al menos que todavía hay uno. De los hablantes de Motocintla, esos datos vienen también del 2019, entonces seguramente hay menos ahora. Bien, los datos para esta presentación vienen de Motocintla principalmente y voy a hablar de esta variante solamente. Muy bien, los rasgos tipológicos que importan para esta presentación que hay que tener en cuenta es que, bueno, el mochó, como todas las lenguas mayas, es de marcación en el núcleo, es decir, que los argumentos se marcan dentro del complejo verbal. Y, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, el inglés, que no tiene, bueno, en este caso, en este ejemplo, ningún argumento marcado, tiende a ser más analítico y lo que tenemos es, entonces, que los argumentos no se marcan dentro del verbo. Y el español, por ejemplo, tenemos que sí tiene un argumento marcado y el segundo argumento no está marcado. En cambio, en mochó tenemos que ambos argumentos, tanto el paciente como el agente, el sujeto transitivo como el objeto, van a estar ya marcados y las frases nominales o los referentes pueden omitirse porque en el verbo vamos a tener ya la marcación, ¿verdad? Entonces, a esto es algo que se llama marcación en el núcleo. Otra cosa que quiero que observen, que seguramente todos ya saben, es que las lenguas mayas… la marcación de persona en las lenguas mayas se tiende a hacer con juego A y B, ¿no? El mochó, otra de las cosas que ha innovado es un set que yo llamo set C, que es diferente al set C que aparece en Chorti. En Chorti el set C indica una marca para sujeto intransitivo y lo que va a pasar aquí con el juego C en mochó es que va a marcar tanto como el objeto o el agente, pero también se ha extendido a marcar a sujeto intransitivo. Entonces, no voy a hablar mucho de esto, pero eso es interesante porque lo que está haciendo el mochó es reorganizar su alineamiento, sus marcas de persona, ¿sí? Entonces, aquí, otra de las cosas que es interesante mencionar es que el orden de los constituyentes, como en muchas lenguas mayas, es BOS en su forma no marcada, pero también puede ser BSO. Dependiendo de, hay una jerarquía de si es pronombre versus frase nominal y dependiendo del tamaño de la frase nominal va a tender a ir después del verbo o hasta el final de la frase. Okay, entonces aquí hay 2 ejemplos, el oso cocinó su comida, oso, y yo no dejaré a mi marido, y aquí vemos en 3 que wet precede al o. Bien, entonces el alineamiento de los participantes, como también ya decía, las lenguas mayas tienden a tener un patrón de ergatividad, pero también muchas, si no es que todas, un patrón ergativo escindido, ¿verdad? Entonces el mochó es de las lenguas mayas que muestra también esta escisión ergativa, pero la muestra en otro nivel. La muestra, se ha dicho en los estudios anteriores que únicamente muestra escisión nominativo-acusativo con primera y segunda persona y mantiene ergatividad únicamente con tercera persona. Lo que yo propongo es que además de nominativo-acusativo también muestra un patrón tripartito y con tercera persona que muestra el ergativo, pero además va a mostrar un alineamiento neutro. Entonces, de nuevo, esto es interesante a nivel de cómo está reorganizando sus argumentos centrales, pero también esto va a tener un reflejo a nivel de frases nominales, ¿sí? Bien, entonces aquí solamente pues muestro esto, un cuadro, no pongo ejemplos, pero esto es un poco lo que pasa con los tipos de verbo y los diferentes alineamientos con participantes de habla, del acto de habla. Bien, la voz es importante para este trabajo porque el mochó va a tener diferentes tipos de voces con las que va a introducir
pues los participantes, ya sea de manera directa o de manera oblicua. Entonces vamos a ver que el mocho, de nuevo, aquí estoy tomando de nuevo una definición de Roberto, desde una perspectiva más pragmática, del uso que se le da a las diferentes voces para introducir a los participantes con más o menos prominencia discursiva. Entonces, dentro de la tipología de voz tenemos se han descrito 4 principalmente, ¿no? Que es como son de las más comunes, y vamos a ver que el mocho entonces tiene estas 4, pero además, bueno, hay una que es periférica, de la que no voy a hablar acá, pero es esta que se ha descrito como foco de agente. El mocho solamente la tiene de forma contrastiva, entonces de esto no voy a hablar ahora acá. Bien. La voz pasiva, aquí solamente voy a mostrar ejemplos que contrastan voz activa y voz pasiva. La culebra casi me pica, tenemos huecane. Entonces lo que tenemos ahí es que es un verbo transitivo, ush, y tenemos el sufijo u que indica la transitividad del verbo. Y en B tenemos huet kolekik ushe chocan. Yo casi soy picado por una culebra, o a mí casi me pica una culebra. Y tenemos ahí kikushe, que está el sufijo e, que es el sufijo que indica la voz pasiva. No voy a mostrar ejemplos acá, pero el mocho tiene de nuevo pasivo para bases no derivadas y otro sufijo h para bases derivadas, que no voy a mostrar acá, pero tiene dos formas de hacer pasivos. Bien, ahora, un antipasivo pues es, bueno, en el pasivo, en el activo y en el pasivo, en el activo se supone que el agente tiene prominencia y el paciente, que funciona como objeto, aún mantiene una prominencia. Y se ve y aquí en estos ejemplos que ambos están introducidos de manera directa, ¿verdad? En 5A tenemos huecane, que es la culebra casi me pica, y si yo introdujera primera persona, que sería en forma de pronombre o con sustantivo relacional, sería de manera directa igual. Y en B tenemos que cuando la culebra está introducida con una prominencia menos que el paciente, se introduce de manera oblicua, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que chocan es una frase preposicional, por la culebra. Bien, para la frase activa, y aquí muestro un antipasivo, Nicolás regañó a Pedro, colash tú mi Pedro. Y tenemos que de nuevo ambos argumentos son introducidos de manera directa, y cuando tenemos un antipasivo lo que podemos hacer entonces es omitir completamente el paciente, ¿sí? En este caso, porque tú regañas, ¿no? Y vemos ahí que aparece el sufijo in dentro de la forma verbal, porque tú regañas mucho, y no tenemos un objeto, un paciente no tenemos un paciente que sea referencial en este caso. Bien, y a lo que llamo inverso aquí es una voz que de nuevo va a ser una voz en donde la forma activa es lo que se invierte. Es decir, que la prominencia de la gente aquí no es tan, en una jerarquía de familiaridad, no es familiar. Es decir, aquí por ejemplo, yo llevé a toda la gente, tenemos en una forma activa, yo llevé a toda la gente, tenemos que es el objeto, pero está adelantado, ¿verdad? Y luego yo fui los que llevo a la gente, ¿no? Pero si hacemos una construcción como ahí lo que pasa es que toda la gente me llevó a mí, ¿no? Entonces aquí de nuevo la prominencia es la marca aparece porque aquí yo soy el paciente y toda la gente, que es un referente menos familiar en el discurso, entonces se introduce mediante esta construcción que yo llamo voz inversa. Bien,
Y entonces aquí, de nuevo, voy a mencionar un poco cómo se introduce foco y agente, foco y tópico, perdón, en mocho. Aquí estoy tomando como tópico y foco, así muy brevemente. Tópico, pues de lo que se habla, ¿no? De lo que se habla y de quién se habla, básicamente de lo que se predica del referente, y es información que es información conocida. Voy a hablar de foco. Bueno, hay como digamos diferentes formas de concebir foco aquí, pero de lo que voy a hablar básicamente aquí es como en la construcción de foco, donde aparece una marcación de foco explícita, es decir, el ja, y ahorita les mostraré ejemplos de eso. Bien, aquí por ejemplo hay otra forma de hacer foco de la que no voy a hablar acá, que es a través de adelantamiento, pero también ya sea con la partícula ja, o ya sea únicamente con cambio de entonación, ¿sí? Pero aquí no voy a hablar de eso ahora, solamente voy a hablar con las construcciones de foco donde aparece el ja explícitamente. Entonces tenemos por ejemplo en 8, ya no les ando pidiendo tortilla a esos que tienen dinero, y vemos que la frase moncho nichki anon bosh to hae hishtain, hae hishtain es la frase que está focalizada, entonces la tenemos in situ. Y está hishtain, ellos los que tienen dinero, está introducida por ja. Y en 9 tenemos hunchak ulateje, ¿qué estás haciendo ahí? Y tenemos en la respuesta awet, estoy arrancando la raíz de las espinas. Bien, aquí muestro también que el mocho, a diferencia de otras lenguas mayas, no tiene la restricción de extracción de agente. Es decir, esta restricción que aparece con otras lenguas anjobalanas o con otras lenguas mayas, el mocho ya no la tiene. Entonces, por ejemplo, acá en 10 podemos ver que fue Nicolás quien juntó su lazo, Shmolo Hunan Shlasu Haewekolash. Tenemos que Haewekolash es una frase que está en foco y está en foco in situ, es decir, que no se mueve de su posición original. Y tenemos en 11 Wikush Kene Hae mis abuelos me enseñaron las hierbas. Entonces aquí lo que tenemos es que de nuevo mis abuelos fueron los que me enseñaron sobre las hierbas, es un foco in situ y aparece de nuevo el ja. Y en 12 sus hijos no conocían el pueblo, ¿sí? Aquí lo que tenemos es adelantamiento de la frase nominal de agente y de nuevo aparece introducida con hae. Entonces, eso es interesante porque entonces el mocho, cuando enfoca, lo que también quiero que observen es que en todas estas formas verbales no aparece el sufijo vocal n o vocal n que aparece en otras lenguas mayas cuando hay foco de agente. Aquí el mocho ya no la usa para eso. Entonces eso también es interesante porque entonces la voz que yo llamo inversa es justamente hace uso de ese sufijo y ya no con esta función de foco de agente. El tópico en mocho se puede introducir, bueno, hay foco interno y externo, no voy a hablar mucho de esto aquí, pero de nuevo solamente voy a hablar del foco que se marca con G. Y el foco puede de nuevo aparecer adelantado y puede aparecer in situ, ¿sí? Pedro G. Kamititze, Pedro se murió de risa, ¿no? Y aquí en el discurso, pues Pedro ya estamos hablando de Pedro, de Nicolás, y entonces yo cambio de tópico y lo introduzco con G. Y en B tenemos la Kitawe Oso G. De nuevo, es una forma de introducir tópico in situ, y algo importante de lo que voy a mencionar aquí, que también esto tiene que ver para el número de conteos con cláusulas intransitivas, es que la Kitawe Oso G en realidad parece ser una cláusula intransitiva, ¿verdad? Y entonces el oso vino. Sin embargo, esta forma en mi reconteo, no la tomo como cláusula intransitiva. Es decir, que esto en sí ya es el foco. Solamente
solamente cuenta como foco, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar ejemplos de por qué no es en realidad una cláusula intransitiva, ¿sí? Bien, estructura argumental en mocho. Antes de hablar de esto, entonces quiero introducir un poco de la forma en cómo se cuentan las historias en mocho, cómo introducimos estos participantes para contar historias. Entonces, lo que pasa es que podemos tener esta forma como en 14a, Kitokle June Wabinabi Oso, ¿verdad? Voy a contarles una historia acerca del oso. Y luego tenemos Hiab June y Shokchik Onja. Había una mujer que iba a traer agua, ¿no? Y tenemos June y Shok. Y aquí Hiab es lo que está introduciendo a la mujer, ¿verdad? Está siendo introducida a manera de sujeto del predicado existencial. Y tenemos en C, ik enon chu oso, chibel junetón. Lo que tenemos aquí entonces es que ya estamos hablando de la mujer, pero no hemos hablado del oso. Es decir, el oso es el tema, cuando introduzco el cuento del oso en A, no quiere decir que yo ya estoy hablando del oso, no estoy hablando todavía del oso. Y entonces cuando yo lo introduzco a mi historia, si lo quiero introducir a manera de agente, no lo voy a introducir de manera directa, lo voy a introducir con una cláusula pasiva, ¿sí? Y entonces en C, ik enon chu oso fue llevada por el oso, ¿verdad? Entonces si yo ahora quiero introducir al oso, ¿qué hago? Pues ya lo mencioné, entonces ahora lo tengo que topicalizar para decir, ok, ahora sí voy a hablar del oso, ¿no? Entonces en D tenemos y el oso vino, pero aquí de nuevo dense cuenta, la akita we oso ge. Y no es que el oso haya venido, no es una referencia espacial de venir, es decir, en el discurso yo lo traigo a colación porque ahora voy a hablar del oso, pero el oso no vino hacia acá, ¿ok? Entonces, semánticamente, la akitawe oso ge en el discurso es como en español, y entonces viene el oso, ¿no? Y no es que venga el oso, es que ahora voy a hablarles del oso, ¿no? Entonces, esta construcción, de nuevo, no cuenta como cláusula intransitiva, sino que es un proceso de gramaticalización que se está dando en mocho, en donde estas formas, la akitawe, la akita, es lo que viene a decir, ahora este es el cambio de tópico, ¿sí? Y podemos ver eso en el resto del texto. Si analizamos, por ejemplo, acá, de nuevo, estoy hablando del oso en EF, ik enon we ishok. Ahora voy a hablarles de la mujer, ¿y qué hago? Chawi, ¿no? Chawi ishokhe. Chawi, de nuevo, no es que Chawi significa llegar aquí. Y entonces no es que la mujer llegó aquí donde estoy, sino que ahora voy a tomar a la mujer, llega la mujer y les voy a hablar de la mujer, ¿sí? Entonces, estas formas de introducir tópico en la lengua no se habían descrito como tal. Es decir, si nosotros contamos esto como cláusulas intransitivas, vamos a sumar más cláusulas intransitivas en nuestro conteo. Pero si restamos esto como no cláusulas intransitivas, sino como introducción de tópico, tal cual, como tópico, toda esta cláusula como tópico, entonces las cláusulas intransitivas bajan de número, ¿sí? Y por eso es interesante. Y aquí de nuevo, si queremos ver todo el texto, vamos a encontrar un montón de la akita, ¿no? Y entonces viene el oso. De nuevo, no es que el oso venga, sino es que ahora les voy a hablar del oso, ¿no? Entonces, estas formas son muy recurrentes en el discurso y en las formas narrativas. Entonces, lo que quiere decir es que hay un proceso de gramaticalización con esta construcción la akita, la chawita, ¿sí? Bien. Hay otra forma de introducir referentes. Perdón, creo que no mencioné esto al inicio de cuando hablé de las predicciones de Dubois, pero básicamente de lo que les estoy hablando aquí o este trabajo se basa en, bueno, de esta charla es de los referentes, es decir, de la introducción de referentes animados y humanos, ¿sí? Entonces no es de información nueva en general, sino solamente de referentes animados y humanos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otra forma de introducir referentes
nuevos en el discurso en narrativo. ¿Y cómo funciona esto? Aquí nomás les pongo un ejemplo. Entonces vamos a hablar ¿no? que yo fui secuestrado, un oso me secuestró, y entonces aquí el señor empieza, sí, ¿no? Yahune animal kik onon, ¿sí? Y lo que pasa aquí es que un hombre a mí me llevó, ¿no? Y uso de nuevo esa construcción con vocal N. Lo que significa es que el animal es un animal indefinido. En el rasgo de familiaridad es un animal que es desconocido y me llevó a mí, ¿no? Entonces, de algún modo, yo soy más prominente en el discurso porque yo soy el que es familiar dentro del contexto narrativo y no el animal. Por lo tanto, lo que voy a hacer es introducir a este referente como agente, lo voy a introducir como agente, pero restándole esa prominencia en el discurso, ¿sí? Un animal me llevó a mí. Y en B tenemos, entré debajo de la piedra, y en C, kibanto tewal kikontel. Y en C, de nuevo, o sea, un poco podemos ver la construcción de gracias a la caridad de mi hijo que me sacó. Es decir, de nuevo, mi hijo, ¿no? Pero no es, aquí de lo que está hablando no es el hijo en sí, que la sacó a ella, sino es su espíritu, ¿no? Su buen espíritu me sacó a mí de ahí. Entonces, eso de nuevo es, digamos, es lo que yo llamo como una construcción inversa. Entonces, podemos entonces ver diferentes tipos de discursos, de cuentos, y vamos a ver qué diferentes hablantes van a introducir estos nuevos participantes de diferentes maneras, ya sea como en el primer ejemplo que les mostré, o ya sea como con esta forma, con la construcción inversa. Bien, entonces, para los datos de esta presentación, tomé 3 textos que ya están, de hecho, en AILA, y que fueron transcritos y traducidos por Laura Martin, analicé un total de 1031 cláusulas. Dentro de estas cláusulas, lo que encontramos, bueno, un poco como fui haciendo la codificación de los datos, frase por frase, y viendo animosidad, información nueva, vieja, etcétera, y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la estructura argumental en esta lengua? Laura Martin y Nora England en el 2003, en el 80 fue Laura Martin, en el 2003 publicaron este texto justamente donde hablan sobre algunos problemas para poder digamos, hacer un análisis de estructura argumental en las lenguas mayas en general, pero se enfocaron ellas a hablar sobre mam y mocho específicamente. Dentro de los problemas bueno, hay varios problemas que mencionan, no los voy a mencionar aquí, pero uno de los problemas que a lo mejor, bueno, no problema en sí, sino más bien una de las cosas que no se analizó en esta ocasión son estas construcciones de introducción de tópico, que yo aquí ya no las estoy contando como cláusulas intransitivas, sino solamente como un tópico total. Y entonces, en el conteo de ellas, básicamente dijeron que estas lenguas, bueno, no completamente. El MAM, de hecho el MAM es muy interesante y hay que hacer un estudio más a profundidad sobre el MAM, de cómo introduce el MAM estos argumentos también, porque el MAM tiene también ondas de inversión, obviación, que no han llegado al grado del mocho, pero que también tiene cosas muy interesantes ahí. Entonces habría que ver qué hace con estos nuevos participantes también. En el estudio que ellas hicieron, básicamente dice que estas lenguas siguen, pues parece que sí siguen el patrón de conteo, pero una de las cosas también que tengo que decir es que el tipo de textos que también a lo mejor varía, el tipo a lo mejor de discurso que utilizamos para hacer este tipo de conteo puede que también varíe. Entonces, ese es uno de los problemas que de hecho ellas ya mencionaron. Y básicamente ellas dijeron en este artículo de que estas lenguas parecen seguir el patrón, estas predicciones de Dubois, y en el análisis sobre el argumento nuevo, digamos, información nueva en rol de agente, ellas dicen que sí, que tienden a seguir estos alineamientos. Y entonces en el conteo,
que por ejemplo, de tópico, aquí básicamente no hay nada sorprendente, parece que en efecto sí sigue el patrón de que el sujeto y el agente introducen el tópico, pero es mucho menos en función de objeto, ¿sí? Entonces el tópico es como ya en la predicción de Dubois, el sujeto, en el rol de sujeto transitivo y sujeto intransitivo es la preferencia para introducir este tipo de información. Ahora, en el caso de referentes nuevos, lo que pasa entonces es que hubieron 5 introducciones de manera directa con estos verbos inversos y hubieron 2 de forma como información nueva en cláusulas pasivas. El rol semántico, de nuevo, sí es agente, pero no, digamos, no necesariamente como cláusulas, como argumentos directos. Y en el caso de sujetos intransitivos, tenemos que hubieron 9 introducciones como sujetos intransitivos y como objetos, bueno, contando estos diferentes tipos de predicados en la función de sujeto, ¿no? Tenemos los predicados no verbales, predicados existenciales y sustantivos, y ahí incluso puse 2 construcciones que también son de pasivo. Y en función de O tenemos 6 introducciones en función de objeto. Entonces, si restamos los 2 de pasivo tanto en función de agente como en sujeto, vamos a tener que entonces tenemos 5, 7 y 6, ¿sí? 5, 7 y 6 es relativamente equilibrado, es decir, no hay una gran diferencia entre usar un rol u otro, ¿no? Y entonces eso es lo interesante en esta lengua. Entonces, como ya les decía, el tópico y el tópico en la propuesta de Dubois es que se introduce a manera de S o de A, y la información nueva o participante nuevo en este caso como S o O, y bueno, lo que tenemos en Mocho es, bueno, antes de hablar en Mocho, bueno, es que esta tendencia no parece ser universal, y esto ya se ha demostrado en varias lenguas, pero digamos dentro de las lenguas mayas, pues ya Roberto y Juan Jesús hicieron un estudio en Chol, en donde dicen justamente que la tendencia no se sigue tal cual, porque, bueno, pareciera ser que la tendencia en Chol es seguir un alineamiento agentivo, es decir, a los verbos inergativos versus verbos inacusativos, tienden a diferenciar esto basado también en el alineamiento agentivo que muestra la lengua, ¿verdad? Entonces, el Chol aquí parece seguir un alineamiento en donde el tópico se introduce a manera de S y de A, pero los S's, los sujetos intransitivos, tienden a ser sujetos que tienen semánticamente digamos, una cualidad agentiva, ¿no? Entonces, por eso es que esta lengua, de nuevo, se restringe a sujetos tipo agentivos, y para introducir referentes nuevos, sí se introducen los referentes nuevos con sujetos intransitivos, pero sujetos intransitivos que tienen más la cualidad de pacientivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que se alinea sujetos y objetos un poco, semánticamente hablando. Entonces, lo que tenemos en Mocho, pues como ya les decía, es que el tema o el tópico parece ser que sí se puede introducir tanto como sujeto y agente, y mucho menos en objeto, que esto, digamos, tendería a seguir la predicción de Dubois. Hay 2 introducciones con objeto, y luego como participantes nuevos. El Mocho parece entonces que sí puede introducir información, referentes nuevos en cualquier rol gramatical, sujeto, agente y objeto, ¿sí? Entonces, un poco la cuestión aquí es si el realineamiento que está pasando, digamos, morfológicamente en la lengua, también está llevándose a nivel de frases nominales. Si vemos, sobre todo con estos participantes de 2 terceras personas, donde tenemos que si la información nueva o el referente nuevo se introduce
con la construcción inversa, con dos terceras personas, el mocho va a mostrar un alineamiento neutral, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a lo mejor esto es lo que está pasando en mocho. Y ya a manera de unas 5 minutos, ok. Bueno, ya para concluir, que ya no voy a tomar más de 5 minutos, es que sí, los hablantes cuando cuentan las historias, pues usan una u otra voz, ¿verdad? Para darle prominencia o menos prominencia a los participantes, y lo interesante es que ellos, pues parece ser que es una opción, ¿verdad? Parece ser que es más un estilo de formas de cómo introducir los participantes, pero entonces lo que podemos concluir aquí, al menos con estos textos, que a lo mejor hace falta abarcar mucho más, es que el mocho sí sigue parcialmente la propuesta de Dubois, ¿verdad? La información nueva, lo que llama la atención aquí es que sí, la información nueva o los referentes nuevos pueden ser introducidos en cualquiera de estos roles. Tampoco, el mocho tampoco parece seguir un alineamiento agentivo, ¿verdad? Entonces, las lenguas, entonces a lo mejor lo que están haciendo es, dependiendo de las voces que tengan disponibles, es que a lo mejor están haciendo uso de esas voces para reintroducir o introducir estos participantes. Digamos, a manera metodológica, un poco la cosa también es ver si, porque en muchos de los estudios se hace a manera de conteos, o sea, más de tipo cuantitativo, pero lo que hace falta es quizá hacer un acercamiento más de tipo cualitativo, es decir, si no hay una interrelación entre voz, tipos de voz y números de voces en las lenguas que van a definir el tipo de uso o de introducción de estos argumentos. Entonces creo que de las lenguas que tienen inversión, sería interesante ver qué hacen con este tipo de conteos, que no sé si hay algún estudio hecho sobre esto, pero eso sería lo interesante, porque el mocho parece ser que eso es lo que nos está diciendo, que hay una correlación entre voz y formas, digamos, alineamiento discursivo de los participantes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Jaime. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Hay una pregunta de Judith. Gracias, Jaime. Fue muy interesante, muy clara la presentación. Tengo una pregunta. Yo entiendo que la etiqueta A refiere a los sujetos de cláusulas transitivas. Entonces, el argumento agentivo en una construcción pasiva o inversa no es un A. Entonces, ¿puedes explicar por qué consideras que lo son? Ok. Sí, bien, muchas gracias. Sí, otra de las cosas que no dije es que, bueno, el mocho, a diferencia de estas otras lenguas mayas, es que lo que yo llamo como construcción inversa aquí, lo llamo como construcción inversa transitiva. Es decir, que la forma, bueno, un verbo transitivo directo va a permitir dos argumentos, el agente y el paciente, semánticamente, y tenemos, digamos, que a nivel de sintaxis va a introducir un sujeto transitivo y un objeto transitivo de manera directa, ¿no? Y entonces con las cláusulas inversas lo que pasa es que son cláusulas inversas transitivas, es decir, a lo mejor voy a regresar. Sí, voy a usarles el ejemplo. Aquí no está tan claro. Sí, a ver, perdón.
Sí, y entonces un poco la idea aquí es que una cláusula inversa lo que va a pasar es que va a permitir la concordancia entre dos argumentos, es decir, y dos argumentos de manera directa. Si vemos, por ejemplo, acá, Hunan Winak, que es el agente, está en concordancia con el plural que, ¿no? Al final del verbo. Entonces, y la primera persona, Ki, que está en concordancia con Ki, el set C, que está a manera de clítico, con wet, que es yo. Entonces, aquí yo estoy tomando que la forma inversa también es transitiva, es decir, tiene también semánticamente un agente y un paciente, y ambos argumentos están introducidos de manera directa en esta construcción. En ese sentido, yo etiqueté a estos participantes en el sentido como de sujeto de una cláusula inversa, transitiva, que semánticamente refieren a un agente. Y por eso fue la decisión. Y un poco, bueno, de hecho un poco siguiendo tu análisis del Tzotzil, en donde si hay una concordancia de plural, digamos, dentro de una construcción, como en este caso, que concuerda, que es un participante, entonces sí hay, digamos, un espacio para ese argumento dentro de esta forma verbal. Es decir, aquí tenemos ki y que son uno en concordancia con el paciente y el otro con el agente. Entonces, en ese sentido, consideré que esto ya es más de tipo transitivo, tanto morfológico como sintáctica y semánticamente. Que esa es otra diferencia que parece ser que no hay todavía en lenguas donde tiene como esta digamos, construcción de inverso. Gracias, Jaime. Siguiendo un poquito la línea de la pregunta de Judith, porque estás hablando de las voces en el mochó, ¿no? Y uno piensa activa y bueno, pasiva, hay un cambio, hay uno de los argumentos es introducido oblicuamente, antipasiva se suprime el paciente. ¿Nos puedes decir un poco de cómo encaja la voz inversa dentro de las voces de la lengua? Porque no hay democión de ningún argumento, hay dos argumentos que controlan concordancia, ¿verdad? Y no sé si aquí en 7A es un typo, el A que está siendo glosado como rev. Oh, sí. Es un typo. Es transitivo. Ok. Entonces, la única diferencia entre la activa y la inversa es en ese slot de ese… El sufijo. Ok. ¿Nos puedes explicar un poquito entonces cómo encaja esta construcción inversa dentro de lo que entendemos como voz? Sí. Bueno, como un poco, por ejemplo, la voz inversa y la voz activa, ambas mantienen los dos argumentos directos. Tipológicamente, una voz inversa, eso es lo que haría, mantener ambos argumentos directos. La diferencia aquí es la prominencia, es decir, una activa la vas a usar donde el agente, en este caso el sujeto transitivo, va a ser familiar en el discurso. Es decir, va a tener un poco más, va a tener más prominencia discursiva que el objeto, el paciente. En una cláusula inversa, lo que pasa es al revés. El sujeto, en este caso el sujeto inverso, no es prominente discursivo. Y el paciente, o lo que funciona como paciente, es lo que es familiar dentro del discurso, pero también dentro del contexto de habla. En este caso, el mochó, en donde presenta estas construcciones, va a ser, por ejemplo, bueno, acá no puse dos de tercera persona, pero en una construcción donde tienes, por ejemplo, acá, aquí, es ellos me llevaron a mí, ¿no? Entonces, yo soy prominente en el discurso porque además soy participante del acto de habla, ¿no? Entonces, pero la tercera persona que no es familiar en el discurso, por eso es que se usa la voz inversa. Es decir, es el uso de prominencia, familiaridad, bueno, y también lo puedes ver en animacidad.
pero una vez que tú introduces estos referentes discursivos, digamos, dentro de tu discurso, puedes hacer uso de la voz activa. Por ejemplo, una vez que yo introduzco Hunane Winak Kion Genon Wet, entonces ya introduje a toda esta gente, entonces ya yo puedo decir en mi siguiente cláusula Hunane Winak Wika, ¿no? Wikake, y ya ahí, perdón, no Wikake, ahí sería Chikakekin. Y ya cambio justamente la forma de paciente, y eso es otra, bueno, y la voz, digamos, también hace uso de este set C, que es otra, digamos, el set C te indica que en efecto esta construcción pues no es una construcción activa, directa, sino es una construcción en donde el ki, lo que te indica ahí es paciente. Es A1, perdona, sí, es typo ahí, no me había fijado, qué bueno que me dices. Sí, hay cambio de concordancia, perdona, que sí, con voz activa directa vas a usar set A, con voz inversa set C. Y set C y bueno, el set B, que bueno, en este caso puede que sea agente o paciente también. Sí, sí, Jessica y Robert. Gracias, Jaime. Tengo una pregunta sobre los tópicos in situ, porque pienso que todos los ejemplos que tiene del tópico in situ se ubica al final de la oración. Entonces me interesa porque es posible que no están in situ, pero son post-posed. O sea, como hay otros idiomas mayas con tópicos finales o final topic, es posible que son tópico final y no in situ. Buena pregunta y sí, no sabría contestarte, tendría que ver. Sí, pero sí, puede ser, sí. Gracias. Jessica. Gracias. Yo también tenía una pregunta sobre la inversa. Si este tipo de alternación es productiva con todas las personas, por ejemplo, si cambiamos la tercera persona plural con segunda persona, también hay la alternación. Y yo creo que me estoy preguntando eso porque la tercera persona plural en algunos idiomas mayas puede marcar o el agente o el paciente. Entonces, no sé si eso es importante aquí o… Sí, de hecho, bueno, en la construcción de, por ejemplo, eso funciona con los antipasivos, por ejemplo. Cuando tienes en la construcción antipasiva en Mocho, usa también el vocal N, sufijo vocal N, entonces ahí pareciera ser que hay un overlap. Pero, sí, pero entonces en este caso, si tú tienes, por ejemplo, un agente, digamos, un sujeto de antipasiva, plural, entonces tú lo puedes también marcar con plural, y ahí no es, bueno, es intransitivo, ¿no? La marca, la concordancia. Y con tercera persona, lo que pasa, bueno, en inverso, no, de hecho, bueno, no muestro ejemplos acá, pero tú puedes tener dos concordancias de plural ahí. Sí, entonces, y es productivo con todos los hablantes. Si haces, bueno, este es un ejemplo elicitado, pero tengo ejemplos de corpus donde tienes los dos participantes marcados dentro de la forma verbal. Entonces puedes decir algo, por ejemplo, si fuera una forma… Con dos terceras personas en esta construcción inversa no hay marca ergativa, se vuelve neutral. Entonces solo se marca, yo digo incluso que es doble B. Entonces puedes tener, por ejemplo, Hunan y Onqueque y Tun. Todos los hombres se llevaron a mi tío. Entonces tienes Onqueque. Y ahí tienes dos concordancias de plural. Lo que quiere decir es que si tienes dos espacios para dos participantes, aun cuando no tengas marca ergativa. Entonces, lo que justamente reformulaba era que pareciera ser que si hay un set B ahí, incluso doble, ¿no? O si tomamos que el set ergativo para el set C con tercera persona es 0 como clítico, por eso es que también dispara la concordancia de plural, porque el plural siempre va a ser con G y es postverbal. Sí. ¿Y
y con combinaciones primera, segunda persona. No hay inverso. No hay. No hay. Sí. Gracias. Sí, solamente es tercera y participantes de actos de habla y 2 terceras personas. Sí. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Gracias, Jaime. Me llamó la atención que llegaste a la conclusión de que en los casos que introducen o que presentan un tópico nuevo, que no son cláusulas intransitivas. Y me gustaría que expliques un poco mejor qué quieres decir con cláusula intransitiva en ese caso. O sea, que creo que mostraste que no son verbos que refieran un evento de llegar o de moverse, pero ¿por qué dices que entonces no son cláusulas intransitivas? Sí, o sea, en el sentido de conteo de tópico, si tú analizas esto como una cláusula intransitiva, es decir, si tú la cuentas como una cláusula intransitiva, o sea, estarías diciendo que el oso G, o sea, está dentro de una cláusula intransitiva, ¿no? Pero lo que yo estoy diciendo acá es que la aquita no es una cláusula en sí, intransitiva, verbal. Lo que pasa es que la aquita oso G, todo eso ya es lo que estoy considerando como tópico. Entonces es ya un proceso que estoy diciendo que es de gramaticalización de la forma verbal para introducir el tópico. Y por eso también la pregunta de Robert quizá tenga sentido también en los otros contextos donde sí quizá está dentro de una cláusula intransitiva, pero sí además el G es lo que te está indicando el tópico. Pero en este caso, toda esta forma, la aquitawe oso G, es el tópico en sí, sin necesidad de contarla como una cláusula intransitiva, que sí la es gramaticalmente, o sea, tiene esos rasgos, pero semánticamente no es, ¿sí? O sea que estás hablando en cuanto al rol semántico. De la introducción del participante, de la reintroducción del participante al discurso. Sí. Pero gramaticalmente, como lo dices, es una cláusula intransitiva. Tú la puedes analizar, pero en el sentido de conteo, o sea, contar esto como una cláusula intransitiva, estarías aumentando los números de formas intransitivas para el conteo, pero en realidad yo creo que no se debería, porque es ya un proceso más de tipo semántico, de traer al participante al discurso de nuevo. Pero en cuanto a, porque dijiste gramaticalización, o sea que no hay cambio formal de la fonología. No. Que solo en términos de función. Sí, y es muy común, de hecho, o sea, es que es toda la construcción de la aquitawe o la aquita, que es ya eso, como un complejo que quizás se vaya a quedar ahí así frozen o que va a pasar a ser a lo mejor lo que va a introducir el tópico en otro nivel de la lengua. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una última pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Jaime. De nada. Ukolawalik. Tenemos un receso de 15 minutos. Hay café, hay galletas, hay fruta. Gracias, Igor. Si conoces el trabajo
I can take this. Yes, pen and paper. Maša could take it to Maryland. Yeah, we'll see if we have someone. Bueno, estamos de regreso, espero que hayan tenido un bonito descanso. Y vamos a iniciar con la mesa de sintaxis. We're going to start with the syntax panel. Para las preguntas, pueden realizar sus preguntas en español o en inglés, no hay problema. Y vamos a empezar esta sesión con una ponencia de Maša Bešlin de la Universidad de Maryland, College Park, titulada Apparent Voice Mismatches in K'iche Ellipsis, Consequences for the Syntactic Identity Condition. All right, thanks. Can you hear me? All right. So switching to English with some apologies. So in K'iche' of Santa Lucia, Utatlan, Solola, in Guatemala, we can have sentences like one. So Rinan Juana na katsibantach, shoelik taktzich, that's fine. So Doña Juana doesn't ever write, only poetry. Or Ishnoch na kakemontach, showe pas. Ishnoch doesn't ever weave, just traditional sashes. And so what's interesting to note about these examples is that the verb in the kind of main clause is what I will be referring to as the absolutive antipassive. So with this kind of vowel n suffix, right, and then only tracking the absolutive. Then we have this kind of exception, right, exceptive phrase with just, show, where we are kind of taking kind of the general set of things and then excluding only one thing, right? Now, what I'm going to show you is evidence from this questionnaire that I did on acceptive constructions or acceptive-like constructions, because K'iche' doesn't seem to have kind of traditional, what would traditionally be called acceptive structures, like in English with accept. But I'll show you that basically examples like one that we saw involve sluicing or TP ellipsis, and they have the underlying structure in two. So again, the first part is the same, right? Doña Juana doesn't ever write with the verb in the absolutive antipassive, but then we have shoelik taktzich kutzibach, right, with the transitive verb, the active transitive verb, and then the same in 2b. Again, the first part is the same, but you can see that in the second part we have showe pas kukemo, right, with the transitive verb. So Doña Juana doesn't ever write, only poetry. She writes, right, with that part elided, and then Ishnoch doesn't ever weave, just traditional sashes. She weaves. Okay. Now in 2 and 3, well, in the examples that we saw in 2, and that I just repeat. One of them in 3, we have an apparent voice mismatch between the active and the antipassive, right? So in 3, the
the first verb is in the absolutive antipassive, and then the second one is just a regular transitive active verb. And voice mismatches between the antecedent and the ellipsis side have been argued to be impossible in TP ellipsis. But what I'll propose is an analysis of the K'iche absolutive antipassive, in which actually the antipassive, the absolutive antipassive, differs from the transitive version of the verb, only that it lacks the feature that is responsible for selecting the internal argument. So, for example, a D feature. And in this sense, and this is coming back to the title of the presentation, the voice mismatch is going to be only apparent, right? So this is actually not going to be a voice mismatch, but a transitivity alternation, so a transitivity mismatch, where the antipassive is going to be an intransitive verb, and the active is just going to be a regular transitive. Now, there have been various proposals about how we should think about ellipsis and the syntactic conditions on ellipsis, and we'll get to me convincing you that there is ellipsis here actually, but I'm just gonna kind of preemptively tell you a little bit about the analysis. Merchant in 2013 came out with this very strict syntactic identity condition on ellipsis, where he said that, so in 4b, the heads in the verbal spine of the elided constituent must be syntactically identical to the corresponding heads in the antecedent. And in 2019, Rudin kind of relaxed this condition a little bit by saying that, yes, it's about syntactic identity, but only in the so-called eventive core, which in syntactic terms is the highest VP that is associated with an event introducing the predicate. However, in his 2021 University of Maryland PhD thesis, Rodrigo Ranero says that, actually based mostly on material from K'iche, says that this is too strong of a condition, and that how we actually want to think about the syntactic identity condition is that the antecedent and the material property contained in the ellipsis side have to be featurally non-distinct. And the second part doesn't really matter for our purposes. But basically, what Ranero's dissertation does is it says we have to disallow feature clashes, right? But we don't actually require syntactic identity. And what I'm going to be arguing here in this presentation is that actually in K'iche, we see examples that we can accommodate under the syntactic identity condition as formulated in Rodrigo's dissertation, but not under the alternatives that we see here in B and C. All right. I'll just say here, so most of the examples that or all of the examples that I'll be considering here come from this project on acceptive constructions, and so the examples that you will see are these examples with show phrases, and I'll show you that they contain ellipsis, but actually we can have the same kind of mismatch between the absolutive antipassive and the transitive, or the active transitive, in K'iche in kind of more traditional sluicing examples that people talk about. So for example, in 5, we can have Doña Juana sells at the market, right, with the absolutive antipassive. So, we're not saying what she's selling, but then you can ask, guess what, right? Where in the ellipsis side, there is a transitive verb, right, because this hasu watch, right, is the direct object of the verb sell. Okay, so that's just if you're really into ellipsis. These kinds of examples are also fine in K'iche, and actually not fine in K'iche. So that's an interesting point of variation. And I know Irina will talk a little bit about some of these mismatches, or maybe not mismatches, but about the antipassive definitely. And so we can discuss kind of why maybe these differences between K'iche and K'iche arise. All right, so first of all, right, I want to convince you that there is ellipsis in the kind of that the show phrase, right, is part of a bigger clausal structure. So first, we can just kind of observe that the show phrases can be extended into full clauses, right? So the sentence in 6 with the spelled out verb, the transitive verb, is fine. Obviously a little bit repetitive, but it's fine. So you can say ishnoch na kakemontach, shoepas kukemo, right? That's fine, but not with the absolutive antipassive. So kakemon in the second clause is bad.
Okay, so that's kind of the first indication that we do want to have some bigger structure there, possibly. Another thing that's true of this show phrase is that we can have multiple exceptions kind of contained within the show phrase, and including those phrases that don't form a constituent except together with the elided verbs. So, konochel leachap sheshochov, kuk konochel leishokip. So every boy danced with every girl. Showrilu ruktolor no. So just Pedro with Dolores no, right? Or Jai, you can have either. But crucially, right, Pedro and Dolores, or Pedro with Dolores, are only a constituent in this construction together with the verb dance, right? Even if we don't see that verb kind of on the surface. Another thing that's been observed is that when we have sluicing, or when we have acceptive-like constructions that are clausal, we can have ambiguity in the interpretation that arises only when the acceptive phrase is underlyingly clausal. So kind of typologically, cross-linguistically, there are acceptive phrases that are underlyingly clausal and those that are just phrasal. And this kind of ambiguity is only seen with the clausal type. So you can see the example in 8. Nobody liked the movie except John, but I don't know why. And there, the but I don't know why part can mean, but I don't know why nobody liked the movie except John, right? Kind of taking the whole antecedent, or but I don't know why John liked the movie, right? And you can see that in the original sentence in 8, right? We don't actually get this, John liked the movie, right? But that's been taken as evidence that there is underlying clausal structure there that's been elided. Right. So that's the kind of background for example, English. And so in K'iche, the equivalent sentences are also ambiguous. Of course, this example that I'm going to give you is one where, kind of both interpretations are relatively equally likely, and of course you can kind of manipulate the context into making one of them or the other more likely. So we can have machun utskuna riwa, so no one likes the food. Show ishkem, just ishkem. Nawetam tachacha, I don't know why. And here nawetam tachacha can mean I don't know why no one likes the food, just ishkem, right? Again, taking the whole sentence as the antecedent. Or it can mean I don't know why ishkem likes the food, right? And notice that in the original sentence, we don't have a constituent that says, ishkem likes the food, right? All right, so that can be taken as evidence that, underlyingly, we have something like 11, where we have show ishkem utskunariwa, right? Which has been elided. And again, can be spelled out, even if it would be a little bit repetitive. Okay, so, right, so the example in 12 is just, again, repeating one of the examples that we saw. And in the accept this questionnaire, I show further evidence that these show phrases involve ellipsis, so including, island sensitivity and p-stranding and other kinds of diagnostics. And also evidence that the deletion operation is TP ellipsis rather than gapping. So if you want to ask me about that, you can. Basically, you can kind of embed these examples as well if you're an ellipsis enthusiast again, which you shouldn't be able to do with gapping. All right, so hopefully you're convinced. Take a look at the questionnaire if you're not convinced yet. But basically the idea is, right, we have the show phrase and there's the underlying ellipsis side there. So the question then, when we look at sentences like 12, where, the bolded verbs, right, the first one is in the absolutive anti-passive and the second one is in the active transitive, is what is the syntactic relationship between the antecedent and the ellipsis side such that we can accommodate examples like 12, right? So, I mean, immediately you might be able to guess that we won't be able to stick to syntactic identity because these do not seem to be syntactically identical, only if, for the fact that they don't track the same arguments.
But in order to answer this question in any detail, we first have to ask, what is the structure of the absolutive antipassive in K'iche specifically? All right, so that's what I'm going to do next. And what I'm going to be arguing is that basically the absolutive antipassive has the same structure as a transitive verb, except that it's intransitive, right? So it doesn't select for the internal argument, but otherwise it's the same. So, the first thing that you can notice about this is that the absolutive antipassive, of course, only tracks absolutive case, which is a hallmark of intransitive constructions, and also that overt objects are disallowed. So, kakemon ishnoch ronochel kich, ishnoch weaves every day, right, is fine, but we cannot add kind of an overt object like wepas, for example, the sashes. Another interesting thing, here we're going to observe a contrast between transitives and absolutive antipassives, which is that with definite and semi-indefinite implicit objects, we can have those with transitive verbs, but not with the absolutive antipassive. So, in a context like all the women tore their wipiles, we can have in A, the old women repaired them, where you can see that we have the transitive verb, shekitiso, where there is no overt internal argument, right? But it's kind of understood, and we have the absolutive marking there, right? So the B3 plural there, right? And then the interpretation being the old women repaired them, right? But what we can't have in this context again is the old women repaired, right? With repair in the absolutive antipassive. This is deviant in this context, right? Because this sentence cannot mean the old women repaired them, right? All right. Another thing that kind of follows from this pretty directly is that if you don't have this implicit argument or can't have this implicit arguments which should suggest that it's not there, this could still mean that maybe it's syntactically projected, but somehow you can't you can't have this interpretation. But actually, with resultatives and depictives, we see more clearly that actually syntactically we cannot modify the internal argument of the absolutive antipassive, suggesting that it doesn't exist. So we can modify implicit objects by depictives or resultatives with transitive verbs, but not with antipassives. So in 15, obviously in a context that allows for this, talking about tortillas, for example, you can say atinach shupan riakal, so the child made it burnt, right? Where atinach is modifying an implicit object, right? But not crucially with the absolutive antipassive verb. We cannot have this kind of modification of the implicit argument. And this is easily accommodated if the absolutive antipassive is syntactically intransitive, since there is nothing for the depictive or the resultative to modify there, right? All right, so then of course, the question becomes, well, if the absolutive antipassive is syntactically intransitive, how can it then serve as an antecedent for TP ellipsis, which contains a transitive verb, right? We get this kind of mismatch, and this has been argued to be impossible. All right, so again, remember the various formulations of the syntactic identity condition on ellipsis. So notice that in 17B and C, we're talking about syntactic identity, right? Very hard to accommodate because we saw that the absolutive antipassive really syntactically behaves like an intransitive verb. On the other hand, right, Ranero's formulation only disallows feature clashes, right? And so can we, analyze the absolutive antipassive formally in such a way that it doesn't involve a feature clash, right? All right, so again, we're looking for non-distinctness rather than syntactic identity.
And the question is, can we accommodate our data under Vanero's syntactic identity condition, or do we have to look for a different version of it? So we can accommodate the data if we assume that the structure of the absolutive antipassive in K'iche is in 18A, and compare that to the transitive in 18B. So you can see that within this kind of voice B, within the verbal domain, yeah, I didn't look at you a single time. I'm very sorry, but I'll be fine. So we can see that the transitive contains basically an extra D feature, right? That basically allows the transitive to select for an internal argument, but the structure of the two is otherwise identical, right? And so in our ellipsis examples, there's actually no feature clash. So the ellipsis site simply has one extra D feature that's absent in the antecedent. Now, of course, the question then is, do we have independent evidence that the external argument in K'iche absolutive antipassive is still introduced in voice and not, for example, in VP? So this has been argued for various languages that, small structures, like, for example, unergatives, don't actually even project a voice B, but rather that all arguments are introduced kind of in the small VP. I think Irina will tell us about that. In K'iche, let me give you a piece of evidence for the proposed structure of the absolutive antipassive. So in K'iche, causativization of intransitives, like anacusatives and unergatives, is possible, but you cannot causativize transitives, passives, or reflexives. And so what Burukina and Polinsky conclude from this is that the causativizing little v in K'iche can take another VP as its complement, so you can have VP recursion, but it cannot be added on top of a voice B. And the same facts with respect to causativization obtained in K'iche, and so we can conclude that the K'iche causativizing V takes a VP complement. Now the prediction from this is that if the absolutive antipassive is small, if it's a VP, right, where the external argument would be introduced in spec little VP, then we should be able to causativize the absolutive antipassive. But on the other hand, if it is a voice B with the external argument introduced in spec voice B, like with transitives, then we shouldn't be able to causativize the absolutive antipassives. And I'll just go over this data very quickly. So as predicted on the proposed voice B analysis, causativization of absolutive antipassives is impossible in K'iche, where causativization is actually otherwise very productive, unlike in K'iche, for example. And I'll just note here very, very quickly that in K'iche, we have distinct behavior both in this respect, with respect to causativization, and also with respect to clashes between the absolutive antipassive and the active, which Rodrigo talks about in his dissertation, where these are actually impossible in K'iche. And so possibly these two facts are connected. All right, so just to wrap up, so I've shown that the K'iche absolutive antipassive can serve as an antecedent for an ellipsis site containing a transitive verb, which is an apparent voice mismatch in ellipsis, and these have been argued to be impossible. But I argued instead that the absolutive antipassive and active or transitive is essentially a transitivity alternation, right? So it's not a voice alternation. And that the K'iche absolutive antipassive has an identical structure to the transitive. So it's this kind of voice B, right? But the only difference being that the absolutive antipassive, a little v, lacks this kind of D feature that selects the internal argument. And we saw that we can accommodate this mismatch under Ranero's approach to the syntactic identity condition, but not under the alternatives that are looking for syntactic identity. And interestingly, there is this micro variation that I briefly mentioned, kind of in K'iche more broadly, and it raises interesting questions about how we might think about, diagnosing structure in K'iche versus K'iche, for example, and the consequences that we see for ellipsis. There are some interesting consequences for the theories of features here that I won't be talking about just for purposes of time. Because I would like to acknowledge research support from the National Science Foundation and also all these wonderful people mentioned there. But also the biggest thank you goes to my main consultant, Cindy Fabiola Campi-Chabach, and her family, who welcomed me in their home in Chez Saint-Poil. This is just a couple of photos of us. And yep, Maltiosh, gracias, thank you.
I'll be happy to take questions. So we have about 8 minutes for questions, 8 minutos para preguntas. Jessica? Thank you. This was very interesting. I just want to make sure I understand the difference between a transitivity alternation and a voice alternation. So if I understood correctly, the idea is that the voice head is going to be the same. Maybe it has a different morphological realization, and the difference is just in whether or not the lower down we're selecting an internal argument. So, but the passive, this would be a real voice alternation. Yes. So do you predict that you would not get Yeah, so I talked to Rodrigo a little bit about this because he also tried to, like have different voice alternations and test them in K'iche. I think we came to the conclusion that testing these with the passive is very hard for like independent reasons. I was trying to imagine what it would look like, and it did. Right. So it would be hard to test, but yes. So that would be an actual voice alternation, and there. Right, you expect the mismatch to be impossible because there is a feature clash, right, rather than just a non-distinct structure. And the fact that the two voices in the antipassive and the transitive have different morphological realizations, this doesn't worry us? Yeah. So I think that, and I wonder if I've thought about this in any detail. I think that I'd want to perhaps relate that to the, because obviously they're selecting a different kind of structure, right? So you could make it sensitive to that potentially. Yeah. I think that's the only thing I can say right now. Yeah. Thank you. Thanks. I have two questions, and I think it's a follow-up to what Jessica just asked, to better understand the difference between voice alternation and something else alternation, right? So first question is, if you say that in antipassive you basically have like the same structure as in transitives, the only difference is that this select D feature is absent, then one could also represent passive in a similar way, right? To say that it's the same structure as we have in transitives, and again, the select D feature is absent, but this time for the external argument. But we know that cross-linguistically, mismatches with passives are generally disallowed, right? So that's the first question, I guess. And the second question is that if you say that the only difference, again, between antipassive and transitive is the presence or absence of this plus D feature, then why don't we have ergative subjects in antipassives? Because if voice is essentially the same in both constructions, and assuming that it's voice that, let's say, assigns ergative case, right, why don't we have it in antipassive then? Yeah, so, I mean, the one thing that I'm becoming more and more convinced of is that, the antipassive more generally and the, absolutive antipassive more specifically in the different Mayan languages and, even within the K'iche branch are very different. And so I think that, you've also seen that, I think that, the absolutive antipassive in K'iche, I'm kind of, I'm going to say something about your analysis, I think, but, in K'iche, it also doesn't seem to be so much of a voice alternation, right? That it like has something to do with specifically the voice head. So when it comes to the passive, I would just say that I think that we have to be, careful and look at each language individually, and it could be that some languages represent the passive this way, and some languages represent it as a specific, distinct voice head that has a passive feature, let's say. So I wouldn't preclude that possibility. Your second question? No ergative subjects. Yes. Yeah. So I think that So I think that depends on your view of case, because in a dependent case theory, this obviously isn't the problem because it is then the only argument. And so so I don't know that I have a, I would just do a dependent case theory. Yeah. One very quick, I have two questions. One really quick one, just a question.
not relevant really to your presentation about example number 10. Yeah. Can we look at it? I'm wondering why there is no agent-focused morphology, morphosyntax in that example. Good question. Maybe a idiolect thing. I don't really know. Yeah, Okay. I should check. Okay. Thanks. So the other question is just, looking at the examples that you put to your speakers or your speaker, the English translations, so-and-so doesn't ever write, she only writes poetry, strikes me as a contradiction in English. And I'm just wondering how your speakers responded to that, whether they found that odd or not. Yeah, I don't think so. And I mean, so we've been working on this acceptives grant, and it's kind of a typological investigation. And I think that we found that speakers are much more permissive than we would think, like maybe, if you were to like do a formal semantic analysis of what these sentences mean, right? And then like actually present them to speakers. I don't think that we found that these would be contradictory. I don't know about English. Obviously, I'm not a native speaker, but in my native language, I also don't find them to be contradictions. It's kind of just like a, well, she doesn't write just poetry. It's kind of like a, I don't know, like you like, not that you changed your mind, but you kind of like added this thing, right? Or something like that, like an afterthought or something like this. Yeah. Thanks. All right, let's make our speaker. So we're going to do some rearranging here. I'm just going to take my thing. So our next speaker is Inauguración from Maša Bešlin University and Maša Bešlin from the University of Maryland College Park. And I'm going to switch over the presentation. Okay, great. And I will say, meanwhile, that Maša is not here. She couldn't travel, but she sends her greetings, and she would love to be with you today. I saw her plaque somewhere, so she's represented, kind of. It's good sense. Yeah, She would much I think rather it's be perfect. here than freezing New York City. Yeah. And the food is much better, I bet. Is it okay if I sit in front to flash it? Yeah, sure. Thank you. Okay, so let's see if I can move this. Okay, good. Okay. So today I would like to talk about the behavior of implicit objects in K'iche, a Mayan language. And specifically, we are looking at the following three constructions where implicit objects are allowed. That is active transitive clauses, agent focus, and anti-passive. And the core questions that we are asking are, do the implicit objects in these constructions show uniform behavior? And what can we learn about the structure of these constructions looking at the behavior of implicit objects, right? And in a nutshell, what we argue is the following. So we will show that implicit objects in these constructions do not form a uniform class. And specifically, implicit objects in active transitive clauses and in agent focus are basically just null pronominals. We can represent them as little pros. And in contrast, implicit objects in the anti-passive are not present syntactically or, as we claim, semantically at all. So they are completely absent, not there, cannot be found. Let me first say a couple of words about the language and the discussion. So that's K'iche, a Mayan language, and specifically the data that I will show you come from this variety spoken in Patsun. And I'm very grateful to my consultants. I was not able to travel to Guatemala in the last couple of years, but we have been working via Zoom together, and I'm really grateful to them that they could give me their time, essentially, to do that. So the relevant properties of K'iche for this talk specifically, first of all, it has ergative alignment and head marking. Second, it has a lot of constructions where you can actually have implicit arguments, which is very good for us. And third, there is an ergative and accusative distinction in the language. Now, there has been not that much discussion about it when it comes to Mayan languages, but for
Other languages from the same branch, it has been shown that they have this distinction. And my research on K'iche suggested that we can also apply some diagnostics and show that we have some intransitives that look like interrogatives and we have some intransitives that look like an accusative. And what's really important is that it looks like we do have true interrogatives, so not just hidden transitives, right, in this language. I will skip the examples in 1 to 4 because they basically just illustrate the basic patterns. And I will jump straight to the discussion of the constructions that we focus on. And first time I say that there is kind of some discrepancy in the literature of how to call these constructions. But we will be talking specifically about agent focus, null antipassive, and active transitives, right? Let me show you some base examples. So here in table 6, we have the properties of the 3 constructions summarized. And now I will jump a little bit back and forth between 6 and the examples below it to show you how these sentences look. So active transitives, right? Riishokin kekem, riuts potach, and apologies for my pronunciation of K'iche. So what do we have here? We have the subject, the agent, that is cross-referenced by an ergative prefix on the verb, glossed as set A, and we have a direct object, the good wipil or the good wipilis, that is cross-referenced by an absolutive prefix on the verb, right? And importantly, the object can be dropped, so it doesn't have to be overt here. Now we have agent focus. Agent focus is only used when the agent, well, is focus-fronted. So here we have this focus particle ha at the beginning of the sentence, and the reading is slightly different. So 8 is the women weave good wipilis with the focus on the women, and 7 has this like neutral information structure. I have 2 arguments, both of them are DPs, but the object can be dropped. So we can say hari shoki yekemo or hari shoki yekemo riuts potach. And finally, we have null antipassive. So here the internal argument can no longer be present. It must be silenced, right? So the sentence is riishoki yekemon, or with focus harishoki yekemon. We see special antipassive suffix on the verb. Ergative marker again is gone, and the agent, the subject, is cross-referenced by an absolutive prefix, right? So again, the difference is that in active transitives and in agent focus, we have 2 DP arguments. The object can be dropped. And in antipassive, we can only have 1 argument, the external one, and the object must be dropped, right? That's the main difference here. So the question is now, well, what is the status of implicit objects in these constructions? So when the object is dropped, what do we have there in the structure, if anything? And I will now show you the results for a bunch of diagnostics that will demonstrate that the implicit object in active transitives and in agent focus is just a null pronominal. So it's present in the structure, it's present in syntax, it's just a silence pronoun that we don't pronounce, essentially. And in contrast, the implicit object in antipassive null is not syntactically projected at all, it's just absent. So let's take a look at the tests. First, we can look at the extra-linguistic reference and discourse reference. And here we will see that transitives and agent focus pattern together. And there, the implicit object can receive a definite, specific, or deictic reading. And antipassive null, is strikingly different. And there, the implicit object can only be interpreted existentially. Let's take a look at the examples. So the first context is, let's say we have a sentence, Riishokin kikem, the women weave, right? So we don't have an overt object here. This sentence is felicitous only if there is an object in front of us that we are talking about. And it's even better if we point to that object, right? That's what our consultant suggested. The same picture with agent focus. We can say, Harishoki yekemo, the women weave. And again, the sentence is only acceptable if there is something in front of us that we can point to, that we can say, well, they weave this, what's in front of us. And as shown in 10C, the antipassive null is strikingly different. We can say harishoki yekemon with antipassive suffix, but the sentence means the women weave in general. So here, no pointing is allowed. Basically, we are saying the women engage in weaving. They like to weave, right? Let's take a look at the examples in 11. So let's say we have the following sentence as in 11a. So
Rishtanikte man nukem ta ripotach. We can say it with an overt object or without an overt object. So Senora Nikte is not weaving a wipil. She is weaving a skirt, right? So the continuation here is acceptable even if we drop the object in the first part of the sentence. So Senora Nikte is not weaving it something. Instead, she is weaving something else, right? The same in agent focus. Senora Nikte, with focus on the agent, is not weaving. Again, even if the object is not spelled out, we understand that we are talking about something definite, right? She is weaving a skirt instead. But with antipassive, as shown is 11c, such a continuation is completely unacceptable. So if we say Rishtanikte man kemon, it means that she is not weaving anything, right? There is no such object that she is weaving. So we cannot continue with she is weaving a skirt. It's a contradiction, right? And finally, with the discus referent, so let's say we have this context as in 12a. The grandma sold her wipil, and we can continue with the 12b, either transitive or agent focus. Then the girl lost it, right? So here we don't have an overt object, but we understand that we are talking about the grandma's wipil that we just mentioned. And as shown in 12c, the antipassive continuation is completely infelicitous, right? If we say 12c, the girl lost antipassive, it means that the girl lost something, and then we don't have a match between the two parts of the sentence, right? Let's take a look at so-called paycheck pronouns. So here again, the empirical observation will be the following. Implicit objects in transitive and agent-focused constructions allow a bound variable reading, and in contrast, implicit objects of antipassive cannot be interpreted as a bound variable. So let's take a look at the examples. They're a little bit more complex, but we can manage. So let's say we have the following context. Each woman embroidered a wipil. So we have two women, let's say the grandma and the girl, and each of them has her own wipil, right? And now we want to say something like 13b, the grandma sold her wipil, but the girl lost her wipil. So one wipil was sold, one wipil was lost. That's what we want to say. We can say this using transitive clauses with or without overt objects. That's important. So we can say reatit shukaich rirupot, or we can just say reatit shukaich, polashtan shusech rirupot, or without rirupot, right? So even if we drop the objects here, the listener will understand that we are talking about distinct wipilis, right? We can also do the same with agent focus. Now the context here is slightly different because, well, we need the agent to be focused for the construction to be grammatical. So we can say something like 14a, the grandma lost her wipil. Is it true or not? No, it was the girl who lost. And the reading here is that the girl lost her own wipil, the girl's wipil, right? And in contrast, using antipassive in this configuration is completely infelicitous. And my apologies, this is a typo, so there should be no question mark in 14b. So here we have, again, the grandma sold her wipil, but the girl lost. And if instead of transitive I use antipassive here, it's infelicitous. It means the girl just experienced some loss, but we don't know what exactly happened. So again, there will be a clash between the two parts of the sentence. Let's take a look at the behavior of depictives. And this is something that Maša just mentioned for K'iche. Essentially, we have very similar pattern in K'iche. So again, implicit objects of transitives and agent-focused constructions can license depictives, and implicit objects of antipassive null cannot license depictives. Let's take a look at the examples. So 15a, our baseline, right? So here we have a transitive clause with the two overt arguments, and we can use a depictive modifying the object. So Maria saw the boy standing, meaning when the boy was standing. Now, we can say exactly the same thing, but drop the object. And apologies, this should be glossed as determiner, of course, not as focus. My apologies. So Rishta Maria should set paelch. A possible reading here is Maria saw someone, them, as they were standing. So it's possible for the depictive to modify that silent object,
right, that we are not pronouncing. The same is true for agent focus. If we could say, Harishta Maria Ceto Pail, a possible reading here is that Maria saw someone standing while they were standing. And in antipassive, it's completely the opposite. So if I say Harishta Maria Ceton Pael, the only available reading here is that Maria was standing. So the depictive can no longer modify the silent object in the antipassive configuration. Finally, let's take a look at the scopal interactions with adverbs. So again, the difference is that the implicit objects of transitives and agent focus take wide scope over VP internal adverbs, and in contrast, the implicit objects of antipassive null only scope below VP adverbs, right? So let's take a look at the examples. First, the baseline, 16a, active transitive clause with an overt object first, right? So we want to say, Rinana nikte shukem hun chikpeh hun pot. Senora nikte weaved the same wipil one more time, right? And as I already said, so the reading here is that it was the same wipil. So maybe, you know, she didn't like it first time, then she kind of changed it a little bit or modified it a little bit. Or maybe she was weaving it a little bit and then she continued to do that, right? Possible scenarios, but the point is that it must be the same wipil that she was working on again, one more time. The same reading is available if we drop the object. So, Senora Nikte weaved transitive again. The reading here is that she weaved the very same thing, right? She works on the same thing. And if we now compare agent focus on the one hand and antipassive on the other hand, we will see that agent focus patterns with the transitive clause. So again, if we use an agent focus construction but we drop the object, the reading still be, for that object, she did it again, right? And in contrast, if we have an antipassive clause as shown in 17b, then the reading will be that, again, she worked on something, right? Again, she was working on some new item, essentially, right? So in the table in 18, we have the results for all the diagnostics summarized, and two tests that are commonly applied to other languages, unfortunately not applicable to K'iche. We can talk more about this in the question and answer period. So we see that we have this very beautiful picture. I'm so happy about this, honestly. So transitive and agent focus, they do pattern together with respect to all the diagnostics, and and antipassive null is strikingly different, right? That's the most important thing for us. So from this, we conclude that the most logical thing is to analyze implicit objects in active transitives and in agent focus is just null pronouns. So basically something like eat, right, that we don't pronounce. And in contrast, we want to say that the implicit object in antipassive null is not syntactically projected at all. And you may ask at this point, well, isn't that a little bit too strong, right? So there are several alternatives. So maybe it's just not a full DP. Maybe it's still present syntactically, but it's smaller than a DP. That's why it shows slightly different behavior. And here we want to say that, well, if we decide to treat it as a phi P, for example, then cross-linguistically people showed that even phi Ps can be used as deictic or anaphoric, and they are still expected to show at least some agreement. We don't really see that in K'iche, right? If we want to make it even smaller, let's say just a null NP or null N, then one prediction will be that, well, it should be able to alternate, for example, with overt NPs or overt Ns. And we don't really see it in the language, at least not productively. So some combinations of antipassive with a bare noun are allowed, but those really look like fixed expressions. So for instance, we can say Yochponon weich, we make antipassive tortillas, but if we try to make this slightly more specific or slightly more unexpected, so let's say instead of weich, this example is not on the handout, but I can tell you about it. So if instead of weich, we try to use something like pan, which is this white bread, right? Then already it's out. The speakers already don't like it. So it must be something very, very typical, something very specific, something that looks very much like a set expression. And we just want to treat such examples as basically complex predicates.
So we suggest to go the harshest way, so to say, and to say that, well, if you really don't see this object doing anything syntactically, then just say that it's not present in syntax. And when it comes to semantics, again, this is something that we can discuss in the question-answer period. We argue that semantically these objects are not really present also, or like either, and they're just entailment of thematic relations. Now, I would like to very briefly show you the core of our analysis. So essentially, we say that antipassives are anergatives. And this can explain first the absence of the internal argument. Second, the fact that unaccusatives do not antipassivize. So if antipassive is some kind of operation that does something to the internal argument, then why is it not applicable to unaccusatives? You do have an internal argument there, right? But such examples are completely out. And we can also explain by saying that antipassives are essentially anergatives, the morphological similarities between the two. So for instance, a lot of anergative predicates, almost all of them, have this final N. And this is easily explained if we say that this final N is the same N as we see in the antipassive suffix, and it essentially spells out the same head on the clausal spine, right? And now I will very briefly show you the derivations. If you want to hear more about the formal part of the analysis, please do come to my poster tomorrow. I will talk more about it there. But in a nutshell, we do adopt a split VP voice P approach, but we don't believe that all clauses in K'iche has both VP and voice P. So we want to say that active transitives do have a voice P, and that's why in active transitive clauses, we can license two arguments. We can license the external one using the voice head, and we can license the internal one using the infal head, right? They do the licensing. And in contrast, we want to say that in anergatives, including antipassives, we don't have the voice head for various reasons. We can talk about it more later. And essentially, we can only license one argument in this configuration. And that one will be the external one. And the internal argument just has to be suppressed, because if it is realized syntactically, it cannot be licensed and the derivation crashes. And the contrast between antipassives and agent focus is that we assume that in agent focus, we are dealing with a special kind of little v head that comes with, let's say, case feature or licensing feature. And this little v head can license an internal argument on its own. And that's why, again, in the agent focus configuration, we can have two DPs. One will be licensed by little v head, and the other one will be licensed by infal. So essentially what we want to say is that the absence of an internal argument in the antipassive configuration is not the core property of antipassive, right? It's not like the antipassive hates internal arguments. It's rather a byproduct. So in antipassive configuration, we don't have enough licensing to have two full DPs. And that's why we have to get rid of one of them, and that's why we get rid of the internal argument. So in conclusion, I asked at the beginning the following two questions. Do the implicit objects in K'iche constructions form a uniform class? And the answer is no. We have null pronouns on the one hand in transitive clauses and in agent focus, and we have complete absence of an internal argument in the antipassive configuration. And what can we learn about the structure of these constructions based on the behavior of implicit objects? We suggest that these constructions differ in the size of the verb phrase, and that and they differ in licensing properties of the little v head. And of course, in the future, we would really love to look at other languages. So we can see that, for instance, in K'iche, or even in some other varieties of K'iche, we also have oblique antipassives. And then the question will be, to begin with, well, what is the status of that oblique phrase, right? And whether these constructions are close in their structure to, let's say, agent focus or to antipassive null that we see in K'iche. And we can also look at some languages cross-linguistically and see if the anergative account can be extended to them as well. And thank you so much for your attention. Tenemos 8 minutos para preguntas. So in some Mayan languages, they have the possibility of, for like the, like, you know, what do you call that? Incorporating it into the verb.
Is it possible that this is incorporated in there? And why would pan not do that? Well, I needed more information on what was the difference between tortillas and bread that really makes the difference there. Yeah. So in K'iche, it really looks like this bare and strategy is not very popular. Okay. That's why we just want to treat those examples that are possible as just fixed expressions, you know, Okay. like so essentially to make tortillas is such a typical operation that you have this fixed expression for it, right? But if in another Mayan language or if in another dialect, for instance, of K'iche, it is possible to use those bare objects productively, I think the beauty of our approach is that it doesn't really prohibit to do that. So the only thing that we say is that you cannot have an overt like DP, right, as your internal argument, because that one has to be licensed and there is no licensing capability in these constructions, so that's a big no-no. And then, of course, it's possible that we have some other strategies. It's just that it looks like in this particular variety of K'iche', the speakers go for the kind of strongest option. They just get rid of the internal argument completely. And maybe some other speakers allow to use a bare and there, for instance, in that internal argument position. Maybe as long as it's like tortilla making, not Yeah. like as in one thing. So syntactically they start as two roots, but Yeah. combine into one. But you're saying in this case, like when it is overt, the tortilla is overt there. Syntactically, you're saying even with these speakers, you don't think that that is an N there that's been selected by the verb? I think for our example specifically, we would rather say that it's something like a complex predicate. Okay. Yeah. Thank you. But again, if it is productive as a pattern, then we would probably have to reconsider, and for that variety, we would treat it as an, and then we would say that, well, these speakers just allow this strategy as well. Absolutely. Yeah. Oh yeah, I'm a historical linguist, Yeah. so I'm thinking of all the chain of how this Yeah, could yeah. change over time and then reanalyze it. So, Thank you. Thank you, Irina. That was very interesting. I had a follow-up question. Can you refer back to the tortillas? Yes, Do you know? just a second. Like, can you refer back to them? So if they're part of the verb, like you should be I able see, to I see. refer Sorry, back to sorry, them. sorry. But I actually, was like, if you can I go to the can. examples, that'd be good. I can scroll up. Please go, yeah. I can scroll up easily. What's the problem? Yes, here they are. That's a very good question. Yeah, the expectation, of course, will be that no, we shouldn't, but we will check. I will check. Yeah, and then I was wondering about, 19B being judged ungrammatical. I mean, you mentioned these tend to have generic readings, right? And so, like, did you contextualize this? Because I could imagine giving this to a speaker and the speaker being, yeah, that sounds bad, but with context where, I don't know, it's someone that dog sits or that, Yeah. watches dogs, it could become better. Right? Yeah, so I tried to play with the context here a little bit, especially because the verb see, when it is used in this antipassive configuration, it often shifts the meaning to something like visit, like see regularly, right? Yeah. So we did try to check context, like I'm working in an animal shelter, for example, something like that. Still no. Okay. Still not allowed, yeah. Okay, thank you. Jaime had a question, I believe. Yeah, I actually had the same question because I don't know if you saw my examples where like water carrying, like you have, but you will also have like a different prosody there when it's like a semi-incorporated object, and in Mocho at least you can refer it back to that object and bring it back to the discourse. And one of the things that I was also thinking is that did you try like to put like this relational nouns in these kind of examples, like with the antipassive? What would you said that you in K'iche', for example, you can have this et, right? This relational noun there, and I don't know if you tried that as well with this kind of. Yeah, so the reason I haven't shown you any examples of so-called oblique antipassive, if I understood your question correctly, is that our speakers really didn't like those.
So they really don't like using oblique phrases with antipassive. And what was really interesting is that in K'iche, the oblique form that you would expect is the same as the one used for possessors. And so most of the speakers just said, well, this should be like an owner of something, but there is no something, so it just doesn't fit in the context. So it looks like maybe that possessive strategy kind of overrides a little bit the antipassive strategy. But I think I could elicit like only one example where they said, yeah, you can use an oblique phrase here. And it wasn't clear at all why it was actually allowed. So I think it was with the second person singular, like I tried something like they are looking at you, and that was okay with antipassive oblique, but then they are looking at me or they are looking like at a chair, that was just absolutely out with oblique. So I have no idea why, to be honest. So that's why for now we just decided to avoid oblique antipassive as much as possible. But maybe we should just look at, like, let's say, K'iche, because they heard that it's much more productive. Yeah. Oh, okay, yeah, my, oh. En el idioma que estaba exponiendo Jaime. I don't think we have that inversion construction in K'iche, at least. And the marking is not really inverted. Pero semánticamente no da esa posibilidad. Sí, semánticamente, posiblemente, pero semánticamente es solo una estrategia, sí. Y en syntax no parece ser inversidad o algo como eso. Sí. Bueno, agradecemos a nuestro ponente. Sit in front of us. Okay. Y tenemos nuestra última ponencia de la sesión. Tenemos a Elizabeth Verhoeven, Nico Lehmann y Paula Fritz-Rechante de Humboldt University de Berlin, presentando the Agent Focus Form in Yucatec Maya, Disentangling Sources of Variation. Yes, thank you very much. So I'm going to present basically, or the core of my presentation will be an experimental study where we test certain factors on the occurrence of the agent focus form versus the non-occurrence of this form, which would be the full form or the non-agent focus form, as I am going to call this. This presentation is joint work with Nico Lehmann and Paula Fritz-Rechante, who cannot be there today, and I'm going to present. So what we are going to focus on, it is generally well known, and we have also seen that in several talks, that the agent focus form in the Mayan languages and also in Yucatec Maya is subject to different conditions of variation, and these may be categorical or maybe gradient asymmetries. We are going to focus on two asymmetries, one relating to the different subtypes of extraction, namely whether we have WH focus or relative clauses, and we are going to focus on a second factor, which is person asymmetries. We are going to look at constellations where we have two local arguments versus a local, two non-local arguments versus a non-local and a local argument. And we are going to observe within and between speaker variation. The literature on Yucatec Maya is rather controversial about the question whether and when the agent focus form has to occur or is optionally present.
Most scholars argue that for WH questions and argument focus, the agent focus form is obligatory, and that's also something that I found with my with the speakers that I was working with, but it's optional in relative clauses. But in the literature also has other or reports other evidence, namely Bricker, for example, who says that in argument focus, the agent focus form with 2 third persons is optional. In a pilot study where we looked at production and acceptability of the agent focus form in correction focus constructions, we found geographical variation, and that's something that I'm going to talk about, but we also found variation related to factors that seem to be related to language contact through bilingualism. And here you see some numbers about the use of indigenous languages in the Yucatan Peninsula. So this is not specifically Yucatec Maya, because this wasn't available in the census, but the question was related to indigenous languages, but this is mostly Yucatec Maya in the Yucatecan Peninsula. And what you see in figure 1 is that the proportion of speakers of indigenous languages seems to be much higher here in the eastern part of the peninsula, and is much lower here in the western and southwestern part of the peninsula. And this graph shows you an apparent time scale of speakers of indigenous languages, showing that the proportion of speakers speaking an indigenous language is heavily going down with younger speakers. The structure of my talk is as follows. So I will first introduce some important aspects of the agent focus construction in Yucatec Maya, and then specifically focus on ambiguity with respect to person and asymmetries with respect to ergative with respect to extraction types, more specific extraction types. Then I'm going to present the experiment, and finally present the results and discuss them. So first, looking at the structure, in 1 you see a canonical clause with the verb in the beginning, to hanta, and then followed by object and subject. When you focus a non-agent, so the patient, for example, this is realized through simple displacement in the pre-verbal or pre-predicate position. The verb form stays completely the same, and this form is also the form that I'm going to call a non-agent focus form or full form, alternatively. 3, the example in 3 gives you the agent focus form. Again, we have a displacement in the pre-predicate position, and then the agent focus form, where you see that this complex of the auxiliary and the set A marker is dropped, and also the verbative status markers that are used in Yucatec Maya. When is the agent focus form used? It's used in context of a bar movement, of transitive agents, in argument focus, Pedro hantik on, in WH questions, Marsh hantik on, and in relative clauses, Huntul Mark hantik on. I'm going to not elaborate on all the aspects, but focus on the occurrence of the set A markers and the properties of the set A markers. Set A markers, as in all Mayan languages, are obligatory in canonical order or in the canonical structure. They do not appear in the foot of movement, they are just cliticized to the verb. This will be important when we look at the alternation between the full form and the agent focus form. The agent focus, the set A marker can co-occur with free pronouns within the core clause. This is sometimes claimed in the literature that this is not the case, but we find many examples in text where this is indeed possible. And then also importantly, what we do not find here
is that the absent or the presence of the ZA marker do have or does have an effect on the interpretation of the two forms. So we do not see any specificity effects or discourse linking effects when the ZA marker is present versus when it's not present. So what we conclude looking at the alternation between the agent focus form and the non-agent focus form or the full form, we can conclude that the non-agent focus form, this is a typo here, helps to identify the food of movement. It facilitates the processing of potentially ambiguous sentences in discourse. Now we proceed to ambiguity. The agent focus form only appears with transitive subjects, not with intransitive subjects, specifically not with unergatives. So what is special then with transitive subjects? This relates to the ambiguity when we have two third-person arguments. In the absence of the agent focus form, the construction is ambiguous. So this is an example from Norcliffe, 2009, Lechan Shipa, Kutsenti Klemono, can mean the little boy who is feeding the monkey, but it can also mean the little boy who the monkey is feeding. Whether the subject or the object is extracted is ambiguous here. The agent focus form disambiguates the extracted constituent so that it is unambiguously an agent, Lachanshi ipacentic, so without the complex containing the ZA marker, Centic lemono, the little boy who is feeding the monkey, this is unambiguously extraction of the agent. So now if we have another person constellation, that is when a local person is involved, then disambiguation is not necessary because the overt ZB marker identifies, in this case here in the example 9, the object as the first person, so that Lechan Shipa Kutsentiken has to mean the little boy who is feeding me and cannot have the reverse distribution of subject and object. So one question that we have for our experiment is, can a part of the variation in the use of the agent focus form be explained through the need of disambiguation? The second factor that we are looking on is extraction types. Several authors have observed that there are asymmetries between relative clauses and WH questions with respect to the licensing of resumptive pronouns at the foot of movement, and this is along the lines that you see in 10 here. Dependent on the specific language, this manifests as a grammatical rule or might manifest as a frequency difference. So how can we explain the Klein in 10? Hawkins claims that relative clauses are more difficult to process, and it's also said that they are syntactically and semantically more complex, so that the resumptive pronoun helps to understand. When we look at the Mayan languages, and this is data from Norcliffe or put together based on Norcliffe 2009, among others, we see that this Klein is also represented here in either categorical or optionality forms. So what we see from this table is the Kleins in 11 and 12. When the relative clause is distinguished from the two others, when the WH question is distinguished from the other twos, and 10 can be based on complexity, 11 and 12 can be based on a salience difference, because we can say that if we have WH questions, these are structurally more salient. So the question is there variation, or is the variation that we find experimentally in Yucatec Maya in line with this hierarchy? So I have to rush a little bit through the experimental design, and we can discuss more specific aspects in the discussion time. You see the two factors that are already
introduced, extraction type, and ambiguity. The participants were asked to choose between a sentence where the agent focus form was present and a sentence with a full form. So the choice of the agent focus form is the dependent variable, and these forms were presented in the same context. Go over this and mention that the stimuli were presented auditorily, so the speakers listened to them and then had to choose either audio A or B, dependent on the fitting to the context sentence. We carried out this online, but there was, in most cases, an instructor present at the same time. 127 native speakers of Yucatec Maya took place. We had accuracy fillers to look whether the participants were attentive, and based on these, then 108, or the data of 108 speakers was taken into account. Here are the results. We see in figure 4 here that the speakers vary with respect to the use of the agent focus form across conditions. So we have speakers that use it very often and other speakers that use it very seldomly, and the median is with 58% here. Looking at the geographical distribution, we see again that in this area the agent focus form is chosen more often than here in this area. Then we carried out generalized additive models on the responses, AF versus non-AF, taking also into account the factors that you see here: bilingualism, density of Maya in the locations where the speakers are from, their birth, and then space, the coordinates of space. And what you see here again is that in this area, or a model with the GAM coefficients that you see here are best here in this area and not so good in this area. This correlates with the percentage of indigenous speakers there. So with this background, we grouped our data in two groups and had low agent focus areas in Campeche with this number of participants, and high agent focus area with the rest of the participants. And you see that their means vary or are different in these two pictures, we then assessed which model, a ternary or a binary level distinction, fitted best to the data of the two groups. We had the fixed effects in these models, extraction and person, crossed, and also speakers and items as random intercepts. For the low AF area, we see that this model is the winner model, where WH question differs significantly, has more agent focus forms than focus and relative clauses. For the high agent focus areas, we see that the first model, the ternary model, wins, where all levels are significantly different, but again in the expected direction. Furthermore, looking at the factor of person, we see that person is significant only in the high agent focus areas, but interestingly and astonishingly, the direction, this goes in the, let's say, unexpected direction. It doesn't serve ambiguity resolution, but rather if we have a local object, then we find more uses of the agent focus form. And now I'm going into the discussion. So what we have seen from the results of the experiments is that we see these two clients, and it seems to be the case that the non-agent focus form is or the use of the non-agent focus form
seems really to support the recoverability of the food of movement, so helps to process more complex extraction. In the high agent focus area, we see, contrary to what we expected, where we expected something like this, where the relative clause is different and variable, but the WH and, thank you, focus construction would rather categorically have the agent focus form. This was not found in the experiment, but rather we find variation which goes in this direction, but still shows intra and individual variation. Then going to the area where we have a lower density of indigenous population and higher exposure to Spanish, we see that the WH question behaves differently, significantly differently from the two other constructions, and it seems that this, the agent focus form, is losing ground there, and this is in line with what people have said about bilingualism and heritage speakers that tend to use more generalized structures instead of the specialized structures, and the salient-based explanation that I mentioned before seems to explain the data. There's also another work by Heaton on K'iche which shows similar results. Now I would like to elaborate on the person effect. We did not find ambiguity in our data as being as explaining the higher use of the non-agent focus form that would then be disambiguating, the higher use of the agent focus form. Instead, we see the other picture, namely that the conditions where we have a local object and which are unambiguous, nevertheless have more agent focus forms selected. So the agent focus form is indeed not used for disambiguation, and that's also something that Norcliffe 2009 already found out in a different experimental test. And in generally, we can say that the result also supports the general picture that the agent focus form is more frequent in less complex and easier to pass environments. Do I still have time for the conclusions? Okay, this is just summarizing the main take-home messages. So what we see is that the agent focus form is losing ground in areas with lower density of the Mayan population, and this is in line with what people have said about strategies that people use in heritage language situations. Nevertheless, we found a significant effect that the WH or the agent focus form was used significantly more in WH contexts, which are like less or easier to pass and structurally less complex compared to relative clauses. In the high agent focus areas in Yucatan and Quintana Roo, we found variation of the frequency of the agent focus choice along the lines that is already reported in the literature. And finally, the agent focus form is not productively used for disambiguation. Thank you very much. Tenemos 9 minutos para preguntas y Robert tiene la mano. Thank you for the presentation. I just wanted to ask, so you didn't talk much about the methodology, but I was wondering in the analysis why you didn't also analyze, have a factor for the lexical item itself. Like you might think that really more common verbs might appear in agent focus more frequently than sort of less common transitive verbs, and I wonder if you looked at that at all.
So we had a Latin square design, and let me go back to the methodology. So we had 24 experimental items, so there was already a lot of lexical variation. And this was, as you said, measured in the experiment. So what we did not do is measuring how frequent a given, let's say, verb together with its arguments was. But yeah, that would be my suggestion. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks very much. With respect to the conclusion that agent focus is not sensitive to ambiguity, wouldn't it be important to look at 3-on-3 examples with 2 third-person arguments, especially ones where the alignment of subject and object goes in the direction, the unexpected direction? Yes, I think this that's something that Elizabeth Norcliffe has done, and she didn't find any evidence that, let's say, speakers actively use this as a disambiguation strategy. So this was her argument, and in fact what we expected was that there would be some effect, but we didn't find any. And what we would suggest is that really as soon as you have a non-local person and a local person, the parsing is much easier to do. And it seems to be the case that in the easier structures, people tend to use the agent focus form and not in the other. So the logic is contrary to what we would expect linguistically, but it seems to be the case that this is a factor, and this results would support what Norcliffe already has found in her experiments. I'm not sure whether I answered your question. I think it would be interesting to also investigate these other conditions. But as I said, Norcliffe already looked. What bit the man, or what did the man eat using the same verb? I don't know if that it would be the case in Yucatec or not, but in Tzotzil, for example, you would use the same verb in those cases, and you would definitely use, you would have to use agent focus in the case of, you know, what bit the man. Yeah, in Yucatec Maya you don't have to. So what was striking was in fact that when we did elicitation in the questions and in the focus environments, our speakers said the agent focus form is obligatory. When we look at like natural production data, and we point speakers to exactly these examples where they didn't use it, although they claimed that they would or should use it, they said, oh yes, it's also possible to do that. So what we first see is that there is a difference between what people like do and how they reason about language, or what they think they do. And there is a difference. Yes, and what these data just shows is that there is some type of variation, and yeah, that the direction still goes into, and that was something that I wanted to say, that I wanted to show, that we really have, yeah, this climb between the three. Where did I have that? So when we look at these data, for example, where we really see that WH questions behave differently from focus and this from relative clauses, and that we find a kind of implicative relation here, that the optionality always starts at the relative clause, then goes to the focus, and then to the WH question.
And that's also found, for example, found in K'iche, where Heaton looked at WH question and relative clauses, I think. I have another quick follow-up on the relative clauses. What kind of relative clauses were you using? Were they WH relatives or? No. No. Have you looked at all at WH relatives versus other kinds of relatives? No. Okay. Jessica? Thank you. I was going to ask if you found any effect based on age of speakers, or was there a range of ages or degree of bilingualism? I don't know if you... Yeah. That's... we had speakers from different ages, and there was... so agent played a role, but the result was not really... in the direction that always younger speakers had less agent focus. This was the result that Heaton showed. And we are still not really sure how to explain that, whether there is also something like, for younger speakers who become more aware of their language and the rules of their language, and they make then agent focus like obligatory more easily. So the factor age was significant, but not in the direction where you think you are losing the structure all over. Thank you. And we also had older speakers that didn't use it, and especially in the Campeche area. En materia logística ahorita hay un receso largo, así que tienen 30 minutos, un poquito menos, porque a la 1:15 nos vemos aquí de nuevo. Vamos a tener la mesa de revitalización y traducción a la 1:15. Gracias.
será? Y luego me paso para allá y sigue usted. Sí, vamos a ver cómo está de tiempo, pero estamos bueno porque como si nada. Buenas tardes a todas y todos y todes. Les invito muy cordialmente a la segunda mesa de nuestro encuentro, denominada Revitalización y Traducción. Y la primera ponencia de esta mesa la van a presentar bueno, esta ponencia la van a presentar José Alfredo Chayash Tesucún y Pedro Mateo Pedro. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar la presentación Revitalización del Itzaj, un proyecto piloto que está a cargo de un equipo de trabajo integrado por mi persona. Soy José Alfredo Chayash Tesucún y los otros compañeros Jorge Francisco Mesh Tesucún y Otoniel Rosendo Sacal Chayash, quienes no han podido venir. Sin embargo, estamos aquí con el doctor Pedro Mateo Pero, que me acompaña, y entonces nosotros dos vamos a hacer esta presentación. Bueno, entonces empezamos con nuestra exposición y vamos a conocer de que el idioma Itzaj es un idioma que comprende de la rama yucateca en la derivación lingüística, y en ella se encuentra también los otros idiomas, el mopán y el lacandón, ¿verdad? Entonces son 4 idiomas que derivan de esta rama, y el Itzaj es uno de ellos, que se encuentra en el departamento de Petén, Guatemala. Se conoce como un idioma en peligro de desaparecer, está prácticamente declarado ya como idioma en peligro de extinción, y tenemos la dificultad de que la transmisión intergeneracional se cortó a partir de la prohibición que se hiciera en los años 30, principalmente en el año 1935, sucedió la orden de parte de las autoridades de gobierno de que el idioma maya ya no se hablara, y por eso fue de que ya no se siguió transmitiendo la enseñanza en el hogar, en las familias, y el uso también en todos los ámbitos de la comunidad. Todos los que nacieron prácticamente después de 1935 ya no aprendieron el idioma maya como L1 prácticamente, sino que ya se limitó al uso exclusivamente interno en el hogar, y ya empezó a limitarse todas esas posibilidades de aprendizaje del idioma maya. Entonces también tenemos una delimitación en su área, actualmente está muy reducida, y tenemos alrededor de donde se encuentra el idioma Itzaj, hablantes del idioma K'iche, que sí es un idioma bastante fuerte en Guatemala, y es también algo que nos está influyendo en el entorno del Itzaj. Aquí está lo que les decía, está hablado actualmente solo en el municipio de San José Petén, y para esto que es prácticamente solo en la cabecera municipal, y ya sus comunidades ya no tiene hablantes del idioma Itzaj, aunque territorialmente sabemos que se delimita, por historia se delimita a los municipios de San Andrés, Flores, San Benito, San Francisco, La Libertad, de este mismo departamento. Pero en esos municipios ya no tenemos hablantes del idioma Itzaj. Actualmente lo hablan solamente los ancianos, ellos son los únicos que lo están hablando actualmente, pero no lo están transmitiendo, y los abuelitos que tenemos en este momento son aquellos que lo aprendieron escuchando a sus padres, hablando en el interior, en el hogar. Entonces solo ellos y un número reducido de estudiantes ya adquiriendo el idioma como L2. Ya prácticamente es un trabajo más difícil, y los abuelos pues raramente lo hablan entre ellos, debido a que por la edad que tienen pues ya también no hay un desarrollo de vida social, no salen ya mucho afuera de casa, entonces ya rara vez se encuentran entre ellos y que puedan platicar en el idioma maya. Actualmente los niños no están aprendiendo el idioma, la transmisión no se está dando, y algunos esfuerzos de revitalización que se han hecho, se puede mencionar un programa de inmersión, un nido lingüístico, que esto se ha realizado a través de la comunidad lingüística
Itzaj, de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, como procesos para revitalizar la lengua. Tenemos datos como en el censo de 2018 que nos da un número de aproximadamente unos 3,000 personas que lo identifica como hablantes. Sin embargo, esto no es cierto porque en la actualidad las personas que hablan el idioma solo son como 37 personas al hacer el conteo, según la información de la comunidad lingüística Itzaj. Entonces, damos por un informe no cierto lo que nos da el censo, porque sí se hizo como una pregunta de qué idioma habla, pero la gente lo que hizo fue como identificarse, autoidentificarse como mayas, Itzaj, pero no están hablando el idioma maya. El dato que tenemos actualmente es de que hay 16 hablantes nativos, pero estos ya son mayores de 80 años, y tenemos en los programas de aprendizaje actualmente el programa que desarrollamos con UXLAHUAJ, el método UXLAHUAJ, que son 21 aprendices del idioma Itzaj que están ya en ese proceso de adquisición del idioma. Y lo que vamos a comentarles a ustedes en esta exposición prácticamente son estos seis abordajes. Primeramente, la revitalización lingüística. Se aborda de diferentes formas la revitalización de los idiomas, como enfoque de mantenimiento de la lengua, preservación de la lengua, renovación de la lengua o despertar una lengua dormida, ¿verdad? Entonces son diferentes criterios para abordar el trabajo de la revitalización de los idiomas, en este caso aplicado para el idioma Itzaj. También en el mantenimiento de la lengua entendemos que se desarrolla actividades sociales, culturales, o sea que se combinan actividades de este tipo para tratar de fortalecer el uso del idioma. Y la revitalización de la lengua, la idea es la creación de nuevos hablantes, como en el caso que estamos queriendo aplicar en la comunidad Itzaj. Con la revitalización lingüística y revitalización cultural, pues encontramos también algunos métodos para el proceso de aplicación, entre ellos lo mencionado anteriormente, el programa de inmersión de verano, nido de idiomas, y lo que nos dicen también es de que no existe una solución universal, no hay una receta estándar como para poder aplicar una revitalización lingüística. Entonces, encontramos de que no podemos tomar la receta o la experiencia de un lado o de alguien para aplicarlo en otra situación, otro problema encontrado. Entonces, los idiomas y sus problemas son diferentes unos entre otros. Contextualizando en el caso, el trabajo consiste en la creación de nuevos hablantes con menos enfoque sobre la revitalización cultural, dado que en el caso de la comunidad lingüística, es decir, que se está tratando de trabajar más en recuperar el uso, el habla del idioma, que el contenido cultural que la comunidad tiene. En este caso estamos haciendo ese trabajo más con la enseñanza del idioma. Se está implementando el programa de inmersión de UXLAHUAJ como una alternativa para revitalizar el idioma Itzaj en Petén, Guatemala. Y también en este mismo contexto encontramos las experiencias como la enseñanza de lenguas mayas y elaboración de materiales que se han desarrollado anteriormente, pero no se ha contado con suficiente recurso, principalmente recursos didácticos, materiales de apoyo que ayuden de una buena manera a ese proceso de revitalización del idioma. También encontramos la suposición de que todos los idiomas mayas, en el caso de Guatemala, tienen la misma situación o están en las mismas condiciones, cosa que no es cierto, como en el caso del Itzaj, que tiene muy poquitos hablantes y que ya no tiene uso en ningún contexto social de la comunidad. Si comparáramos con otros idiomas, por ejemplo, los hablados en el altiplano del país tienen uso, los idiomas se están utilizando en las familias y también en áreas públicas, ¿verdad?
Entonces, hay algunos esfuerzos que podemos citar, que ya se hicieron antes de este trabajo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, el doctor Hoffling se menciona acá también con sus trabajos desde 1996. Él, con apoyo de un hablante, el señor Fernando Tezucún, elaboraron el diccionario que actualmente tiene el idioma maya, editado en el año 2000, es decir que llevaron bastante tiempo para poder elaborarlo. También se cuenta con un proyecto que se llamó Proyecto del Rescate del Idioma Maya Itzaj, conocido como PRIMI, con apoyo de profesionales guatemaltecos, principalmente la Universidad Rafael Andívar, y los abuelitos hablantes de la comunidad lingüística. Hicieron un proceso de enseñanza del idioma maya en escuelas. Tardó el proyecto como unos 4 o 5 años aproximadamente en práctica. En ese tiempo también surge la comunidad lingüística de la Academia de Lenguas Mayas como institución, y también aborda el trabajo de recuperación del idioma, de enseñanza del idioma. Y recientemente ellos implementaron el programa de inmersión y también el de nido lingüístico para la revitalización del idioma Itzaj. Sin embargo, tenemos lo que les había mencionado antes, hay falta de recursos, no se ha podido apoyar bien ese proceso de revitalización. En el caso del programa de EE.UU, que es el que estamos trabajando, se está desarrollando actualmente con nosotros. Es un método que se ha utilizado para la enseñanza de idiomas mayas, pero para personas que no son de comunidades lingüísticas mayas, sino que para personas que hablan español o hablan otros idiomas, principalmente extranjeros, ¿verdad?, aprendiendo idiomas mayas. Esa es la experiencia que se tiene con esta metodología, y ahora nosotros estamos implementándolo en la comunidad lingüística para enseñar a personas también que no son hablantes, porque la comunidad lingüística es hablante español, y ahora estamos haciendo procesos para la adquisición como L2 para la misma comunidad lingüística. Entonces tenemos un aproximado de 35 años de que se está trabajando esto, pero nosotros tenemos una experiencia de estarlo trabajando el año pasado. Entonces, con este programa queremos hacer la revitalización del idioma maya, y se está tratando de probar, o se está viendo si es posible que funcione, que sea efectivo para la necesidad que tiene la comunidad lingüística de recuperación de su idioma. Lo interesante de este ejercicio es que está apoyado con un material que se ha elaborado a la par de esta experiencia, de este trabajo, que es la gramática pedagógica. Entonces hemos también colaborado con este trabajo de la construcción de la gramática pedagógica, que parte de la experiencia de este mismo material con la comunidad cachiquel. O sea, es como una traducción prácticamente de ese material que se utiliza con los hablantes cachiquel para pasarlo hacia el idioma maya Itzaj y utilizarlo allí. Su contenido es el que se está utilizando en este programa de trabajo con EE.UU. Entonces, la metodología consiste en contar con un método, algo que está organizado, dirigido para desarrollar con el proceso de enseñanza. Entonces, se cuenta con un enfoque comunicativo, con una etapa de respuestas física total y un enfoque natural. Esto es lo que estamos desarrollando con el proceso de la enseñanza, y también apoyados con la gramática pedagógica, que es el contenido que tomamos para desarrollar la enseñanza con los nuevos adquirientes del idioma. Y aquí un cuadro donde se distribuye ese trabajo. Entonces tenemos una etapa de la tarea de los estudiantes, porque se deja algunas actividades para que ellos desarrollen, y luego pues también tenemos que revisar que eso se vaya cumpliendo. Luego tenemos un proceso de demostración por parte de los instructores, donde
el estudiante pues va a escuchar y va a tratar de comprender también lo que se le está indicando. Una etapa de identificación en el discurso, se hace un ejercicio de comprobación de cómo el estudiante está comprendiendo lo que se le está diciendo, entonces se hace una dinámica para buscar una respuesta de sí y no en ellos, o que señale o que toque algo de lo que ya escuchó y uno le está, como instructor, le está indicando. Después tenemos otra etapa de producción propia del estudiante, procurando de que de los contenidos pues el estudiante también pueda producir, pueda expresar en esa etapa de la clase, en ese momento del aprendizaje. Y finalmente tenemos una discusión de contenido gramatical para las dudas que ellos tengan o que les haya quedado en el proceso de la adquisición del conocimiento. Entonces ya se les explica el porqué de algunas estructuras de lo que han escuchado, la expresión que han escuchado. A veces ellos quedan en duda, principalmente la estructura de los tiempos verbales, básicamente, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer las explicaciones con ellos para que vayan afianzándose un poquito mejor en su adquisición. Aquí un ejemplo del vocabulario que tiene ese contenido entre las unidades que componen la gramática pedagógica. Entonces aquí ellos lo pueden leer, lo pueden entender cómo se dice en idioma maya y cuál es su significado o su traducción en el idioma español. Es un material con el que ellos cuentan y lo pueden ver incluso en casa, y ya son conocimientos que ya se van teniendo previos al desarrollo de la clase. Un ejemplo también de las conversaciones que se practican en la clase para que ellos vayan conociendo cómo se dice. Ellos igual lo pueden leer en casa, lo pueden entender cuál es su significado. Cuando estamos en clase ya solo es el ejercicio en idioma maya totalmente, ¿verdad? Entonces ese es el ejercicio que estamos haciendo con el proceso de la enseñanza. Entonces la revitalización del idioma Itzaj ha contado con la capacitación de los hablantes, incluyendo estudiantes, sobre la metodología de la enseñanza, y también con este desarrollo de la gramática pedagógica. Es como un trabajo resumido de lo que se ha venido realizando en la comunidad lingüística, porque, por cierto, es bastante, desde un proceso de formación prácticamente a docentes en el uso de la metodología hasta lo que llevamos en este momento. Aquí está la información sobre los talleres. Tuvimos desarrollo de ese taller para conocer la metodología de la enseñanza, cómo abordarlo, qué hacer, cómo hacer, y se contó con la participación de 40 personas, entre ellos docentes, y también se contó con el apoyo de 2 facilitadores de habla quiche que ya habían sido formados anteriormente en otro proceso y nos ayudaron a poder entender cómo aplicar esta metodología para el caso Itzaj. Entonces la gramática pedagógica tiene la participación actualmente de 2 hablantes que están desarrollando las clases en el idioma maya. Son 2 grupos que estamos trabajando, 2 facilitadores que estuvimos en ese proceso de capacitación y que ahora estamos haciendo la tarea de la enseñanza del idioma con el apoyo de la gramática pedagógica. Aquí unas imágenes de esta experiencia. Entonces, el lanzamiento del proyecto, cuando iniciamos, los 3 facilitadores que iniciamos también en el proceso de la enseñanza, y una escena donde se está practicando el diálogo. Entonces se ha estado trabajando con los 2 centros de enseñanza, apoyo de las municipalidades de San José y San Andrés, los números de participantes en estos 2 centros. Se está trabajando, ha trabajado 4 días a la semana, y hacemos entonces 2 horas por día, 8 horas a la semana. Y algunos comentarios de las personas de la comunidad que nos han indicado que esperan que este programa sí sea productivo, que sí podamos hacer la revitalización del idioma
y algunos maestros, algunos docentes lo están utilizando ya en su escuela, ese contenido con sus niños. Sin embargo, todavía tenemos algunas dificultades porque los docentes pues todavía no son hablantes del idioma, pero los esfuerzos los están abordando, ¿verdad? Entonces, igual se nos aparecen las críticas y pues con ellos también los desafíos para este trabajo de recuperación del idioma. Entonces, algunos indican que pues no es un método que se aplica para recuperación lingüística, sino que la experiencia que se tiene es que se ha utilizado para extranjeros, pero nosotros esperamos que pueda funcionar. Nosotros estamos viendo que la gente le ha interesado y que están participando para aprender este idioma de nuestros abuelos. Y pues al futuro también estamos proyectando grabaciones de ese contenido de la gramática pedagógica en audio y video para poder montar un material digital que esperamos ponerlo también en la red de la internet para que pueda ser accesible para muchas personas más. Bueno, entonces hasta aquí llegamos, el tiempo también se nos está terminando. Lo que sigue pues es una estructura de gramática y fonología del idioma maya. Bueno, creo que ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Yo creo que para concluir pues ya presentamos un poquito la experiencia y comentábamos con José Alfredo y con los compañeros anoche de que creo que en 20 minutos no va a ser posible como contar toda una historia de qué estamos haciendo, pero sobre todo los procesos que hemos estado siguiendo para hacer revitalización. Para nosotros creo que el proceso es muy importante que la cuestión de ver los resultados, por ejemplo. Pero muchas gracias. Se abre la sesión de preguntas. Ahí tenemos una. Es interesante ese proceso de revitalización que están haciendo. Independientemente, los métodos que se utilicen van a ser buenos siempre y cuando también en la línea de fortalecer los idiomas. Pero yo tengo una pregunta que a lo largo del proyecto que han logrado o que han identificado en cuanto a logros, porque también sería importante que si van a trabajar con los docentes también haya un proceso de transferencia lingüística que empiece en los niños de los primeros años, porque ahí no es adquisición idiomática, va a ser aprendizaje del Itzaj como una L2, y también ellos cómo van a alcanzar el nivel de literacidad para que el Itzaj también pueda ser revitalizado, como se hizo en algún momento con el euskera, por ejemplo. Entonces, pienso que es un proceso largo y tendido, que no solamente es el papel de la academia, sino también cómo la misma academia se va involucrando con los docentes que están involucrados en el mismo proyecto. Pues, gracias, Sonia. Me asignaron que voy a responder las preguntas. Bueno, es una buena pregunta de verdad, y yo creo que sí, lo que estamos viendo es que pues la mayor parte de las personas que están participando son maestros. Entonces vemos con buenos ojos de que están aprendiendo a hablar el idioma, pero también están aprendiendo a usar la gramática que estamos trabajando, y también están aprendiendo a usar el método que para nosotros es como bueno, digamos, que ellos de algún momento puedan como replicar eso con sus estudiantes. Entonces, sí, es más o menos la idea. Y ahora que creo que algo que se nos olvidó mencionarles es que casi estamos por terminar la gramática pedagógica Itzaj, y que el Ministerio de Educación está muy interesado en publicarlo. Entonces creo que vamos a tener eso, y quieren que esta gramática pues llegue a las escuelas. Pero también hay, digamos, dentro de este grupo de maestros que están participando con nosotros, pues están interesados en hacer una mediación pedagógica de esta gramática para que sea utilizada con los niños, por ejemplo. Entonces, más o menos, tu pregunta, creo que hay como varias preguntas ahí, pero otra cosa es la cuestión con la academia, pues creo que es ahí, pues
voy a hablar ahí, aunque tengamos algunas ideas como bien de alguna forma controversial, pero yo creo que eso se da en cualquier proyecto. Un problema que hemos visto con la academia en general y específicamente la comunidad lingüística Itzaj es que los planes de trabajo son los que de alguna forma dificultan hacer un trabajo de colaboración. Siempre hablan de un plan, hablan del plan anual. Entonces cada vez que decimos, bueno, ¿y ahorita qué vamos a hacer con el proyecto? No, es que no está en nuestro POA. Entonces es una dificultad que hemos visto. Sin embargo, pues ahí estamos tratando de colaborar pues con la comunidad lingüística, pues a pesar de que estamos ahí como tratando de ver qué se puede hacer, ya estamos por lograr esta gramática. Entonces yo creo que sí, por ahí vamos. Es como decíamos, es un proceso largo. Los productos creo que es difícil verlos, pero creemos que estamos haciendo algo ahí, logrando algo ahí. Y también la pregunta que nos hacíamos anoche con José Alfredo es, ¿en verdad hay personas que están ya hablando del Itzaj? Pues consideramos que sí, vemos que ya como unas 5 o 6 personas que sí, ya comienzan a defenderse. Entonces, cosa que no mirábamos hace como un año más o menos. Sí. Gracias. Perdón. Pero te invito, Vanessa, para que te acerques a los ponentes después de esta mesa y, bueno, si alguien más también tiene una pregunta, pues igual, la misma invitación cordial. Entonces, invito al escenario. Muchas gracias. Gracias. Y Silvia Lucrecia, que nos van a presentar una ponencia denominada The Dynamics of Translation and Non-Language Collaboration. Ahí está bien. Ya está bien. Silvia Lucrecia. Bueno, jun golpe bilteki kakilki, jun salah bilteki makwulkani to jun panishish tembil bish panishish shal chiqueña kijal. Para nosotros es un honor estar presente aquí con ustedes, presentando pues nuestra dinámica de traducción, colaboración en el idioma MAM. Yo soy Silvia Lucrecia Carrillo Godínez, soy mujer maya hablante MAM, soy mujer tejedora, vivo actualmente en San Juan Atitán, Huehuetenango, un municipio en donde el 99, quizá puedo decir, el 99.7% habla el idioma MAM. Quiero decir que nuestra cultura allá es muy fuerte y para nosotros es un honor enseñar nuestro idioma. Para mí es un honor. Yo aprendí el español cuando yo tenía 8, 7 años por ahí, pero empecé a aprender cuando tenía 4 años. Hoy en día, pues gracias a la ayuda de mis compañeras estoy aprendiendo el inglés. Para mí la traducción, pues mi curiosidad en la traducción empezó desde que cuando yo era niña, yo pensaba en MAM, pero quería ver el español como era. Incluso sonaba chistoso mis traducciones porque los traducía literalmente. Pues ahora, pues para mí la traducción es una transición a otro idioma que va de la mano
con la interpretación. Entonces, la interpretación es muy importante porque con eso el mensaje llega a las personas y no solo una traducción literal. Entonces, en este momento, para mí es un honor estar con ustedes y voy a dejarle tiempo a mi compañera para que se presente. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Ojalá me puedan escuchar bien. Yo soy Cristina Selena Méndez, una estudiante de doctorado de la Universidad de California, Berkeley, en la Facultad de Educación. Mi perspectiva del proceso de traducción en general se basa principalmente en mi experiencia como hija de familia migrantes y anteriormente como docente de estudiantes bilingües en los Estados Unidos. Entonces siempre he estado pensando en la traducción como un proceso donde no solamente traduces palabras, pero también uno tiene que traducir y interpretar normas y experiencias, valores y la cultura. Y como hija de migrantes crecí en una familia bilingüe, pero como la presión de asimilación en los Estados Unidos es muy fuerte, perdí mi habilidad de hablar español por muchos años. Solo fue cuando empecé a trabajar como docente de nuevo, vi la necesidad de tener que hablar español de nuevo para trabajar con las familias, para los derechos lingüísticos y para conectarme mejor con mis comunidades, ¿no? Mi trabajo con la comunidad MAM en proyectos de revitalización entonces nace de mi experiencia y mis valores. Y ahora soy hablante del inglés, de español y puedo conversar a un nivel más o menos básico en el idioma MAM gracias a Lucrecia. Entonces, al rato voy a hablar un poco más, pero ahora doy la palabra a mi colega Tessa. Gracias, Cristina, y buenas tardes a todos. Soy Tessa Scott, soy lingüista. El año pasado me gradué de la Universidad de California, Berkeley, con mi doctorado en Lingüística y Revitalización de los idiomas indígenas. Mi primera formación en la lingüística de MAM fue en sintaxis y morfología, y luego mi interés y mi participación en proyectos de crear materiales y enseñar MAM aumentó. Comencé a darme cuenta que para ser el mejor estudiante lingüista de MAM era claro que debía mejorar mis habilidades para hablar español, para poder hablar con más hablantes de MAM. Cuando comenzaron estos proyectos de MAM, tenía muy pocas habilidades para conversar en español. Había tomado clases en la escuela secundaria y en la universidad, pero nunca me comprometí a aprender a hablarlo. Entonces, he estado hablando cada vez más español, sin embargo, también he estado aprendiendo MAM. El resultado es que a veces me resulta más fácil expresar mis pensamientos en MAM y a menudo pregunto, ¿tienen más gente gesti? ¿Cómo se dice esto en castellano? Entonces, no tengo mucha confianza cuando hablo solo MAM o solo español. Lo mejor es cuando puedo hablar los tres idiomas en la misma conversación, incluido el inglés. Y mi perspectiva sobre la traducción en estos proyectos es focalizar en el mundo MAM. Creo que es mejor empezar con el MAM y traducirlo y decodificarlo no al inglés, sino primero al mundo y luego traducir el mundo al inglés o español. Creo que esto nos hizo no proyectar erróneamente un mundo de habla inglesa en MAM. Por eso nos estamos centrando en la vida MAM y en el idioma MAM y luego mostramos cómo expresarlo en inglés y español. Para contextualizar nuestro trabajo, queremos dar una breve historia de nuestro trabajo compartido con el idioma MAM. Yo empecé a trabajar con el idioma MAM en 2017 en una clase de metodologías lingüísticas en la Universidad de California. Y un compañero, Henry, y yo empezamos a enseñar MAM juntos en 2019. Lucrecia se unió al equipo de instructores durante la pandemia en 2020, cuando iniciaron las clases en línea y
las clases híbridas. Como pueden ver, Lucrecia enseñó MAM a los estudiantes en Oakland mientras vivía en Guatemala. Cristina era estudiante en 2019, pero se unió al equipo en 2022, el mismo año en que viajamos con estudiantes de nuestras clases a San Juan, Atitán, Guatemala. Muchos estudiantes vienen de todo Estados Unidos y México, como pueden ver, y tuvimos el honor de aprender MAM en su tierra original. Entonces, cuando terminaron las clases, formamos otro equipo para seguir trabajando juntas. Bueno, y para nosotros, los que vivimos allá en San Juan Atitán, fue un honor recibirlos y enseñar nuestro idioma, pues eso contrajo cosas positivas y a la vez algunas negativas. Las positivas fueron de que cómo es que vienen a hablar aquí nuestro idioma y nosotros ni siquiera le ponemos importancia, ¿verdad? Eso hizo a reflexionar a muchos de nuestros pobladores, incluso algunos que ya llevan 15, 20 años trabajando allá y sin aprender MAM. Hoy en día, pues nuestros enfoques es que estamos creando materiales, recursos para la enseñanza del idioma MAM como tercer idioma, incluso para segundo idioma, más que para extranjeros. Para eso utilizamos 3 idiomas, pero sin perder nuestro enfoque, que es el MAM. Por eso es que muchos de nuestros trabajos involucran lo que es la traducción. Como por ejemplo, pues grabamos videos, no solo salgo yo en los videos, sino salen jóvenes, señoritas, mujeres que están tejiendo, que quieren compartir su vida, que quieren compartir la cultura y a la vez estos videos pues lo usamos como materiales para nuestras clases de MAM, en donde pues nuestra enseñanza o llegue a las personas a través de la traducción. Ok. Bueno, como mencionaron mis colegas, bastante de nuestro trabajo requiere traducción y siempre estamos usando por lo menos 2 idiomas. Hoy queríamos presentar un ejemplo de nuestro trabajo y nuestro proceso de traducción. Y es importante mencionar aquí que sabemos que hay un campo amplio de estudios sobre traducción, pero queríamos hablar más que nada de nuestra experiencia y de nuestro punto de vista en estos proyectos que hacemos juntas. Pero bueno, usamos un video para teorizar nuestro proceso. Como mencionaron mis colegas, tuvimos varios viajes en realidad a San Juan Atitán y en esos viajes grabamos videos para crear recursos en el idioma MAM. Entonces invitamos a miembros de la comunidad MAM a grabar videos cortos donde podían hablar de cualquier cosa que querían compartir con extranjeros, con la comunidad diaspórica en los Estados Unidos de su tierra natal. Entonces hoy les vamos a mostrar un corto video, quizás 30 segundos, de un joven Giovanni donde habla de la naturaleza y la historia del bosque. Giovanni habló sin guión, pero antes de mostrar el video, queríamos hablar un poco del proceso. Entonces, con el video, Lucrecia transcribió todo lo que dijo Giovanni solo a MAM. Entonces, como grupo, nos reunimos por Zoom para hacer las traducciones en español e inglés al mismo tiempo, donde todas nosotros estamos usando todas las capacidades lingüísticas que tenemos. Y como muestra la imagen, el proceso realmente requiere que cada idioma se intercala con los otros idiomas para poder entenderse, ¿no? Y el contexto de este video nos presentó con desafíos muy específicos, los cuales nos impulsaron a pensar más a profundidad sobre el contexto y el propósito de cada recurso y cómo eso cambia las traducciones que hacemos. En un minuto podemos hablar un poco más sobre los resultados, pero Tessa, si quieres poner el video. Hun volver til ki al skjer gi og ke hun
Hondi ulalu hal chikyoli de chuchoch tichilei jikeito me met koba hondo kelu at dibtse welu at qashal kersa kwetl apple kertego qchman ochche at qashal kusa de keitl no me traw kchamshaltse qama haw kchamshaw qatse. Bueno, ahora por lo menos han escuchado, han visto la hermosa vista del bosque en San Juan. Y la meta aquí es hacer los subtítulos para este video. Y cuando analizamos nuestro proceso, hemos encontrado 3 temas principales. Por primero, cada traducción requiere que también traducimos la vida o la visión de cada idioma. Esto es más importante con el idioma mam, que lleva la cosmovisión maya en la estructura, las palabras, la gramática y más. Segundo, el idioma mam requiere 3 aspectos de contexto para crear una traducción. Estos son la audiencia, el lugar y la emoción de cada oración. Y finalmente, es importante analizar el idioma mam para entender las palabras y frases que no se pueden traducir directamente al inglés o español. En cada ejemplo vamos a desarrollar un poco más cada tema. Entonces, nuestro primer ejemplo viene de una oración en el video donde Giovanni dice "Atnin se willu". Y es importante decir que cuando estamos traduciendo, Lucrecia nos da el espacio a Tessa y yo como un momento didáctico donde nosotras podemos tratar de traducir solas al inglés y español. Entonces, Tessa y yo, cuando vimos esta oración, ya sabíamos que atnim se lu, sin la palabra will, significa hay muchos árboles aquí. Simple. Pero cuando preguntamos qué significa will, Lucrecia nos contó que es una palabra que describe las plantas están vivas y sembradas con raíces en el momento de la oración. Pero en español o inglés no se acostumbra a hablar de un árbol vivo o un árbol cortado. Entonces nos topamos con esta pregunta de cómo podemos hacer esta traducción para los subtítulos del video, donde no tenemos realmente espacio para explicar la palabra will, pero donde la gente va a estar usando los subtítulos para aprender el idioma. Además, cómo se traduce la vida y la animación de objetos como plantas cuando no tienen vida en idiomas como inglés y español, pero que sí tienen vida en el idioma mam. Porque en inglés y en español la palabra no cambian o no requiere realmente otra palabra como will. Al final traducimos los subtítulos como hay muchos árboles aquí, o en inglés there are many trees here, sabiendo que los subtítulos, el video no va a poder mostrar la cosmovisión maya o perspectiva mam. Entonces fue una limitación del recurso realmente. Muchas gracias y ahora doy la palabra a Lucrecia. Bueno, en nuestro siguiente ejemplo, como lo mencionó Cristina, no solo es traducir el mam, sino traducir la cultura, la vida del mam. Y en nuestro siguiente ejemplo, pues ahí pueden ver en esta frase, tuitzja, que en un español literal sería la cara de la casa, lo cual no tiene sentido, pero ya al ser como una interpretación, un análisis, la pared de la casa. ¿Pero por qué el mam es así? Porque ahí la cosmovisión juega un papel muy importante para la cosmovisión, para nuestra cosmovisión como mayas, pues decimos que todo lo que hay a nuestro alrededor, siempre y cuando tenga una utilidad, tiene vida. La casa tiene vida, una piedra tiene vida. ¿Por qué? Porque esto me facilita a mí como ser humano a vivir, a lograr mis objetivos. Por eso es que también en la segunda frase, Chang es la nariz, ja es casa.
la nariz de la casa, pero ya al analizarlo sería el borde de la casa. Kanja, la pierna de la casa, pues ya al analizarlo, la columna de la casa, de la misma manera, tuija, la cabeza de la casa, pues sería el techo de la casa. ¿Por qué esto es así? Porque ante la cosmovisión, pues todos somos iguales, no hay uno más ni uno menos, sino que todos somos uno, ¿verdad? Por eso es que es importante para mí contextualizar eso a mis compañeras, decir pues que todo tiene su espacio, tiene sus brazos, sus piernas en el idioma mam, pero ya al interpretarlo pues se requiere de mucho análisis. Bueno, en este ejemplo comenzamos con la frase en mam kochuchoch. Esto significa nuestra madre tierra. Esta frase aparece en el video que grabamos, el cual está enfocado en el tema de cuidar nuestra madre tierra. La primera vez que se utiliza en una oración no es difícil de traducir. Sin embargo, cuando la mencionamos de nuevo, en mam usamos concordancia y en español e inglés usamos pronombres. Y estas categorías traen a la mente ideas diferentes de la vida. Miramos este ejemplo. Hal chinkioli tehak chuchoch ish tichilein shikeitung mentkubach. Hoy voy a hablar sobre nuestra madre tierra y cuál es el significado cuidarla para que no se termine. En mam, cuando se hace referencia a Kochuchoch por segunda vez, no se vuelve a mencionar. En cambio, se indica con concordancia específicamente un marcador de juego A, la T roja, sin pronombre o sustantivo. La razón por juego A y no juego B es porque es una cláusula ergativa extendida que no es relevante para esta discusión. Como podemos ver, el marcador de juego A no contiene información sobre el género o la animicidad de su referente, solo que es tercera persona y singular. Cuando traducimos esta oración al español, necesitamos referirnos a Kochuchoch por segunda vez, hacer referencia al género, como podemos ver en el pronombre femenino la. Sin embargo, este pronombre no hace referencia a la animicidad del referente. Traducir esto al inglés requiere el uso de pronombres y por tanto la referencia a la animicidad. Today I will speak about our Mother Earth and what it means to take care of her so that so it takes care of pronoun so that pronoun doesn't end. Requiere que indiquemos la animicidad del Kochuchoch en nuestra decisión de usar la palabra it en inglés o usar otro pronombre. Si no elegimos it, tenemos que indicar el género de la referente, ya que el inglés tiene dos pronombres de tercera persona del singular, she femenino y he masculino, dejando al lado por ahora el uso de they sin género, que se usa principalmente para humanos. En este caso, optamos por dar a Kochuchoch los pronombres she y her. Este fue un momento importante para nuestro grupo. Aprendimos colectivamente que en algunos contextos gramaticales los hablantes de mam no necesitan preocuparse tanto por el género como los hablantes de inglés y español y no necesitan hacer explícita la animicidad también como los hablantes de inglés. Traducir estas frases al inglés y español usando pronombres trae a la mente el género cuando no estaba en la concordancia en mam. Y también en inglés podemos clarificar que Kochuchoch no es una cosa inanimada. Es K'chu, nuestra madre, tiene vida. Y si hablamos de ella en inglés, usamos she para mostrar su animicidad en la cosmovisión maya. Interesantemente, a diferencia de los ejemplos de will y el cuerpo de objetos, en los que perdemos información sobre la vida mam cuando traducimos, la traducción al inglés aquí ayuda a mostrar la cosmovisión maya. Esto demuestra la complejidad de la traducción y que el acto de traducir produjo mucho más de una traducción. Bueno, rápidamente nuestras conclusiones. Traducir en equipo de 3 personas en nuestro proyecto de revitalización de mam es un contexto donde resaltamos el proceso
de traducción, lo cual es dinámico, lo que mencionó Cristina, pues yo les pongo un desafío, primero yo transcribo, yo digo traten de hacerlo en español y en MAM, entonces ya cuando nos reunimos en Zoom, pues nos tomamos el espacio de analizar qué cosas se pierden en español, qué cosas se llega al inglés, de modo a que este mensaje pues llega en los dos idiomas. Nuestras habilidades lingüísticas son dinámicas, la audiencia es dinámica, por lo tanto nuestras traducciones son dinámicas y requieren pues de mucho análisis, mucho esfuerzo. Pues otra cosa que nos dimos cuenta, que los pronombres, que lo que mencionó Tessa, los pronombres cambian con los verbos y en MAM los objetos y verbos no tienen género, ¿verdad? Eso son nuestras conclusiones por ahora y también… Gracias por su atención y si lo desean visiten nuestra página web momclass.com. Tenemos lecciones, tarjetas de vocabulario, videos y más. Learn Your Mom, y muchísimas gracias. Iniciemos la sesión de preguntas. Sí, acá tenemos una Bueno, pues súper interesante, ¿no? Y bueno, creo que ya sabemos teóricamente que hay una dificultad, ¿no?, en la traducción y que se pierden muchos elementos. Pero mi pregunta va más allá de eso, es si tienen algún tipo de metodología para hablar justamente de esa relación lengua, pensamiento y cultura, ¿no? Porque si no, digamos, se ha demostrado que la relación lengua, pensamiento y cultura es muy compleja, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la cosmovisión, ¿no?, desde el MAM, ¿cuál sería esa metodología, ¿no? Y no pensar simplemente que gramática es cultura, ¿no? Porque creo que no es así. Entonces quisiera saber si nos pueden hablar un poco más sobre ese aspecto, pues teórico y metodológico al final, ¿no? Que se decanta en el ejercicio de la traducción, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, precisamente en nuestras clases de MAM damos lecciones culturales para que aprendan no solo el idioma, porque yo siempre digo, un idioma es un mundo, el mundo del MAM es totalmente diferente al mundo del español, al mundo del inglés, por eso yo siempre invito a todos que no solo aprendan el idioma, sino que aprendan la cultura y tienen que ir juntos, tienen que complementarse la cultura y el idioma, si no, yo pierdo toda la información ahí. Entonces, la metodología que utilizamos es que debe ser 50% cultura e idioma. una pregunta. Sí, a ver si nos da tiempo para una más. Bueno, voy a ser muy breve. Muchas gracias, muy interesante. Quisiera nada más preguntar, en algún momento dijeron que para el idioma MAM son importantes 3 tipos de contexto: audiencia, emoción y lugar, creo. Entonces, no sé si podrían explicar un poquito más la importancia de la audiencia y la emoción, sobre todo si es la emoción del hablante o si es la emoción que el mensaje causa en la audiencia. Y la segunda parte de la pregunta es si mientras graban los videos la audiencia es un poco impredecible, ¿no? No se sabe quién va a ver los videos y eso complica de alguna forma su trabajo, ¿no?, su actividad. Sí, ¿por qué las emociones? Porque incluso en nuestros videos tenemos gente contando cuentos tristes, ¿verdad? Entonces eso lleva estas emociones de que quiero contar esto, que es triste, y nuestra audiencia, por ejemplo, si queremos utilizar
con niños que también queremos enseñar a niños, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros la importancia de la audiencia, de qué video llega a quién, qué video llega a tal grupo, por eso es que para nosotros es sumamente importante la emoción que lleva cada video o cada material que utilizamos para enseñar, ¿verdad? ¿Y quiénes son nuestras audiencias? Bueno, en nuestra página web, pues queremos todavía lo estamos trabajando, queremos poner una por selección de para qué grupo va esto, para qué grupo va otro, entonces todavía lo estamos trabajando. Aprovechenlo con sabiduría y nos vemos acá a las 15:45, el cuarto para las 4. Bueno, muchas gracias.
empezar la mesa 3, fonología y fonética. La primera ponencia estará a cargo de Gil Polián y Eduardo López Mendoza. Nos van a platicar sobre el contraste tonal entre monosílabos en Social de Carranza. Sí, bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Nuestro estudio se centra en los monosílabos. El título del estudio se llama Contraste tonal entre monosílabos en Tzotzil de Venustiano Carranza. Bien, en esta variante ha desarrollado un tono contrastivo entre alto versus bajo, que es muy claro en monosílabos, cuando éstas no se encuentran en posición final de enunciado. Aquí tenemos un ejemplo, en el caso de 1A, la K'iche muy tate, y 1B, la K'iche muy tate. El primer caso, 1A, el monosílabo muy significa chico zapote, y en el caso de 1B, muy significa, es un verbo subir. Entonces, estos dos monosílabos contrastan de manera tonal. En cuanto a los polisílabos, estos muestran una evidencia de un patrón de acento métrico, y aquí tenemos un ejemplo de en el caso de la palabra maestro, chanum tesbaneg. Aquí vemos el patrón métrico de trocaico de esta palabra, ¿no? Chanum tesbaneg. Bien, ¿qué se ha dicho acerca de esta variante? No tenemos muchos estudios en el Tzotzil precisamente de esta variante. Los únicos que tenemos son de Sars, es una tesis que él realizó en el 1966 y justamente habla sobre estos tonos. Él describe que en esta variante hay presencia de tono alto versus bajo, y aquí retomamos un par de sus ejemplos, el caso de ic, viento, y 3A, y 3B, ic, negro. Sin embargo, en su tesis él argumenta que es problemático percibir este contraste tonal en los monosílabos si se estudian de manera aislada. Por su lado, Kaufman del 72 valida el estudio de Sars, explicando que el origen de este tono bajo que ha desarrollado la variante de Venustiano Carranza sucedió por la pérdida de la fricativa H en raíces CBHC. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en 5, la reconstrucción del protoceltalano sería su forma ojbal, y en el tzotzil para tos es oval. Entonces, la pérdida de esa fricativa H es recompensada por el tono bajo en la vocal O que estaba antes de la fricativa H. Sin embargo, Herrera del 2014, ella rechaza esta propuesta. Ella dice que no hay tono en esta variante, y ella argumenta que la tonía que se ve ahí, la descendencia de la tonía, es porque el F0 desciende antes de segmentos más glotis constreñida. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de su estudio, el caso de uch, piojo, y uch, tlacuache. Entonces si fijamos la vocal E que se encuentra en el primer caso, ahí desciende la tonía, pero es causada por la laringización que ocasiona la consonante glotalizada che. Y caso contrario al lado derecho, ahí no hay presencia de una consonante glotalizada, por lo tanto la tonía tiende a subir, ¿no? Entonces, en resumen de su trabajo, es de que el F0 varía por el acento final y por el rasgo más o menos glotis constreñida, de estas consonantes, y no realmente
sea por el tono. Bien, un estudio que nosotros tenemos y que está por aparecer todavía, mostramos que en esta variante hay una interacción entre tono y acento. Hay presencia de tonos léxicos contrastivos, alto versus bajos en ciertas sílabas. Existe un patrón métrico trocaico. Los tonos altos regularmente atraen el acento, caso contrario a los tonos bajos, que estas las repelen. Y hay tonos altos métricos, es decir, las sílabas acentuadas sin tono léxico toman por lo regular un tono alto. Dentro de ese estudio también mostramos o clasificamos dos tipos de palabras. La primera clase, que corresponde al patrón no marcado, estas alternan el tono alto y bajo a partir del inicio de la primera sílaba, perdón. Ahí tenemos dos ejemplos, el caso de ni, nariz, y la otra palabra es tzacal, completo. La segunda clase es el patrón marcado, que es lo nuevo en esta variante. Ahí es de que la sílaba inicial empieza con un tono bajo. Y tenemos ahí dos ejemplos, ni, yerno, y tzacal después. Y bueno, también dentro de ese estudio pues tenemos ahí algunos pares mínimos, tanto de la clase 1 como de la clase 2, los ejemplos, ¿no? Bien, en ese estudio lo que queremos averiguar es cómo realmente se manifiesta el contraste prosódico entre la clase 1 y la clase 2. Si realmente es tono, va a haber una variación principalmente en la frecuencia fundamental. Si es acento, habría en cuanto a la fuerza articulatoria, tendría que variar tanto en intensidad, duración, entre otros, ¿no? Y si mantiene el contraste tonal ante consonantes más glotis constreñida, lo que presentaba en el estudio Barrera. Bien, este estudio es un experimento de producción con monosílabos, lo que justamente decía hace un momento. Los monosílabos es donde el carácter tonal de esta lengua debe revelarse o debe ser más claro, ¿no? Esto debido a que por definición no puede existir un contraste puramente acentual entre los monosílabos. Bien, nuestros objetivos en este estudio es medir las características acústicas de las vocales en términos de frecuencia fundamental y la duración con monosílabos tanto de la clase 1 como de la clase 2. Al mismo tiempo contrastar esas vocales ante consonantes menos glotis constreñida y ante consonantes glotalizadas, por así decirlo. Y bueno, entonces le dejo la palabra a mi compañero. Muy bien, entonces en el experimento grabamos 20 palabras que vienen en 10 pares análogos de monosílabos con las 5 vocales de esta variante, A, E, I, O, y la que se escribe U en realidad es una vocal media semialta, que es U, y variando la coda glotalizada y no glotalizada y con ambos tonos. Ahí tienen la lista completa de las palabras que grabamos y la grabamos en una frase marco después de preposición ta y ante un verbo. Por ejemplo, tatán lahbón con cal lupinte en una posición de cierta énfasis, pero tampoco un énfasis exagerado. Entonces el experimento se hizo con 4 hablantes, 2 hombres y 2 mujeres, y todos repitieron al menos 3 veces cada oración en un pequeño diálogo que diseñamos, y en total estamos analizando 315 datos. Esta es una muestra
del par moch canasta versus boch jícara, y podemos ver aquí a la izquierda con canastas, suena así. Bueno, funciona hace rato. Ya se trabó. Bueno, a ver. Ups. No le gustó. Sí, hicimos una prueba y funcionó. Que voy a cerrar, ¿no? Y vamos a empezar otra vez. Ahí está. Entonces, estábamos aquí. Ahí está. Y ahora sí va a funcionar. Y con jícara. Entonces ahí podemos ver en la parte resaltada en amarillo más o menos la diferencia en la línea de frecuencia fundamental en azul. Pueden ver que hay una diferencia. Bueno, ya está. Entonces, en nuestro estándar de comparación para el F0, lo que esperamos si es tonal es que al menos haya una diferencia entre ambos tipos de sílabas de 2 semitonos, es decir, más o menos 20 hercios para hombres, 25 para mujeres aproximadamente. Esa sería la diferencia mínima entre niveles tonales, tomando en cuenta lo que se ha dicho en la literatura, lo que se ha mostrado en otras lenguas tonales. Bueno, esos son nuestros resultados con las 4 personas, y tomamos medidas en 3 puntos de la vocal, al 25, 50 y 75% de la vocal, y tenemos aquí entonces, vemos para cada palabra con tono alto y con tono bajo. Podemos ver que donde hay tono alto siempre está más alto que con tono bajo. Además vemos que son más o menos tonos de nivel, pero con un ligero contorno. Es decir, los tonos altos tienden a subir un poquito y los tonos bajos tienden a bajar un poquito, y eso es muy común tipológicamente en lenguas tonales. En promedio, entre esos hablantes, el tono alto sube 9 hercios y el bajo baja de 2 hercios. Entonces, como hay trayectorias tonales un poco divergentes, y eso se debe a una razón muy conocida de retraso del pico de tonía, es decir, toma tiempo acomodar las cuerdas vocales para alcanzar la tonía deseada, y por eso entonces el nivel tonal más significativo es el que está más hacia el final de la vocal. Por eso decidimos tomar la medida al 75% de la vocal como el mejor indicador de la oposición tonal. Y entonces, tomando esas medidas a 75% y normalizando todos los datos en semitonos, obtenemos una diferencia media entre alto y bajo de 3.1 semitono. Es decir, estamos por encima del umbral de referencia que anunciamos de 2 semitonos. Entonces, con esas vocales, perdón, me faltó decir que este primer paquete eran vocales modales, es decir, ante consonante menos glotis constreñida. Ahora, ¿qué pasa en las vocales que se laringizan, que están ante una consonante glotalizada? Entonces, vemos que en este caso vamos a tener una diferencia de frecuencia fundamental entre alto y bajo, pero en ambos casos tenemos una trayectoria descendente. Si vemos en promedio todas esas sílabas con tono alto ante glotalizada bajan 20 hercios y con tono bajo 22. Esa diferencia no es significativa. Entonces la pregunta es si se cumple lo que decía Herrera, de que por el descenso notorio de tonía que hay en esos contextos, es poco probable que haya una diferencia en tonal. Pero si averiguamos qué pasa otra vez en el punto que escogimos de la vocal de 75%, encontramos en promedio y con datos normalizados 3.3 semitonos. Entonces, otra vez hay por mucho suficiente contraste para ser consistente con un análisis tonal. Incluso más. Entonces, solo para visualizar un poco cómo se ven las trayectorias tonales, y normalizando los datos en semitonos,
Aquí les mostramos con todo sobre la vocal media alta y vemos en naranja el tono alto que sube globalmente y el tono bajo que baja como vocales modales. En vocales que se laringizan por una coda glotalizada, vemos otra vez la diferencia en rojo el tono alto, en azul el tono bajo. Vemos que sí, ambos bajan, pero de todos modos están bien diferenciados en niveles de frecuencia diferentes en promedio sobre de los hablantes, ¿sí? Entonces, eso permite visualizar que a pesar del descenso hay un contraste tonal bien claro, y eso ya es juntando los 4 tipos de contextos. Bien, entonces para el F0, las conclusiones es que el contraste de tonía entre monosílabos sí es consistente con un análisis tonal alto versus bajo. Ahora, las consonantes glotalizadas sí provocan un descenso de F0 en la vocal precedente, pero eso no llega a neutralizar el contraste tonal. Pasamos ahora a revisar los otros correlatos acústicos que nos interesan, que son duración e intensidad. Entonces, para duración, vamos a observar que hay primero en el contexto de vocales modales, que hay una diferencia entre sílabas que tienen tono alto y sílabas que tienen un tono bajo. Una diferencia, pero que es pequeña, de 8 milisegundos. Aún así, es significativa estadísticamente. Entonces, las vocales con tono alto son ligeramente más largas que con tono bajo, pero muy poquito. 8 milisegundos está abajo del umbral de discriminación, que se establece más o menos en 10% de la duración para esos ámbitos. Entonces, es un poquito más largo para tono alto. Ahora, ante consonante glotalizada, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Hay una diferencia en promedio de 2 milisegundos que no es significativa estadísticamente. Y vemos que son un poco más largas. Entonces, eso es lo que acabo de decir. Las vocales con tono alto, más largas que tono bajo, sí. Y en vocales laringizadas, son más largas que las modales. Se alargan un poquito, pero ahí no hay diferencia significativa por tono. Entonces, como correlato de acento, sería muy poca diferencia de duración, ¿sí? Entonces, hay una diferencia que hay que explicar. ¿Por qué con vocales modales, por qué hay un poquito más de duración con tono alto? Hay que explicarlo, pero eso no se ve como una diferencia acentual. A nivel de intensidad, ahí sí encontramos una diferencia sistemática de un poco más de intensidad en las vocales con tono alto. Vemos 2.8 decíbeles en vocales modales y 2.4 en vocales laringizadas. Y todo eso es muy significativo estadísticamente, ¿sí? Entonces, vemos que hay una correlación significativa entre tono e intensidad, donde vocales con tono alto tienen mayor intensidad que con tono bajo. También vemos que, accesoriamente, que las vocales laringizadas tienen mayor intensidad de forma significativa que las vocales modales. Hay una correlación de estado glótico e intensidad. Bueno, aún así, es una diferencia relativamente moderada. Estamos abajo de 3 decibeles. Vamos a proponer que esta diferencia se puede explicar y se ha reportado para otras lenguas tonales. Es muy común que haya una correlación entre curva de frecuencia fundamental y curva de intensidad. Suelen covariar en muchas lenguas y se ha documentado en particular en lenguas tonales. Entonces, por el pequeño rango de diferencia y por el hecho de que se ha documentado en otras lenguas, no permite, o sea, no iría en el sentido de cancelar un análisis tonal. Bien, en conclusiones, el contraste de tonía entre monosílabos de clase 1 y 2 sí es consistente con un análisis tonal alto versus bajo. Luego, observamos una correlación entre tono alto y mayor duración, por una parte, y entre tono alto y mayor pico de intensidad. Lo mismo se ha reportado en otras lenguas tonales, como decíamos,
y puede ser explicado como efecto fonético del tono. Lo de mayor duración es muy leve y no es sistemático que tono alto implique mayor duración. De hecho, algunos han propuesto que el contrario suele ser más común, es decir, que un tono bajo tiende a tener un poquito más de duración que un tono alto, pero no es para nada sin precedentes, ¿sí? Y por el rango muy leve y apenas perceptible, no parece ir en el sentido de una diferencia acentual entre estas vocales. Y finalmente, vimos que la laringización por las consonantes glotalizadas en coda provocan una caída de F0, eso ya está muy documentado en lenguas mayas, un alargamiento, eso también se ha documentado en otras lenguas, y un mayor pico de intensidad, lo cual eso sí es algo que no me esperaba, pero que es algo interesante y que hay que estudiar. Pero en todo caso, no hay una pérdida de contraste tonal. Y en conclusión, al menos en cuanto a monosílabos, el análisis tonal del tzotzil de Carranza encuentra un buen sustento en la evidencia fonética. Esa sería nuestra conclusión. ¿Preguntas? Pues gracias. Nada me había preguntado si habían investigado como la fonación en cada tipo de vocal, por ejemplo, para investigar si quizás queda alguna huella de como la H del pasado que ha provocado el cambio tonal que están discutiendo en las vocales que llevan tono bajo, por ejemplo. Fonación, esperaríamos un tipo de voz murmurada, ¿no? De breathy voice. Bueno, no lo hemos investigado, pero no hay, en principio no hay ninguna evidencia, o sea, no hay absolutamente ningún rastro de ningún tipo de la fricativa laríngea original. Entonces, pues es difícil, o sea, no lo hemos investigado porque no hay nada que preste a pensar que hay algo, pero efectivamente puede ser que o sea, deberíamos al menos comprobarlo, documentarlo, ¿no? Lo que estamos investigando, pero todavía no tenemos datos concluyentes, es sobre formantes, ¿sí? Diferencias en términos de timbre vocálico, que también es un correlato habitual del acento. En principio puede ser que haya mínimas diferencias, pero los datos no eran muy claros todavía, por eso todavía no los estamos reservando. ¿Más preguntas? Muchas gracias y gracias por resolver al final el problema, ¿no? Que después del artículo de doctora Herrera, todo el mundo muy preocupado por el tzotzil de Carranza, ¿no? Sí, claro. Mi pregunta es, ahora ustedes encontraron más pares mínimos, ¿sí? Y si intentaron hacer el análisis etimológico, ¿qué tal la propuesta de Terence Kaufman funciona? Ah, sí. Bueno, ese es el estudio histórico, digamos. Funciona en la mayoría de los casos. Pero no hay otra fuente porque me llamó mucho la atención el par donde es yerno y nariz. Ok. Bueno, justo presenté algo sobre eso, si quieres te lo paso después, en el otoño. Entonces, bueno, no está aquí. Efectivamente, bueno, hay algunos casos, o sea, para resumir mucho, te paso luego el volante de esa presentación. Hay algunos pares que implican redefinir la protoforma. Yo creo que el caso de yerno implica proponer que en algún momento, en alguna protoforma sí estaba la H, ¿sí? Porque Kaufman los reconstruye de hecho como homónimos, nariz y yerno, pero pues no pueden ser, o sea, sería muy raro que hayan divergido en protoceltálano. Entonces, pero hay que revisar la evidencia de otras lenguas. Entonces, llama la atención porque en
muchas lenguas mayas está prohibido tener tener una esperada antes del glotal final. Bueno, hay algunas reconstrucciones, creo que sí plantean, podríamos revisarlo. Efectivamente, ese es un caso que llama la atención, pero que llama trabajo de lingüística histórica. Pero globalmente la propuesta de Kaufman del H funciona en, no sé, 96-7% de los casos, pero hay un residuo de casos que, primero, que no es el tono esperado, o sea, puede haber préstamos. Luego hay otras fuentes de un tono bajo, ¿sí? Que hemos identificado, en particular en ciertos contextos. Una glotal puede llegar en cierta estructura silábica, provocar un tono bajo, y algunos otros casos. Muchas gracias, muy interesante. Sí. ¿Alguna pregunta de Robert? Gracias, muchísimas gracias. Mi pregunta es sobre vocales o sílabas sin tono, porque no presentan ningún ejemplo de un sílaba sin tono, entonces sin un contraste, un tercer contraste entre los tonos alto, tono bajo y sílabas sin tono, no entiendo por qué no podemos decir que solo hay un tono alto, y los otros, bueno, no llevan tonalidad. Sí, o sea, a nivel ya de análisis fonológico, ¿no? O sea, de un tono privativo. Sí, bien, eso es una posibilidad. Eso ya es una cuestión de análisis. En primer momento, de hecho, planteábamos que el tono privativo era bajo, porque es el tono marcado. El problema es que hay algunos sufijos que tienen un como tono inherente alto, y o quizás especificado una cabeza de pie. Entonces, al final, por esos sufijos que rompen la estructura trocaica no marcada, entonces planteamos que hay también tonos altos léxicos, pero es un asunto de análisis que, por supuesto, no es el único análisis posible. No sé si hay alguna otra pregunta breve. Y si no, muchas gracias. Gracias. Bueno, la siguiente ponencia está a cargo de Elizabeth Wood y Mackenzie Walters, realización fonética de fricativas glotales en Maya Yucateco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, como han dicho, vamos a hablarles hoy sobre la revitalización fonética. ¿Me pueden escuchar? Sí. Más cerca. Ahí. Soy demasiado alta. Ahí va. En Maya Yucateco. Y bueno, por cuestiones de conocimiento del español voy a hablar yo, pero tenemos aquí a mi compañera Mackenzie, que también puede responder a preguntas. Entonces, nos interesamos en este tema al principio porque en base a la obra de Orie y Bricker, que dice que en el maya yucateco hay dos fricativas glotales. Entonces, estos dos sonidos tienen una misma realización fonética, que es de fricativa glotal, pero muestran comportamiento fonológico y morfofonológico diferente. Entonces, en cuanto a patrones de elisión, asimilación de vocales, epéntesis, etc.
Entonces dicen que en esta lengua, de hecho, hay dos fonemas diferentes que son fricativas glotales. Una es la denominada H fuerte, que tiene su especificación fonológica glotal y viene de la fricativa velar en protomaya. Y aparece en palabras, como pueden ver aquí, como kaj pueblo o oj corazón o han comer. Luego está la H débil, que no tiene especificación de punto de articulación en términos fonológicos y viene de la fricativa glotal en protomaya y aparece pues, en palabras como yaj difícil o dolor, ja agua o bej camino. Entonces, lo que nos preguntamos nosotras es si podíamos mirar los rasgos acústicos de estos sonidos para ver, por un lado, cómo es la fonética de estas fricativas glotales en maya yucateco, porque hasta ahora estas descripciones se han basado sobre todo pues, en análisis fonológico basado en la percepción, ¿no? Y no hay muchos estudios fonéticos. Entonces, para ver, por un lado, cómo son los rasgos acústicos en sí, y por otro lado, si podemos ver alguna diferencia acústica entre casos de H fuerte y H débil. Entonces, vamos a presentar hoy un pequeño estudio piloto que hemos hecho sobre estos sonidos. Entonces, voy a presentar brevemente de dónde vienen los datos, las medidas acústicas que hemos tomado y un pequeño análisis estadístico. Entonces, presentaremos los resultados y un poco qué podemos aprender de esto. Entonces, los datos que hemos usado vienen de la colección de lenguas mayas de Victoria Bricker, que está en AILA, y hemos usado como datos narraciones, es decir, que son casos de habla espontánea, que venían con transcripciones y buscando en esas transcripciones casos donde se había escrito una H en la transcripción. Entonces, en estos datos preliminares hemos usado hasta ahora datos de 5 narraciones o un total de 516 casos diferentes. Entonces, de ahí pues segmentamos cada fricativa glotal en Prat. Pueden ver aquí simplemente un ejemplo de cómo es. Aquí tenemos una fricativa glotal al final de la palabra waj. Y después usamos un script en Prat para medir diversas cualidades acústicas de estos sonidos, en particular el centro de gravedad, la duración y la intensidad. Entonces, antes de pasar a los resultados del análisis estadístico, primero quiero enseñarles un poquito cómo es la realización fonética de estos sonidos en sí en la lengua. Entonces, vamos a ver que hay una gran diversidad de realizaciones fonéticas de estos sonidos. Por un lado, hay casos que parece una fricativa glotal, digamos, prototípica, es decir, que es casi idéntica a una vocal sorda. En otros casos, hay una percepción de ese sonido, de esa cualidad de la fricativa, pero vemos que en la señal acústica realmente lo que se ha producido es algún tipo de aproximante o vocal que es sonora y en algunos casos tiene fonación obviamente no modal. Y luego en otros casos pues hay elisión total de estos sonidos. Entonces, solo para darles unos pocos ejemplos, aquí pueden ver dos ejemplos donde hay una realización, digamos, prototípica como fricativa glotal de estos sonidos. Entonces pueden ver al inicio de esa sílaba han en comer, aparece ese sonido sordo y al final de la palabra bej camino. Y en los dos casos la energía está localizada principalmente en la misma zona de las formantes de la vocal contigua. En otros casos vemos muchas realizaciones que podíamos categorizar como algún tipo de aproximante o vocal con un sonido sonoro. Entonces, por ejemplo, aquí en medio de la palabra nohoch, o tenemos aquí otros dos ejemplos. En cada caso pueden ver que no es un sonido sordo, que realmente hay vibración de las cuerdas vocales, se puede ver claramente, y tiene una intensidad menor a las vocales adyacentes y a veces se puede ver, por ejemplo, en este último ejemplo, indicaciones claras de fonación no modal. Entonces vemos aquí al final que la fonación no es típica y modal.
Y en otros casos vemos que el sonido en cuestión, la fricativa glotal, no aparece en la señal acústica, no hay ninguna indicación de su presencia. Entonces aquí hay dos ejemplos. Al inicio de la palabra aquí pronunciada como ach, que es muy, solo ocurre el sonido que viene como de ruido fondo de la grabación, o aquí al final de la palabra clase hay una H transcrita, pero realmente pasa directamente de la vocal a la L que la sigue. Entonces, en muchos casos vemos que no hay ninguna indicación acústica de la presencia de la H y tampoco se puede escuchar claramente el sonido. Bien. Entonces, con estos datos hicimos un pequeño estudio, un análisis estadístico que lo realizamos usando R y con modelos lineares de efectos mixtos. Entonces hicimos un modelo primero para ver en qué casos se producía la elisión del sonido y en qué casos aparecía este sonido presente. Y después, en los casos de, digamos, una H presencial, pues hicimos diferentes modelos para ver cómo afectaban los diferentes factores a las medidas acústicas. Entonces, en estos modelos incluimos al hablante, es decir, la narración de la que procedía ese caso como efecto aleatorio, y también como efectos fijos el tipo de H, el contexto y el tipo de palabra. Entonces, cuando hablamos de tipo de H, nos referimos aquí a si es la H fuerte o débil. Entonces, aquí para clasificar los diferentes casos nos basamos principalmente en los datos mismos de Oria y Bricker, de su trabajo, y también apoyándonos en reconstrucciones de Kaufman y el diccionario Maya CordeMex. Entonces, mirando si la reconstrucción llevaba una fricativa velar o glotal. Y quiero notar aquí que, siguiendo a Oria y Bricker, todos los casos donde aparece una H epentética al final de la palabra, que no existe en español, pero aparece en esta palabra prestada, se clasificaron como H débil. Después también incluimos el contexto segmental como factor, y ahí estamos mirando a nivel de la frase, entonces no a nivel de palabra, y miramos tres contextos, es decir, un sonido que ocurre entre vocales en la frase, al inicio de la sílaba o en posición de 11, que quiere decir que el sonido anterior es o una pausa o una consonante, y en casos de coda, es decir, que el sonido que sigue a ese sonido es o una pausa o una consonante. Y después también miramos el tipo de palabra para ver si había diferencias entre palabras funcionales como determinantes, preposiciones, estas palabras, y palabras de contenido como sustantivos y verbos. Entonces, estos son todos los datos que incluimos en el estudio. Como pueden ver, aquí está el total de 516 casos, y en cada una de estas categorías sí tenemos por lo menos el número más pequeño, aquí es 3 datos. Entonces, hay casos de cada uno de los tipos de H en cada contexto y en palabras funcionales y palabras de contenido. Es verdad que en algunos casos hay datos mucho más frecuentes que en otros, es lo que pasa cuando se usan narraciones espontáneas o datos espontáneos como datos, porque no podemos controlar el número de casos de cada tipo, pero sí tenemos una división bastante egalitaria, digamos, entre H fuerte y H débil, entre cada uno de los contextos segmentales y también entre palabras funcionales y palabras de contenido. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los factores que hemos visto según estos modelos estadísticos que afectan la realización fonética de la H. Y vemos que hay un efecto de contexto que afecta la duración y la intensidad. Vemos un efecto de tipo de palabra que afecta la frecuencia de elisión. Y vemos un efecto del tipo de H que afecta la frecuencia de elisión y también la intensidad. Entonces, aquí en esta primera gráfica pueden ver los casos de palabras de contenido y palabras funcionales y el porcentaje de H elidida y H presente. Entonces, pueden ver claramente que en las palabras funcionales casi la mitad de los casos realmente no hay ninguna fricativa
presente en la señal acústica, mientras que en palabras de contenido el número es mucho mayor de fricativas presenciales. Entonces esto pues no es demasiado sorprendente, ¿no? Refleja exactamente lo que esperamos ver, que las palabras funcionales se suelen pronunciar de forma más reducida, más casual que las palabras de contenido. Entonces la pérdida de los sonidos en estos casos pues no es sorprendente. También vemos que los niveles de elisión, pues vemos un factor significativo del tipo de H. Entonces, igualmente, los casos que son de H débil, aproximadamente la mitad de los casos no aparece una H realmente presencial en la señal acústica, y en los casos de H fuerte, pues es mucho menor el nivel de elisión. Y esto también pues, conforma la expectativa de Oria y Bricker, que habían dicho que una de las diferencias morfofonológicas entre la fuerte y la débil es que la débil se suele elidir, mientras que la fuerte no, en ciertos contextos. Y podemos mencionar aquí también que los datos que incluimos aquí en este estudio solo son casos donde las transcripciones se había incluido esa H. Entonces, si inmediatamente en la fase de hacer la transcripción no se había escrito porque no estaba presente, pues también habría un nivel incluso más alto de elisión. Bien, en cuanto a las medidas acústicas, vemos entonces en los casos donde se produce una fricativa glotal presencial, vemos que en posición de coda suele tener una duración mayor, y este es un efecto significativo. Entonces, las H's que forman una coda son más largas que las que se encuentran al inicio de la sílaba o entre vocales. Y esto pueden ver aquí un ejemplo del verbo trabajar, que acaba en esa fricativa glotal, y se puede ver que tiene una duración muy larga en esta posición. Y esto también, pues, en términos de lo que esperamos ver en diferentes lenguas, pues también es esperado, ¿no? Que la posición de coda tenga una duración más larga, pues es consistente con el alargamiento de segmentos en posición final de palabra o final de sílaba o final de frase que vemos en muchas lenguas. El factor de contexto también tiene otro efecto significativo sobre estas medidas acústicas, que es de intensidad. Vemos que los casos de H que ocurren en una posición intervocálica tienen una intensidad media mayor que en las otras posiciones. Y aquí hay un ejemplo de dos casos de la fricativa glotal en la misma palabra. Entonces tenemos una inicial y una aquí media intervocálica. Y se puede ver que su realización fonética es muy diferente en los dos casos. La inicial es una fricativa sorda, mientras que la intervocálica aquí no es sorda, es sonora y tiene una intensidad ahí mayor. Entonces, vemos que el factor de contexto afecta mucho la pronunciación de estos sonidos. Y finalmente, en cuanto a la segunda cuestión que tenía la pregunta que nos llevó a hacer este estudio, si había diferencias acústicas entre los casos de H fuerte y H débil, de todas las medidas acústicas que tomamos, encontramos solo un efecto significativo, que es de la intensidad media. Entonces, no observamos diferencias en centro de gravedad, ni en la duración y tampoco en la intensidad mínima y máxima, pero en la intensidad media sí. Y en estos casos, los casos de H fuerte tienen una intensidad media mayor que los casos de H débil. Y aquí en la gráfica pueden ver estos resultados y se puede ver que en posición de coda pues realmente no se observa ninguna diferencia, mientras que en posición de onset o inicial de sílaba y en posición intervocálica se ve esta diferencia media de intensidad. Y hay aquí dos ejemplos que son simplemente dos casos de los datos del corpus, de una H fuerte a la izquierda, que pueden ver que tiene esta fricación mayor, intensidad mayor,
mientras que el caso a la derecha es una H débil y se ve que tiene una intensidad mucho menor. Entonces, estos son simplemente dos ejemplos y a la hora de hacer la segmentación y mirar muchos ejemplos de cada una de estas palabras, vemos que sí hay muchos contextos donde, o muchos casos que parecen neutralización completa de estos dos sonidos. Entonces, tanto la H fuerte como la débil se pueden elidir completamente y tienen realizaciones como la que observamos aquí a la derecha. Pero también hay algunas palabras en particular que tienen la H fuerte que se producen de manera consistente con una realización, digamos, que parece ser más fuerte o de mayor intensidad. Entonces, para concluir, lo que hemos encontrado en este estudio es una pequeña diferencia de intensidad que es estadísticamente significativa entre los casos de H fuerte procedente de la velar en protomaya y H débil que procede de la glotal en protomaya. Vemos que no se da una diferencia clara y consistente en los datos, pero sí existe esta diferencia significativa en la intensidad media de los dos casos. Entonces, pensamos que no es un resultado que apoye claramente que hay pues, dos fonemas diferentes con dos realizaciones diferentes, pero sí señala la posibilidad de que estos dos sonidos no se hayan neutralizado completamente o que no se haya perdido al 100% el contraste acústico entre estas dos fricativas. Entonces, merece más atención, observar con más cuidado cómo es exactamente la fonética de estos sonidos. Y queremos destacar que este estudio tiene algunas limitaciones, como han visto, tenemos pocos datos hasta ahora. Vimos que fue un poquito difícil aumentar el número de datos, en parte porque esta clasificación de H fuerte, H débil, requiere mucho conocimiento de la historia de estas palabras y hay muchos morfemas, sobre todo pues, morfemas funcionales, que pueden ser muy frecuentes en la lengua, que no sabemos su origen o de dónde vienen. Entonces, es una dificultad que hemos tenido a la hora de hacer el estudio. Entonces, queremos simplemente señalar un poco que el estudio de los sonidos glotales, los sonidos laríngeos, pues es muy interesante y hay mucho más por ver. Sabemos por muchos trabajos que estos sonidos suelen tener comportamientos diferentes a otros sonidos en muchas lenguas del mundo, como en la fonotáctica, estructura silábica, especificación fonológica, elisión, inserción de fonemas, desarrollo de rasgos suprasegmentales como tono y cambios de fonación. Y en la familia maya, pues por supuesto tenemos ejemplos de todo esto. Entonces es algo que hay mucho más por ver en cuanto a los segmentos glotales o laríngeos en las lenguas mayas. También un valor de este estudio es intentar usar datos acústicos para evaluar descripciones basadas en la percepción. Y como sabemos, a veces es muy difícil para los investigadores poder distinguir entre diferentes sonidos y sobre todo si no son hablantes nativos. Entonces siempre tiene su valor comparar esa impresión que tenemos de la percepción de los sonidos con lo que podemos aprender al mirar sus rasgos acústicos. Y también entender mejor estos sonidos pues tiene una contribución al mejor entendimiento del desarrollo histórico de la familia maya, de cómo cambian estos sonidos en las diferentes lenguas. Bien, pues voy a dejarlo allí. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Hi, is it okay if I ask the question in Yes. English? Okay. So I'm not, just to preface this, I'm not a phonetician or a phonologist, I'm a syntactician. So on the last slide in your conclusion, you were talking about using acoustic evidence to support these perceptual impressions that people have. But at the beginning of the presentation, you also talked about how, and I don't know this literature, so
how these two, purported different phonemes have different behaviors in different contexts, and this has been observed. And so I'm just kind of curious, I guess, even if you didn't have any acoustic difference, right, does that really tell you anything about the phonemic status of these things? Because I'm just thinking, from a phonology standpoint, but also I guess from a learning standpoint, like you would still have all these other evidence, right? And so I'm just like curious exactly what the acoustics would tell you, if anything, and whether they need to tell you anything. Yeah, that's exactly the sort of Orienbrecher's approach, is they say, despite the fact that there's no phonetic difference between these sounds, we can still tell that they're different phonemes because they have this different behavior. Certainly that's an argument that they make, and certainly I think there's absolutely value in that. So our question isn't necessarily like, oh, can we determine they're actually just one phoneme, so much as digging a little deeper into that sort of premise that these sounds are exactly the same, but then their behavior is different, which obviously raises interesting questions about how that works in our minds as humans, like how can we keep those things apart when they sound the same, and how children learn that distinction and stuff like that. Identical. Exactly. Yeah. Did you have anything to say about that? Yeah. So, yeah, the original claim was that the two sounds are like identical. Speakers can't tell them apart. The investigators can't tell them apart, but still they act in these distinct ways. And so we're starting. So it's very clear that these come from two different phonemes, and so I would be inclined, I think, to call that the difference like a historic, like a fossil of how the language used to be. But we also will eventually want to look into how productive this contrast is, and whether you always get the same one. The weak H is always in Spanish loans, right? So that's evidence that there's maybe not a contrast anymore, but that there's still something kind of left over, right? It's a fossil. More questions? Lo hago en español, ¿está bien? Está bien. ¿Hablo en español? ¿Está bien? Sí, por supuesto. De hecho, tengo muchas preguntas. Gracias por el tema tan interesante. Una pregunta así como muy simple. Ustedes dicen que en la palabra corazón, ojel es fricativa velar solamente, no hay ninguna evidencia del maya yucateco, ¿verdad? Solamente porque en el diccionario de Terence Kaufman está J, ¿verdad? ¿O hay una creo que razón para decir en sus datos sincrónicos que se trata de...? Tendría que mirar específicamente, como no hemos mirado en palabra por palabra para ver cómo es la realización de este sonido en diferentes palabras, entonces no recuerdo en este momento, pero si quieres lo puedo mirar luego y te digo cómo... Porque si yo lo entiendo bien, no se puede verlo en la posición preconsonántica, y además hay como un cambio compartido por las lenguas de tierras bajas que dice que en la posición preconsonántica cualquier velar se convierte en una glotalia. Por eso me preguntaba, ¿no? Sí, ¿De dónde gracias. viene su idea? Sí, nosotras lo que hemos hecho es basarnos en las transcripciones hechas por Bricker en su colección. Entonces no hemos hecho nuestro propio análisis de la fonología de la lengua, simplemente mirar dónde marcan cada uno de los sonidos. Y por supuesto, pues lo que a mí no me quedó claro, pero creo que a ustedes no les interesó tomar su posesión, si se trata de fonemas, si es en phonology, p-phonology, o cómo lo analizan. Sí, aquí en este estudio estamos mirando el lado de la fonética de los sonidos, más que el análisis fonológico, ¿no? Porque como habían preguntado también antes, para decir si son diferentes fonemas o no, pues hay mucho más que puedes mirar, ¿no? Y entonces tienen estos argumentos de que
ese sonido pues se comporta de manera diferente en diferentes contextos. O siempre si se comportan de manera diferente se puede decir que se trata del mismo fonema, pero hay dos morfofonemas, ¿no? Sí, son cuestiones que, digamos, abarcan un poco más que lo que hemos mirado en este estudio, pero sí está muy interesante la pregunta. ¿Y podrían mostrar la diapositiva donde tienen las frecuencias en la posición inicial, medial, final de dos H's? ¿La tabla? Sí, yo creo que esta. ¿No es así como que hay distribución complementaria? Bueno, un lingüista histórico hubiera dicho que hay pocas excepciones, pero hay una distribución complementaria cuando la H débil casi siempre aparece al final de la palabra y H fuerte o recia, como se dice, ¿no? La H recia puede estar en cualquier posición. Bueno, esto es el hecho de que la débil aparezca al final, casi siempre en posición de coda, es en parte porque hemos incluido datos que vienen de préstamos del español y en esos préstamos siempre dicen que hay una H débil al final de la palabra si acaba en vocal en español. Entonces, solo puede ocurrir en esa posición en los préstamos. Entonces, puede afectar un poco los números. Y más allá, pues, no sé qué dirías tú. I don't know what you would say about whether there's like difference in frequencies between the different types. The challenge is we used very sort of whatever data we could find from the narratives, so it doesn't necessarily reflect how many words there are of that type. It's like it's a frequency by token, so to speak, rather than by types. So I don't know. And what's more with that, Lizzie mentioned that like there are other H's that we don't have accounted for in here just because we're not sure exactly where they came from, or just we're not actually like specialists on Yucatec itself. Like I'm a generalist and she works on K'iche, so there's things, I think there's more to figure out here if we can get that knowledge and break it down more. And one last question. In Victoria Brücker's analysis, if I remember it correctly, the débil H cannot appear word medially between two at least identical vowels. But you have quite a lot of H débil. Right, so this is, remember, at the phrase level. So if the preceding word ends in a vowel, then we're talking about like the segment that's literally being produced before it in the signal, rather than inside the word. But it's The like previous a word part ended in a vowel. Right. Yeah, thank you. ¿Alguna otra pregunta? Me impresiona que hayan podido hacer análisis fonético en base a narraciones de corpus que no fueron hechas para, o sea, incluso deben de ser, o sea, ¿cómo pudieron sacar datos fonéticos? O sea, ¿cuál es el nivel de calidad de las grabaciones con las que trabajaron? Me parece muy interesante que hayan podido hacerlo. Bueno, lo hemos podido hacer porque lo hicimos, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando usas datos así, pues hay siempre la pregunta de, hay más variación de lo que tal vez puedes controlar, ¿no? Entonces, pues tienes la distancia al micrófono, el hablante y todo eso. Entonces, no hemos intentado controlar nada de eso, pero como tenemos pues muchos datos de cada hablante y las condiciones de narración pues, son las mismas para ese hablante, pues lo hemos ignorado, como se puede desaparecer con los efectos aleatorios, ¿no? Pero claro que hay posiblemente otras dificultades involucradas en usar este tipo de datos que pueden complicar un poco la cosa, pero no hemos entrado allí. No sé si responde a la pregunta. Sí, o sea, no era realmente una pregunta, más un asombro. O sea, entonces son de muy buena calidad esas grabaciones. Son decentes, digamos, no son, digamos, calidad buena para una grabación que haríamos hoy en día, ¿no? Creo que ahora tenemos muchos más recursos para hacer grabaciones muy buenas, incluso así de narraciones. Para mi tesis doctoral he usado solo datos espontáneos y muchas son grabaciones de muy alta calidad, casi no hay ruido, no hay nada. Estos datos no tanto, pero aún así se puede ver si
en estos datos más complicados aparece una diferencia o no, ¿no? Entonces creo que tienen pues, más valor para el análisis fonético de pues, lo que solemos pensar. Ok, y intentaron controlar por la diferencia de nivel medio de intensidad entre diferentes hablantes, como dices, que pues, no fueron grabados en las mismas condiciones. No, solo porque con el análisis estadístico pusimos al hablante o narración como efecto aleatorio. Entonces, si hay diferencias consistentes entre los hablantes, el modelo estadístico pues, lo va a controlar de esa manera. Pero no es algo que hayamos mirado específicamente. Sí, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Well, our next speaker is Maya Bešlin. The title of the talk is Domain Generalization in Language Phonological Phenomena in Mayan. Gracias. Voy a hablar español, pero gracias. Entonces, este proyecto trata dos fenómenos del línea de derecho de unidades o dominios prosódicos o fonológicos. El primero es la aspiración final de oclusivas y africadas simples. Y esto es muy típico de las lenguas mayas. Casi todas las lenguas mayas tienen algo de aspiración final. Y tengo algunos ejemplos del tzutujil aquí. No voy a intentar de usar los audios, pero se puede comparar, por ejemplo, la K inicial y la K final en Kuk. Y el segundo fenómeno es el ensordecimiento final de consonantes sonantes. Y esto no es tan común como la aspiración final, pero todavía ocurre en muchas lenguas mayas. Otra vez tengo ejemplos del tzutujil. Por ejemplo, la diferencia entre en 2B, tzutujil y tzutujilá con sufijo, donde la L no está a final de palabra. Y para entender mejor esos dos fenómenos, con mi asistente de investigación, Valen Munson, que es estudiante de la Universidad de California de Santa Cruz, buscamos todos los textos y gramáticas sobre lenguas mayas que podíamos encontrar para crear un pequeño base de datos por Google Sheets. Pero todavía nos faltan muchos datos. Es muy difícil encontrar esas descripciones. Entonces, lo siento si digo algo incorrecto y por favor, si les interesan, nos pueden ayudar a llenar nuestra base de datos. Voy a tener un enlace al fin de la ponencia. Pero aquí tengo algunos ejemplos. Entonces, en la rama K'iche como central, como Tutujil, Cachiquel, K'iche, Achi, Zacaputeco, todos tienen aspiración y ensordecimiento a final de sílaba. Pero hay otras lenguas quicheanas, por ejemplo el uspanteco, que no tiene nada de ensordecimiento final, pero sí tiene aspiración final a final de sílaba, según algunas fuentes. Y también otros ejemplos afuera de esta rama, por ejemplo en el chol hay aspiración y ensordecimiento a final de palabra, pero no a final de sílaba. Y esto también es verdad en el mocho también. Y, por ejemplo, en la rama yucatecana no hay nada de ensordecimiento de sonantes, pero sí hay aspiración final, pero más a final de palabras o tal vez a final de frases.
Y con todos estos patrones, uno puede preguntar de dónde vienen estos fenómenos. Para los lingüistas históricos, tal vez quieren saber cuál es el patrón original. Y para los fonólogos, más quiero saber, ¿hay alguna motivación fonética para estas alternaciones? Entonces voy a hablar un poco de posibles orígenes de estos dos fenómenos y voy a proponer una explicación que se llama la generalización de dominio. Para sustentar esta propuesta voy a presentar los resultados de un estudio, un experimento, y voy a terminar con un poco de discusión, y si hay tiempo voy a hablar un poco del acento. Bennett, 2010, propone que con datos acústicos del Tsutujil, propone que la aspiración final puede mejorar la percepción de contrastes fonológicos en posiciones donde es difícil percibir diferencias entre oclusivas semejantes. Por ejemplo, entre las oclusivas simples y las oclusivas glotalizadas. O también percibir diferencias de como lugar de articulación. Y no quiero contradecir esta propuesta, tiene mucho sentido, pero no explica lo que pasa con el ensordecimiento final. No es claro que el ensordecimiento de consonantes sonantes pueda ayudar, pueda mejorar la percepción de contrastes. Entonces, tenemos otra idea, el domain generalization o generalización de dominio. Y la idea es que el ensordecimiento final de todos los sonidos tiene más sentido, es más natural, tiene motivación fonética al final de las oraciones largas. Y hay dos factores fonéticos que se citan mucho. La primera es la dificultad de mantener la presión subglótica, presión de aire subglótica necesario para producir sonidos sonoros. Y el segundo es tal vez más probable, la abducción de las cuerdas vocales a la expectativa de la respiración normal después de hablar. Pero la idea es que cuando personas, tal vez infantes, están adquiriendo o aprendiendo esta lengua, interpretan esta tendencia fonética de ensordecer cosas al final de oración como una regla fonológica. Y luego se generaliza esta regla desde el nivel de la oración al nivel de un dominio más pequeño como la palabra o la sílaba. Es decir, generalizan de las últimas palabras o últimas sílabas de la oración a todas las palabras, todas las sílabas. Y hay varias razones por qué esto pasa, o puede pasar, no sé. Como tal vez es porque usamos oraciones muy cortas con los bebés, con la gente que están aprendiendo y escuchan muchas palabras al final o muchas sílabas al final de oración. Tal vez es algo porque las últimas cosas son más como prominentes, son más recientes, son muchas palabras o muchas sílabas finales en la memoria, en la mente. Puedo hablar más de eso si hay preguntas, pero Myers y Paget 2014 presenta dos experimentos del paradigma de aprendizaje de gramáticas artificiales que muestran empíricamente que este tipo de generalización es posible porque los humanos pueden aprender un patrón, tal vez subconscientemente, al final de oración y generalizarla al nivel de la palabra. Pero ellos dejan abierta la cuestión de generalización a la sílaba. Dicen que tal vez esperamos ver generalización entre todos los dominios prosódicos, como frases, palabras, pies, sílabas.
Pero tal vez esto es un rasgo específico a las palabras. Tal vez preferimos tener reglas al nivel de la palabra. Entonces, he estado pensando en cuál es la diferencia entre la sílaba y la palabra como dominios fonológicos. Y la diferencia principal, creo, es que la palabra existe como unidad morfosintáctica, semántica y fonológica, mientras que la sílaba solamente existe como unidad fonológica. Entonces, sabemos que si guardamos o tenemos palabras en la mente, o en un léxico, o como ejemplares, pero no es muy claro con la sílaba. Y hay fonólogos que dicen que no es necesario tener estructura silábica en la mente, en la gramática. Podemos referir a como posiciones prevocálicos o postvocálicos en lugar de referir al ataque o coda de sílaba. Pero hay otros que dicen que no, necesitamos tener estructura silábica en la mente. Es un poco controversial. Y también no es muy claro cuáles tipos de dominios participan en esta generalización. Por ejemplo, mucho trabajo de Bermúdez-Otero habla de generalización, esta palabra me cuesta, entre fases fonológicos, pero definidos por rasgos morfosintácticos. Entonces, generalización desde la oración a la fase de palabra, a la fase de la raíz morfosintáctico, pero la sílaba no es parte de este proceso. Entonces, para aclarar todo esto, he hecho varios experimentos y voy a presentar uno. Y está basado en el trabajo de Myers y Paget 2014, entonces usé también el paradigma de aprendizaje de gramáticas artificiales que me permite controlar el material lingüístico al que están expuestos los participantes. En este caso son palabras artificiales que no significan nada. Y en este tipo de experimento hay dos fases. Una fase de aprendizaje, donde los participantes están expuestos a la lengua. Y una fase de prueba en que yo puedo evaluar la adquisición de los participantes. Entonces, en este estudio, la fase de aprendizaje parece así, donde los participantes escuchan palabras y las repiten. Y no hay ninguna representación ortográfica, pero cada palabra viene con un dibujo de algún sustantivo muy simple, como caballo o playera, para que los participantes sepan que cada oración, cada estímulo es una sola palabra. En la fase de prueba, los participantes escuchan nuevas palabras y sin dibujos, pero contestan sí o no a una pregunta. ¿Pertenece esta palabra a la lengua que usted ha estado aprendiendo o no? Suena algo raro o incorrecta. Tuve 28 participantes, estudiantes de la Universidad de California de Santa Cruz, que hablan inglés como lengua dominante. Y lo hicieron en línea, online, usando sus propias computadoras y sus propios audífonos. Los estímulos son palabras de 3 sílabas en 2 condiciones por posición de la consonante de coda. Entonces, algunas palabras tienen coda a final de palabra, así, coda final, y las otras tienen coda medial en la segunda sílaba. Las consonantes son 2 oclusivas, 2 nasales y 2 líquidas, y todas aparecen con la misma frecuencia durante la fase de aprendizaje, aparte de este patrón. Presento un patrón de neutralización de líquidos. Voy a decir L y R, pero son aproximantes lateral y rótica.
Pero la L ocurre en los ataques o anses de sílaba y en posición final de palabra, pero la R solamente ocurre en los ataques de sílaba durante la fase de aprendizaje. Y para probar la generalización hay que usar el paradigma de la pobreza del estímulo, que significa que hay clases de estímulos que están en la fase de prueba que no están en la fase de aprendizaje. Entonces, ni la L ni la R ocurren en la posición de coda medial de esta posición durante la fase de aprendizaje. Entonces, si los participantes aprenden el patrón de neutralización durante la fase de aprendizaje, entonces durante la fase de prueba van a rechazar los estímulos que terminan en R mucho más que los estímulos que terminan en L. Y si generalizan al nivel de la sílaba, esta preferencia va a seguir. Entonces van a rechazar los estímulos que terminan en, que tienen coda de R más que las Ls. Voy a saltarme de eso, pero puedo regresar si hay preguntas. Pero así son los resultados. Esta gráfica tiene, muestra el porcentaje de respuestas sí o aceptar por posición de coda y consonante líquida. Entonces el azul es la L, rojo R, y el lado izquierdo tiene coda final y en el lado derecho la coda medial. Y no fue perfecto el aprendizaje ni la generalización, pero sí hay una preferencia significativa para codas en L, ¿sí? Y en las dos condiciones. Hice un análisis estadístico, pero lo importante de aquí es que hay indicios de aprendizaje y de generalización. Encontré efectos significativos de consonante final, consonante coda, posición y la interacción. Entonces, esa es evidencia empírica que la generalización al nivel de la sílaba sí es posible. Entonces, tal vez es lo que pasó con el ensordecimiento final en las lenguas mayas. Entonces, es posible que todo el ensordecimiento final en las lenguas mayas originó con ensordecimiento a final de oración originalmente y se generalizó. Tal vez también eso puede ser parte de la historia de la aspiración final, pero no estoy segura de eso. Pero tengo otra idea también. Porque yo he estado trabajando con hablantes del Tzutujil, me di cuenta de que la rama quicheana tiene mucho ensordecimiento y mucha aspiración a final de sílaba. Y también estas lenguas tienen acento agudo fijo, acento fijo agudo. Y pensaba, tal vez eso no es coincidencia. Tal vez el acento a final de palabra puede ayudar o con el aprendizaje o con la generalización al nivel de la sílaba, porque la sílaba final de oración es muy prominente en esta lengua, más prominente que normal, tal vez. Pero, creando mi base de datos, he visto que hay lenguas con acento agudo fijo sin fenómenos de fin de sílaba y hay lenguas con fenómenos de fin de sílaba sin acento fijo agudo. También, a la misma vez que estaba formando esta base de datos, hice otro experimento, una versión del experimento con dos grupos de aprendizaje, donde un grupo solo escuchaba estímulos con acento final y el otro grupo solo escuchaba estímulos con acento inicial. Y si el acento agudo
ayuda o con el aprendizaje o con la generalización. Yo esperaba ver que el grupo de acento final tendría como más preferencia, más aprendizaje del patrón o más generalización a la sílaba. Pero el efecto de acento en este experimento no fue exactamente significativo, fue un poco como marginal, digo. Y con la mezcla de estos datos y eso lo como abandoné. Pero por eso es muy importante llenar más esta base de datos. Quiero entender mejor los patrones entre las lenguas mayas para ver si esta idea merece más investigaciones. Entonces, así son los resultados del experimento con grupos de aprendizaje. Entonces, los dos grupos están aquí y las dos posiciones de coda aquí. Y los dos grupos sí mostraban aprendizaje y generalización, pero no hubo una diferencia muy grande. Pero sí, si ustedes pueden ayudarme con esa base de datos, tal vez podemos entender mejor lo que está pasando con estos fenómenos fonológicos y sus historias, sus orígenes en las lenguas mayas. Muchas gracias, Matios. Preguntas y comentarios. Bueno, tal vez es más que comentario. Los idiomas de la rama Canjobal o cercanos, por lo general el acento va a ser grave. No, igual, incluyendo el Ixil, no va a haber un nivel de ensordecer los sonidos al final de palabra. Eso suele pasar al menos en los idiomas mayas de Guatemala. Y pues sí, los idiomas de la rama quicheana sí, excepto el K'iche. El K'iche no ensordece. Sí, gracias. Gracias, Ma. Me gustó mucho tu ponencia. ¿Puedes regresar a la tabla donde compara los 5 idiomas mayas con los patrones que tienen, lo que tenía los checkmarks? Entonces quiero comprender un poco la propuesta aquí. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces la idea aquí es que hay un patrón que es de final de oración, digamos, que implica ensordecimiento y luego se generaliza a dominios más pequeños, ¿verdad? Ajá. Entonces, no esperarías encontrar ningún idioma donde solo hay ensordecimiento al final de la sílaba, ¿verdad? Donde se ha perdido el dominio más grande. Sí, sería, no lo esperaba, no lo espero, pero sí, final de palabra también es final de sílaba, entonces no, un poco… Lo que entendí fue que también el origen puede ser un patrón que es al final de oración, ¿no? Otra vez. Cuando hablaste de que children hear very short sentences, so maybe that's why they think that a sentence final pattern is what they then generalize to the word, or did I misunderstand? Yeah, it's that's a possible explanation. We think that like basically there's an overrepresentation of utterance final things in the memory or grammar. I'm trying not to commit to a theory specifically, but of learners. So somehow they're hearing a mix of things that devoice and things that don't devoice, or things that aspirate and things that don't aspirate, but they're deciding that the utterance final pattern is the correct pattern. That's the kind of citation form, and so they apply that pattern to all words instead of just utterance final words. Okay. But you wouldn't expect to see, it's hard to tell because if there's just a rule of syllable final devoicing, for example, that would also apply at the ends of words and the ends of utterances because they're stacked within each other. Okay, gracias. Sí, gracias. Thanks, Maya. I really enjoyed the presentation.
So you're talking a lot about words, and to me it makes perfect sense that you're talking about phonological words, and like obviously they're part of the prosodic hierarchy. So like prosodic words, phonological words, and syllables make sense that kind of belong in the same domain. But then you had this slide where you talked about like words being also syntactic and semantic. Can you say a little bit about that, and then I'll decide if I like have a comment or not. But I just didn't quite get why you were mentioning that and why that was relevant. Yeah, thank you for that question. Yeah, so it's true also the mapping between like syntactic or semantic or phonological words, or even like prosodic word versus kind of word root might all not be exactly one-to-one. But I think it's just, in general, we have a sense that words are a unit that exists in our minds. And that might be because they're a syntactic or semantic unit, but we have an idea that we store words, either in a lexicon or in exemplar clouds or something like that. So it seems uncontroversial to say that learners can be generalizing over experienced words. They can be experiencing words and doing some sort of mathematical calculation to decide that this is the form that I'm going to produce. But that could be over phonological words. You don't need to commit to, I mean, there can be syntactic structure within phonological words. I'm not sure that semanticists care about words or should care about words in particular. So I'm just, yeah, I'm not sure. I mean, obviously, I think like based on how you answer the question, you know the literature on like words and how like words are not a thing and like all this. So yeah, so I'm just wondering, like, can you just, would it be okay for you if like the thing that people are generalizing over is the phonological word in this particular domain, and you don't have to say anything about syntactic words or semantic words? Absolutely. Yeah, I think that was part of, I was just trying to think of why syllables might be different from words. So if I found that you couldn't generalize to a syllable, I might say, well, yeah, we have no reason to think we're storing exemplars of syllables, or we're storing, like, we have syllable structure in our mental lexicon, and maybe that's what's going on. But I've found that we can generalize to the syllables, so it seems to support the idea that we can generalize over any prosodic or phonological unit. Thanks. Okay, thank you. Okay, so this might be a bit convoluted, but did you so your experiment was you had equal amounts of R's and L's in the stimuli, but the L's were always in the word final codas and the R's were always in the word medial codas? Not quite. Yeah, Okay. so in onsets, there were equal amounts of R's and L's and also the other consonants. And then in codas, there were no R's or L's word medially. And then word finally, there were only L's, but not R's during the learning phase. During the testing phase, all of the consonants occurred in all of the positions. And so that was to test how are participants going to react. Are they going to hear something's off, or are they going to be fine with that? Okay. Does that make sense? Yes, that definitely makes sense. No, I guess that works. I was going to say, is there a reason why you consider it to be generalizing to the syllable, but it would be, you physically can't get R's in codas in your stimuli. Like there's not a single R in a coda. So is there a reason to say that it's generalizing the L from coda position in word finally to coda position word medially? Or is it just that people have learned that there's never going to be an R in a coda? That's a great question. It keeps messing with me. I keep thinking of that too, but that's why we're comparing two different liquids. Because if they were just rejecting R's across the board, you'd say, yeah, well, there were never R's in codas. They learned there's never R's in codas. There's no generalization here. Mm-hmm. But by presenting one liquid in codas word finally, you can look for the preference for that liquid over the other one. So there was no evidence that L's could occur word medially either. But participants were way more okay with L's word medially in coda position than they were with R's. And that suggests that they're generalizing something that they learned at the larger domain level. Yeah, thank you. La última pregunta de Albert, pero por favor no alejes mucho el micrófono. Si no oigo bien.
Muchas gracias. Una pregunta chiquita. Pensando en otras lenguas donde pasan cosas parecidas, estoy pensando en Totonaco, por ejemplo, donde las sonoras se ensordecen al final de la palabra, pero hay una sonora que siempre se ensordece también al final de la sílaba, ¿no? Que todas son sordas al final de la palabra, pero la L siempre está al final de la sílaba, ¿no? ¿Me explico? Que de todas sonoras hay una que se ensordece al final de la sílaba. Ah, sí, he visto este patrón también, Y la como la L o la ajá, R. y la pregunta es si has visto en las lenguas mayas, en tu base de datos que estás recolectando, que ensordecimiento o aspiración de las obstruyentes se restringe a una clase particular de consonantes. Sí, lo he visto. En algunas lenguas mayas sí es como, por ejemplo, solamente la L se ensordece a final de sílaba, a final de palabra. Y he estado intentando pensar, es que no hay muchas descripciones muy detalladas, es un poco difícil saber, pero tal vez yo, como mi instinto, y no tengo los datos, pero creo que la L y la R sordas son más perceptibles que otras sonantes sordas. Por ejemplo, en muchas de esas lenguas las nasales no ensordecen, no participan en ese patrón. Y tiene sentido porque es muy difícil producir y percibir las nasales sordas. Pero como es muy como prominente, tal vez. Pero sí hay patrones así. Quiero saber más. Pero también está la semivocal, la B y la W y la Y. Sí. Que se ensordecen al final de palabra. Ah, sí. Pero sí, no en todas las lenguas, pero en muchas. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pausa de 13 minutos y regresamos a las 5:30. ¿No está la de Bennett aquí? Igor, ¿la de Bennett todavía no está aquí? No. Necesitamos. Es que estaba como aparte, estaba en la nube, por ejemplo. Pasa ambas dos. Creo que la de PowerPoint tenía algunas fuentes que vamos a ver si se ven. ¿Puedo verificar que se muestran bien los fuentes? Eso es lo que estamos. Ok, perfecto, gracias. Sí, chécalo ahora. Chequelo. Ok, perfecto. Esa es Gracias. la de El PowerPoint, perfecto. Muchísimas gracias. Casi. Un poco raro.
Sí, no, un poco estirado. Pero no hay, parece que no hay sustituciones, ¿no? Básicamente es oh, ¿de veras? Eso. Ah, sí, pero no tomado. Sí. Eso no es el como punto más importante de la ponencia. Quizás mejor así. Sí, creo que sí. Okay. Creo que sí. No puedo decir eso. Perdón. Quizás mejor en PDF, entonces para que se vea mejor. Es que tengo mis animaciones en PowerPoint, pero puedo aguantar no tenerlos. ¿Sigues en PDF? Sí, porque solo se muestra todo a la vez, en vez de como poco a poco. Okay. Pero está bien. ¿Prefieres eso? Okay, sí, okay. Mejor así. Gracias. ¿Está bien si pongo mi como clicker en la computadora? Yo creo que sí. ¿Qué quedas si ahorita vengo?
Buenas tardes, vamos a comenzar con la última ponencia del día de hoy. That 10 would be helpful. Yeah, I mean, So I'll just pass along that's great. Yeah, thanks. Bueno, vamos a comenzar. Por favor, tomen su asiento. Bueno, para esta segunda ponencia magistral de este primer día de FAMLI, tengo el honor de presentar al Dr. Ryan Bennett como invitado magistral. El Dr. Bennett es profesor asociado con permanencia en la Universidad de California en Santa Cruz, donde también recibió su doctorado en el 2012. Su investigación se enfoca en la fonología formal, incluyendo las interfaces de la fonología con la sintaxis, fonética y morfología. Su trabajo ha aparecido en muchas revistas, incluyendo Natural Language and Linguistic Theory, Phonology, Linguistic Inquiry, Journal of Linguistics y muchas más. Ha sido invitado a FAMLI, pues los idiomas mayas han sido una parte crucial de su investigación, aunque ha trabajado sobre otros idiomas como el irlandés, por ejemplo. Recientemente, un proyecto financiado por la National Science Foundation, enfocado en el uspanteco, ha dado muchos frutos, con artículos en las revistas Language and Linguistic Compass y Tlalocan, y creo que nos hablará un poco sobre este idioma y este proyecto el día de hoy. También es editor asociado de la revista Natural Language and Linguistic Theory. Hoy nos presenta la ponencia Segmentos y rasgos laríngeos en la familia maya, evidencia que la fonología es abstracta y distinta de la fonética, así que démosle la bienvenida. Pues muchas gracias. Para empezar, nada más quiero agradecer a unos de mis colaboradores con quienes he trabajado unos proyectos que voy a discutir un poco en esta ponencia. Aquí quienes son Martín Sobrino Gómez, Juan Axibinaxian, Meg Harvey y Robert Henderson. Pues la meta para esta ponencia, el propósito, es defender la idea o el uso de los análisis abstractos para la fonología, en este caso con enfoque en la fonología de la familia maya, ¿no? Y para empezar, entonces, hay que explicar un poco lo que quiere decir análisis abstracto en el sentido de un análisis fonológico. Un ejemplo de un análisis abstracto es un análisis que propone o supone representaciones fonológicas para entender la distribución de sonidos o patrones fonológicos que nunca se escuchan porque no ocurren en la habla en sí. Nada más como un ejemplo, en el variante del cachiquel de Tecpan hay un raíz verbal que quiere decir morir, kum. Decimos o digamos nosotros que esa es la forma subyacente, fonémica, básica de esa raíz porque contiene todos los fonemas, los sonidos que no son predecibles, que son contrastivos en esta lengua, en este idioma, ¿no? K-E-M. Pero en este caso lo interesante es que la forma básica de esta raíz nunca se escucha, porque esta raíz se pronuncia en posición final de la palabra kun, con N en vez de M, y en otros contextos como kam, con A en vez de E. Entonces hemos propuesto un análisis abstracto porque hemos planteado una forma fonémica que nunca se escucha para nada en el cachiquel de Tecpan. Hay otro sentido en que un análisis fonológico puede ser abstracto, que va a ser el enfoque de esta charla, esta ponencia, que es que un análisis abstracto puede proponer rasgos o utilizar rasgos fonológicos que tienen algo que ver con la fonética, que reflejan la fonética sin ser exactamente iguales a una descripción fonética, a la fonética misma. Por ejemplo, nada más como una ilustración, no estoy tan convencido que esta propuesta está correcta, pero nada más para ilustrar la idea.
En el huasteco, es un idioma maya que cuenta con oclusivas velares labializadas, como qua y qua. Esas oclusivas no pueden combinarse en raíces que contienen vocales redondas, como u o o, que desde el punto de vista de la fonología parece un proceso de disimilación en el rasgo redonda. Pero este rasgo quizás es un poco abstracto, porque supongo yo, que también hay otros sonidos que se producen fonéticamente con labios por lo menos un poco redondeados, como sh, ch, básicamente los sibilantes posalveolares. Digo eso porque eso es lo típico translingüísticamente, que esos sonidos se producen con un poco de redondeamiento de los labios. Pero fonológicamente estos sonidos se comportan como no fueran sonidos redondeados, porque, por ejemplo, pueden combinarse con vocales redondeadas en raíces como chum, punto. En este sentido, el rasgo redonda es un poco abstracto, no se refiere a todos los sonidos que se producen con redondeamiento de los labios. En esta presentación, la propuesta que voy a presentar y defender un poco es que la fonología solo se puede entender con referencia a ese tipo de representación, un poco más abstracta de la fonética, por lo menos en sentido amplio. Es decir, que en la fonología lo que ves no siempre es lo que obtienes. Y el enfoque empírico tiene que ver con los rasgos y segmentos laríngeos en la familia maya, empezando con las consonantes glotales, con el cierre glotal saltillo y la H, que a veces, como vamos a ver, se comportan fonológicamente como consonantes, que me imagino sería lo esperado, ¿no? Porque transcribimos esos sonidos como consonantes. Pero en otros contextos se comportan fonológicamente como rasgos laríngeos de las vocales. Esa quizás es la idea más controversial que voy a discutir. Como discutan England y Baird, entre muchos otros, en la mayoría de contextos, cierre glotal, corte glotal saltillo, lo que prefieren, y H se comportan como consonantes en la familia maya. Por ejemplo, en raíces CBC y VC, el cierre glotal juega el papel de la consonante final, que es básicamente obligatoria en raíces básicas en la familia, por lo menos en ciertas categorías léxicas, por ejemplo en verbos y posicionales. Entonces en K'iche tenemos verbos como ya, que terminan en cierre glotal, posicionales, raíces posicionales como pa, parado, de pie, adjetivos no derivados como ki, dulce, y también sustantivos como te, madre, o raíces nominales como te, pero no voy a enfocarme tanto en las raíces nominales, porque son más libres en cuanto al tamaño y contenido de las raíces, mientras que los verbos y los posicionales, más que todo, son muy exigentes en cuanto al tamaño y la forma de las raíces. Y aquí podemos ver que el cierre glotal se está comportando como consonante para cumplir con ese requisito templático para este tipo de raíz. Igualmente con la H en las lenguas mayas que cuentan con una H fonémica. Por ejemplo, en Pocomán tenemos verbos como azar, raíces verbales, raíces posicionales como to, vacío hueco, que terminan en H, y también adjetivos no derivados como chuj, apestoso. Igualmente, como muchos de ustedes obviamente ya saben, el cierre glotal se usa como consonante epentética en muchos contextos, muchos idiomas mayas, para evitar sílabas sin ataque, sílabas que inician con vocal, sin otro consonante, o para eliminar hiatos, es decir, para evitar una secuencia de vocales adyacentes. Ese es un hiato. Como podemos ver aquí en los ejemplos del K'iche de Shenakoj. Tenemos la palabra hombres, H-I-A, y al comparar la forma subyacente o la forma fonémica de esta palabra con la forma que se encuentra fonéticamente o en la superficie, podemos ver que hay dos casos de epéntesis de un cierre glotal. Uno al principio de la palabra para evitar una sílaba sin ataque, una sílaba que empieza en vocal,
y otra para eliminar un hiato, una secuencia de vocales adyacentes. Y sabemos entre pues, otros tipos de evidencia que esos cierres glotales son epentéticos porque básicamente desaparecen al cambiar el contexto. Si usamos el mismo sufijo plural a en este contexto con otro base, con otro raíz como cual, podemos ver que desaparece el segundo saltillo porque no hay contexto, ya no hay hiato, ¿no? E igual si agregamos un prefijo de posesión a la palabra niño, desaparece el primer cierre glotal. Ustedes que trabajan la fonología, la fonética de la familia Maya, ciertamente saben que hay mucha variación en la familia en cuanto a la aplicación de este proceso de epéntesis. Puede depender de muchos factores, pero lo importante en este contexto es cuándo se usa para evitar hiatos o sílabas sin ataque. El cierre glotal está comportando como consonante. No importan los otros detalles. Eso es lo más importante en este contexto. Aunque son menos los idiomas mayas que usan una H como consonante epentética en los mismos contextos, hay varios ejemplos. Podemos discutir un poco la interpretación de estos datos, pero se ha planteado, por ejemplo, que en Itzaj hay un H epentético que se usa para eliminar hiatos, en préstamos, como podemos ver, con mostaza, pero también en palabras meramente de Itzaj. Eso se ha reportado. Y hay otros ejemplos también en la familia. En este contexto también, la H está comportándose como consonante. Otra evidencia viene de la fonotáctica de agrupaciones de consonantes. Para ilustrar, tenemos aquí unos datos de Zipacapense, que es un idioma quicheano. Como en muchos idiomas quicheanos y otras partes de la familia maya, hay una regla muy común, muy frecuente en Zipacapense que elimina vocales átonas. Por ejemplo, la palabra lo enviaste empieza en su forma subyacente como shatikul, pero se pronuncia con la pérdida de esa I en la sílaba penúltima, shatkul. En este contexto, lo importante es que la elisión de vocales átonas se prohíbe cuando hubiera producido una secuencia al principio de la palabra, cierre glotal más otro consonante. Eso ocurre con cierre glotal epentética en palabras como tierra, pero también con palabras como lobo o coyote, para la cual se ha propuesto que en este caso el cierre glotal es subyacente, no es un cierre glotal epentético. Pero parece que el cierre glotal se está comportando como consonante porque está en estos casos formando un grupo consonántico que se prohíbe, que no se permite en Zipacapense. Y encontramos datos parecidos con la H, otra vez en las lenguas que cuentan con H. En Chol, por ejemplo, si en la forma subyacente de una palabra como mi cabeza encontramos una secuencia de K más H, tiene que repararse por eliminar la H. Y también en la palabra mi mano podemos ver un proceso de disimilación que afecta una secuencia de K más K al principio de la palabra y que cambia la primera K en H, dándonos una secuencia HK, algo como perdón, no hablo chol para nada, pero algo así, ¿no? Y en este caso es obvio que la H está comportándose como consonante, porque primero viene de consonante, ¿no? Empezó su vida como K. Y segundo, no tiene sentido como discutir o caracterizar este H como rasgo vocálico porque no está adyacente a ninguna vocal, ¿no? Tiene que ser consonante en este contexto. Pero en muchos otros contextos, creo yo, estos sonidos se comportan fonológicamente como propiedades, como rasgos inherentes en cierto sentido de vocales, en vez de comportarse como consonantes. Para empezar, hay algo un poco sospechoso en algunos idiomas mayas, que es las secuencias cierre glotal más consonante o H más consonante
tienen distribuciones más amplias que otras agrupaciones de consonantes, por lo menos o específicamente cuando siguen una vocal. Entonces, vocal, cierre glotal, consonante o vocal H consonante, estas secuencias tienen distribuciones más amplias que agrupaciones de consonantes parecidas. Por ejemplo, para empezar otra vez con la fonotáctica de grupos consonánticos, tenemos aquí unos datos del Tzeltal de Oshchuk. En este variante de Tzeltal, HCC es el único grupo triconsonántico, el único grupo de 3 consonantes que se permite. Como podemos ver en este ejemplo de herirse, en lo cual la secuencia triconsonántica se produce por la pérdida de una vocal. Fíjense también que en este ejemplo la H es antecedido por vocal. Tenemos una secuencia vocal, H, consonante, consonante, pero no tenemos otras secuencias parecidas, vocal, consonante, 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 salvo que la primera sea H en este caso. Y podemos volver a una discusión de las formas canónicas de las raíces también para enfatizar esta observación. Parece que en categorías léxicas como los verbos, adjetivos no derivados, posicionales, que otra vez son muy exigentes en cuanto a la forma o tamaño, contenido de las raíces, podemos encontrar raíces aparentemente monosilábicas que terminan en cierre glotal más consonante, como en K'iche tenemos un adjetivo no derivado como chuj, loco. En este caso, la observación clave es que básicamente no hay raíces monosilábicas en K'iche, ni sílabas, ni palabras que terminen en 2 consonantes, salvo cierre glotal más consonante. Eso es lo sospechoso en este caso. Igualmente con H. En Chol, otra vez, encontramos verbos y adjetivos no derivados que terminan en vocal, H consonante, pero más allá de esa secuencia no hay raíces monosilábicas, ni sílabas, ni palabras que terminen en 2 consonantes, salvo HC. Entonces pasamos a algo que para mí me ayuda o me sugiere que estamos tratando en los casos anteriores de vocales que llevan rasgos laríngeos, que tiene que ver con lo que se conoce como una vocal rearticulada en el maya yucateco. Como hemos discutido, en verbos y posicionales hay un requisito muy fuerte que las raíces sean monosilábicos, CBC o BC. Pero en el maya yucateco tenemos unas raíces que parecen, por lo menos al principio, ser bisilábicos. Solamente las que son de la forma consonante, vocal, cierre glotal, vocal, consonante. Y podemos ver que hay raíces como raíces verbales, como esperar, pa'at, algo así. Otra vez no hablo yucateco, pero pueden leer, no, no tengo que pronunciar todo. Pueden ver. Es algo sospechoso. Sí, tienen que ser monosilábicos esas raíces, pero hay una excepción, que es vocal, cierre glotal vocal, es algo un poco sospechoso. Además, hay otras observaciones claves que tienen que ver con este tipo de secuencia. En secuencias de este tipo, en el maya yucateco, ambos vocales siempre tienen el mismo timbre. Además, el patrón tonal siempre es predecible también. Es algo como alto descendente, que lo distingue del tono alto, el mero tono alto, en el maya yucateco. Estas 3 observaciones a mí me sugieren que aquí no estamos tratando de una secuencia vocal, cierre glotal, vocal en la fonología. Estamos tratando de una unidad fonémica, una vocal, pero una vocal compleja, una vocal que lleve un rasgo laríngeo, es una vocal laringizada. La propuesta entonces sería que podemos aplicar la misma idea a las otras secuencias que hemos discutido, a secuencias como vocal cierre glotal consonante o vocal H consonante, y analizarlas como vocales complejas con rasgos laríngeos en vez de grupos consonánticos. En el caso de vocal cierre glotal consonante,
estamos tratando de quizás un vocal que lleva el rasgo glotis constreñida, que quizás podemos analizar como quizás un diptongo que cambia de voz normal, modal a voz laringizada, o quizás una vocal larga que lleve este rasgo, pero de todos modos una vocal compleja que lleva un rasgo que tiene que ver con el estatus del glotis. En el caso de vocal HC, otra vez estamos de una forma paralela, estamos tratando de un diptongo quizás, o una vocal larga que lleva el rasgo glotis extendida, que es básicamente una propuesta que, hasta donde sé yo, viene del trabajo de Atinasi para Chol, quien dice que esos son como vocales aspiradas, básicamente. E igual como ya hemos discutido en el caso del maya yucateco, que las vocales rearticuladas son vocales largas que llevan el rasgo glotis constreñido otra vez. Este análisis nos explica por qué esas secuencias parecen ser excepcionales en cuanto a su distribución en comparación con otros grupos de consonantes, porque no son grupos de consonantes. Por eso no son excepcionales, son otra cosa. ¿No? Son vocales complejas y que se sigan por nada más una consonante sola. Es importante en este momento como enfatizar o mencionar que este análisis solo debe de aplicarse a secuencias vocal, segmento laringio consonante a final de una sílaba, porque en otros contextos, cuando por ejemplo la cierre glutal o la H se sigue por un linde silábico, yo analizaría esa secuencia como una consonante coda. Vamos a ver un ejemplo que nos muestra por qué. Pero es importante como enfatizar que la estructura silábica importa para el análisis de este tipo de secuencia. Y pues ahora ya volvemos a la evidencia. Pero más evidencia creo yo que en apoyo de un análisis que interpreta este tipo de secuencia como una vocal compleja, con vocales que tienen que ver con la laringe, viene de las interacciones que hay con este tipo de secuencia y el acento. Por ejemplo, en el cachiquel hay un contraste vocálico, fonémico, entre vocales tensas y relajadas. Como podemos ver en los ejemplos para amarga y deuda, como K'iche, amargo, y Kas, deuda. Aquí hay un contraste entre vocal relajada y tensa. Este contraste solo ocurre, es restringido a la última sílaba de la palabra, que es básicamente siempre la sílaba acentuada. Si tomamos una raíz como amargo y agregamos un sufijo, que cambie la posición de la vocal relajada, tiene que convertirse en vocal tensa. Entonces tenemos K'iche, amargo, pero Rukayil, su amargura, K'ich, medio amargo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante en este contexto es que una secuencia vocal, cierre glutal, consonante, tiene exactamente el mismo comportamiento. Este tipo de secuencia puede ocurrir en sílabas acentuadas, las últimas sílabas de la palabra, como ya hemos visto, como en chuj, loco, o nukush, corazón, mi corazón, pero al cambiar el contexto, el cierre glutal desaparece cuando ya no está en posición final de la palabra, cuando ya no lleva el acento. Entonces tenemos contrastes como chuj, loco, pero shin chujir, me volví loco, con la pérdida de la cierre glutal en posición átona. E igual, nukush, mi corazón, pero kushach, con la pérdida del cierre glutal. Creo yo que hay algo interesante en este caso que tiene que ver con una comparación entre secuencias vocal, cierre glutal, consonante y secuencias vocal, cierre glutal, simple. Que yo analizo como una coda, básicamente una consonante en posición coda. Porque esos cierres glotales no desaparecen cuando cambie la posición del acento. Por lo menos aquí tenemos unos ejemplos que varían un poco entre variantes de cachiquel, pero bastan para ilustrar el argumento.
Tenemos palabras como ya, agua, que también tienen un cierre glutal acentuada posvocálica, pero al agregar un sufijo se mantiene, no se desaparece. Tenemos ya, yoch, aguado, o shinsu, lo limpié con tela, pero su, con un cierre glutal que se mantiene. No podemos decir que el cierre glutal en posición coda desaparece cuando la sílaba no está acentuada. Eso no es la generalización correcta. La generalización correcta tiene que ver con secuencias vocal, cierre glutal, consonante, que son las que analizo yo como vocales complejas con rasgos laríngeos en vez de secuencias de consonantes. También tenemos evidencia más o menos parecida en el uspanteco, donde este tipo de secuencia claramente se comporta como vocal larga. El uspanteco es un idioma, uno de los idiomas mayas que tiene tono contrastivo, tono léxico, que se expresa como parte en contextos de posesión, entre otros contextos. Por ejemplo, tenemos pez, car, pero mi pez sería incar, con tono alto y un cambio en la posición del acento estrés, de posición final de la palabra a la penúltima sílaba. E igualmente cuando la palabra termina en cierre glutal como consonante coda, tenemos tzi, perro, y intzi, algo así, con mi perro. Con sustantivos que tienen vocal larga, lo típico es que al poseerse, la posición del acento no cambia. Entonces tenemos bac, hueso, y inbac, mi hueso. En vez de quizás lo que hubiéramos esperado, inbac. Eso básicamente no pasa mucho, por lo menos. Lo típico es tener inbac. Tenemos exactamente el mismo patrón con palabras como cotton, que terminan en vocal, cierre glutal, consonante, que analizamos nosotros, pues yo, pero ahora nosotros, como vocal complejo, ¿no? Seguido por una consonante. Tenemos cotton, animal, pero in-cotton, como si fuera vocal larga en vez de in-cotton. Eso es totalmente imposible en el uspanteco, eso no se escucha para nada. Entonces, como dije, el cierre glutal en este contexto está comportando como rasgo vocálico, específicamente la longitud vocálica. Ok, para concluir esta parte de la discusión, creo que también hay evidencia morfológica a favor de la conclusión de que este tipo de secuencia corresponde a una vocal compleja con rasgos laríngeos, que tiene que ver con alternancias morfológicas de voz gramatical y también otros tipos de derivación y inflexión morfológica, pero voy a enfocarme en alternancias de voz gramatical. En Chol, por ejemplo, hay una estrategia para formar verbos pasivos de verbos activos que parece involucrar añadir una H después de la vocal de la raíz. Entonces tenemos llamar y fue llamado con esa H después de la vocal. Igualmente en el lacandón de lacanja podemos formar pasivos de verbos activos por agregar un cierre glutal en el mismo contexto, después de la primera vocal de la raíz, o la vocal de la raíz, en el caso de raíces monosilábicas. Y regresamos al yucateco, que tiene alternancias de voz gramatical que involucran cambios de una vocal corta en la forma activa y transitiva de la raíz verbal a una vocal rearticulada para formar, en este caso, el pasivo. A veces estos procesos de derivación o cambios de voz gramatical se analizan como infijación de cierre glutal o infijación de una H, porque así parecen, ¿no? Tenemos una transcripción, pues añadimos la H, entonces, infijación, ¿no? Tiene sentido desde cierto punto de vista. Pero, otra vez, el yucateco me sugiere algo diferente, porque en el yucateco es claro que no estamos tratando de infijación. Primero, ya sabemos que una vocal rearticulada es un segmento, no es una secuencia. Entonces no tiene sentido como hablar de infijación de algo. Hay un cambio de segmentos. Eso es lo que está pasando en el yucateco.
Además, sería un proceso de infijación un poco más complejo, porque tendríamos que decir, hay un infijo cierre glotal más vocal, algo así. También hay otro problema que me llama la atención, que es, hay otras regularidades en cuanto a la forma de verbos transitivos que tienen que expresarse también. Verbos transitivos, o raíces verbales transitivas, suelen ser CBC, con vocal corta, no rearticulada, para nada. Esa es una regularidad que tenemos que expresar en nuestro análisis. Pero no se puede analizar con infijación, porque es una forma básica, CBC, no hay infijo aquí. Pero en este caso todavía tenemos que decir algo sobre la forma canónica de raíces verbales transitivas. Al igual que tenemos que decir algo sobre la forma canónica como verbos pasivos, no en este caso. Con el pasivo quizás podemos hablar de infijación, pero con transitivas no para nada. Entonces, otra opción analítica en este caso sería proponer reglas o templates o formas canónicas morfológicas que sirven para determinar los rasgos de una vocal en una raíz dependiendo de su voz gramatical o dependiendo de su contexto morfológico. Y lo que voy a intentar hacer es como aplicar este análisis a la infijación de cierre glotal en otros casos y como discutir un poco las ventajas. En Chol, volviendo al Chol, podemos hablar de infijación de una H, pero es algo un poco sospechoso porque no hay otro infijo en Chol, sería el otro infijo, el único infijo, perdón. Como dije, la alternativa sería una regla o template morfológico que nos dice que las vocales tienen que ser vocales aspiradas en verbos pasivos. Además, si hablamos de la infijación de cierre glotal o de H en vez de este tipo de template morfológico, creo que perdemos conexiones con otros cambios paralelos en varios idiomas. Por ejemplo, en el lacandón de Lacanjá tenemos la infijación de un cierre glotal para formar el pasivo, pero también tenemos cambio de longitud vocálico para expresar formas estativos. Obviamente podemos decir que estamos tratando aquí de infijación de longitud o algo así, ¿no? Infijación de una mora, pero ¿por qué? Solo porque queremos defender la idea de que el cierre glotal es un infijo. Si cambiamos nuestra perspectiva, podemos analizarlo todo como cambios de la forma, cambios de los rasgos vocálicos para expresar la voz gramatical. Igualmente con el tono, en el maya yucateco hay cambios de voz gramatical que tienen que ver con cambios tonales. Para expresar el antipasivo o medio pasivo hay que usar tono bajo o tono alto. Otra vez podemos discutirlo o describirlo como infijación de tono, pero ¿cuál sería la ventaja? En vez de decir, nada más estamos cambiando las propiedades de las vocales en sí. No tenemos que hablar de infijación. Igualmente en el cachiquel. En el cachiquel hay cambios de voz gramatical muy parecidos que tienen que ver con rasgos que obviamente son rasgos vocálicos porque tienen que ver con la tensión vocálica. Tenemos, por ejemplo, un verbo transitivo, ban, hacer, y su forma pasiva es ban, con cambio del timbre de la vocal. Otra vez, pues sí, claro, puede ser infijación del rasgo tensa, pero ¿para qué nos sirve en este caso? Entonces, para concluir, me parece mejor decir que estamos tratando de morfología templática, más o menos como se observa en muchos otros idiomas del mundo, como el árabe. En el árabe, por ejemplo, para convertir la palabra lo escribió, katab, a su forma pasiva, lo que pasa es que cambian las vocales. Kutib fue escrito. Es decir, hay formas canónicas o templates que se usan para expresar diferentes voces gramaticales. La propuesta es que no es una propuesta mía, que viene de ideas de Lois, Wapnarski, Kuhn y otros, es que exactamente eso es lo que está pasando aquí. Pero esa propuesta solamente tiene sentido si este tipo de secuencia, vocal, H, vocal, cierre glotal, etc., se analiza como vocal compleja en vez de una secuencia. Ok, pues, no me queda mucho tiempo, me imagino, pero ok.
Entonces, quiero discutir ahora la fonética de estos sonidos para subrayar que estamos tratando aquí de un análisis abstracto en la fonología. Cuando sirve como consonante, el cierre glutal tiene varias realizaciones fonéticas, como sabemos, ¿no? Un cierre glutal léxico o epentético se puede producir como cierre completo, como podemos ver en este ejemplo de uspanteco, más o menos. ¿Okay? Se puede ver claramente en la onda sonora y el espectrograma que estamos tratando aquí de un cierre completo. Otro ejemplo del cachiquel, yahuaí, los enfermos. Hay dos ejemplos de cierre completo aquí y estos son cierre glotal léxico. También un cierre glotal consonántico se puede producir como vocal rearticulada. Aquí tenemos Río Grande del uspanteco, nim-ja, que termina en cierre glotal fonológicamente, pero en este caso se pronuncia como nim-ja, algo así, con una voz fuertemente laringizada y una breve pausa en medio de la vocal que nos da la impresión de una vocal rearticulada. Y quizás lo más típico, no sé, sería producir un cierre glutal léxico o epentético como voz laringizada en una vocal o en sonidos sonoros adyacentes, como yahuaí, algo así. No, eso no fue correcto, pero algo así. No fue yahuaí por toda la palabra, pero así más o menos se escucha, ¿no? Es importante mencionar que este tipo de variación en la forma fonética de un cierre glutal es totalmente típico en los idiomas del mundo. Es exactamente lo que observamos en otros contextos. Por ejemplo, en el Sahaptin del noroeste, que es idioma indígena de los Estados Unidos, vemos exactamente lo mismo. Un cierre glutal léxico puede producirse con cierre completo o, en este caso, como vocal rearticulada, algo así. Gracias. Lo importante translingüísticamente aquí es que no importa si el cierre glutal se comporta fonológicamente como consonante o rasgo vocálico. Tiene el mismo rango de variación fonética. En el Arapaho y Aymano, el cierre glutal es una consonante y muestra esta variación. En el zapoteco y quizás el mixteco, el cierre glutal puede analizarse como un rasgo vocálico y muestra el mismo rango de variación fonética. E igual en la familia maya. Aquí no voy a detenerme mucho en los detalles, pero aquí tenemos un ejemplo en uspanteco, alas, que es un contexto donde yo analizo este cierre glutal como un rasgo laringio de una vocal y se produce con cierre completo, como si fuera consonante, fonológicamente. Y también se puede producir como voz laringizada. Igual con las vocales rearticuladas en el maya yucateco. A veces se producen con cierre fuerte o completo y más frecuentemente como voz laringizada. Entonces, parece que la fonología de cierre glutal y H, su estatus como consonante o rasgo, no se puede predecir o no se correlaciona básicamente para nada con su fonética. Creo yo que este constituye evidencia a favor de la fonología abstracta. No podemos como leer la fonología de los segmentos de su fonética, porque en la fonología lo que ves no es, por lo menos siempre, o no es necesariamente lo que obtienes. Pues, ya que no me queda mucho tiempo, voy a apurarme un poco en discutir otro ejemplo que creo sugiere la misma conclusión, que tiene que ver con restricciones de ocurrencia en raíces CBC. En muchos idiomas mayas, no se permiten dos consonantes glotalizadas en una raíz CBC, salvo que sean idénticas. Por ejemplo, en cachiquel, otra vez, hay raíces como kek, tacaño, o kak, fuego, pero no hay raíces que mezclan consonantes glotalizadas que tienen diferentes puntos de articulación, como tsek o kich, con dos excepciones. Es posible mezclar consonantes glotalizadas cuando una de ellas es una B glotalizada, que suele ser implosiva o preglotalizada, una B o a veces sonora, o cierre glotal. Entonces, en Ixil encontramos raíces como bek, respeto, o to, tortilla caliente, que parecen infringir esta restricción.
Vale la pena mencionar que esta restricción tiene que reconstruirse para la proto-maya porque se encuentra por todos lados de la familia. No es aquí una lista completa, pero se puede ver que básicamente por todos lados se encuentra en alguna forma esta restricción. Mientras que esta restricción solo afecta raíces y no provoca alternancias, a mí me parece una restricción activa porque, por ejemplo, ha impedido cambios diacrónicos de sonido. Por ejemplo, con el resultado de que en algunas lenguas que tienen una P eyectiva implosiva, que viene de B implosiva, esa P eyectiva nuevo, perdón, cansado soy. No estoy, soy cansado. Ese sonido se restringe a pesar de venir de la B que no se restringe. Es decir, que esa restricción se revela en patrones de cambio de sonido. Además, por lo menos hablantes de chol y cachiquel parecen rechazar raíces hipotéticas como tzik. Y esta restricción ha sido estable durante básicamente 4.000 años de desarrollo histórico en la familia, ¿no? Eso nos sugiere algo importante, creo yo. Y pues voy a seguir, perdón. Entonces el reto es cómo definir un clase fonológico que consiste de las consonantes glotalizadas con la excepción de B y cierre glotal. Y una intuición común es que las consonantes glotalizadas solo se restringen cuando se producen como eyectivas. Es una intuición que se ha expresado en el análisis de este tipo de patrón, que nos daría una clase natural que consta de la B glotalizada y cierre glotal, porque la B glotalizada suele producirse como implosiva o B preglotalizada o algo más que no es eyectiva. Eso es la diferencia importante. Pero hay varios problemas aquí. Primero, la B glotalizada a veces se realiza como eyectiva, no siempre se realiza como implosiva o consonante preglotalizada. Por ejemplo, aún en uspanteco, donde quizás suele ser producido como implosiva con frecuencia, hay muchos ejemplos como ap o hop, donde se produce como eyectiva. No es difícil encontrar ejemplos como esos. Y también hay otro problema, que es la Q glotalizada, la uvular, que sí se restringe, muy a menudo se produce como implosiva en vez de eyectiva, que sería la clase restringida, según el análisis que he mencionado. Como podemos ver en este ejemplo, como su fuego, que se produce como algo como ak, con eyectiva en posición final y implosiva ante la vocal. Y pues estos patrones no son particulares al uspanteco o cachiquel, se han reportado, este tipo de variación fonética se ha reportado para varias lenguas en la familia, idiomas quicheanos, paramán, para cajoval, con métodos instrumentales, y también hay más descripciones más informales que mencionan exactamente el mismo tipo, el mismo rango de variación para estos sonidos como eyectivas o implosivas en varios contextos. Entonces el problema es que hay un patrón fonológico que parece estar basado en diferencias fonéticas entre oclusivas glotalizadas, pero la fonética requerida, no es consistente. Ese sería el problema. Pero, obviamente, el problema desaparece si esas restricciones que tienen que ver con el contenido de raíces CBC se refieren a una representación abstracta, es decir, a un nivel fonémico, en lo cual una B glotalizada se representa como implosiva, no importa cómo se produce en la fonética. O una Q glotalizada se representa como eyectiva, no importa cómo se realiza en la fonética. Y para quizás apoyar esa propuesta, podemos discutir un poco más la estructura fina o detallada de la variación fonética que he mencionado para estos sonidos. Para ilustrar, recientemente llevamos a cabo un pequeño estudio sobre la fonética de la B glotalizada y la Q glotalizada no uspanteco, investigando unas grabaciones de 9 hablantes, básicamente todos de San Miguel Uspantán. Y en nuestra base de datos con estos hablantes
lo que encontramos es que, pues, al principio confirmamos que hay variación entre formas eyectivas e implosivas fonéticamente para estos dos tipos de sonido, pero también hay asimetrías. Aunque a veces se produce como eyectiva la B glottalizada, con más frecuencia se produce como implosiva. Y aunque la uvular a veces se produce como implosiva, con más frecuencia se produce como eyectiva. Entonces, quizás estos patrones cuantitativos son por lo menos consistentes con la idea de que las formas básicas de estos sonidos son, para la B glottalizada, una forma básica implosiva, que no se restringe. Y para la Q glottalizada, una forma básica eyectiva, que sí se restringe. A pesar de que exista tal variación fonética en un nivel un poco más concreto que el nivel abstracto y el nivel fonémico, en lo cual se aplica la restricción en contra de dos oclusivas glottalizadas dentro de la misma raíz. Entonces, pues quedan muchas preguntas pendientes, pero nada más para concluir. Si lo anterior es correcto, la fonología de los segmentos laríngeos en la familia Maya requiere referencia a niveles y representaciones abstractos que son por lo menos parcialmente independientes de su realización fonética. Otra vez, el slogan sería que en la fonología lo que ves no es necesariamente lo que obtienes. Gracias, thanks. Muy bien, tenemos 14 minutos para preguntas. Sonia, ahí atrás. En el caso de la B y de la A, ¿no tendrá mucho que ver también todo un fenómeno sociolingüístico, erosión lingüística, y que después se ve como un comportamiento fonológico? Pero también tiene mucho que ver en el caso de Guatemala, por ejemplo. Bueno, en el caso Anjobal y Carchiquel, que hemos podido ver en algún momento, el desplazamiento acelerado por el español, que de alguna manera influye. Ya después ya se ve como un análisis más fonológico, pero en realidad es la absorción o la erosión o la pérdida de ese fonema que ocurre y que es muy recurrente también en cuestiones generacionales, por ejemplo, jóvenes, niños que usan mucho menos el idioma. Que al menos eso hemos podido ver en algún momento nosotros. No sé si tenga que ver eso también. Sí, es una muy buena pregunta. Y de hecho, en los datos de Uspanteco que he presentado, estos datos son datos a nivel de toda la población o de toda nuestra base de datos. A nivel de cada hablante, hay diferencias en cuanto a la frecuencia de realizar cada sonido como implosiva o eyectiva. Hasta donde sabemos nosotros, esas tendencias no parecen corresponder con factores sociolingüísticos, por lo menos los que hemos recopilado, los que tienen que ver con edad o de dónde nacieron, cosas así. Pero sí, pues tiene usted toda la razón que hay cambios sociolingüísticos que obviamente afectan la fonética de todos los sonidos en los idiomas mayas, por lo menos en Guatemala, como menciona. A mí también me parece interesante la posibilidad que al cambiarse demasiado la fonética de estos sonidos, también quizás va a cambiar la restricción fonológica en contra de una combinación de cierto tipo de sonido. Porque eso sí ha pasado en otros idiomas mayas, no por culpa de factores sociolingüísticos, pero como resultado de cambios históricos. Por ejemplo, en el huasteco, como entiendo yo, el huasteco no tiene este tipo de restricción en contra de dos consonantes glottalizadas en diferentes puntos de articulación, pero los sonidos en el huasteco han cambiado mucho desde el proto-maya en comparación quizás con idiomas quicheanos. Hay muchas preguntas muy interesantes aquí que tienen que ver con exactamente este tipo de variación y pues aquí hay un poco de simplificación de esos datos, definitivamente. Sí. Gracias. Gracias, Ryan, qué impresionante presentación, me encantó. Tengo un par de preguntas que están vinculadas entre sí.
La primera es que esta restricción tan extendida en toda la familia maya, según la cual, exceptuando por un lado al cierre glotal y por otro a la implosiva, solo permite consonantes idénticas en inicio y en coda, me recuerda muchísimo a esa restricción que reconoció McCarthy en las lenguas semíticas, ¿no? Donde tú puedes, y que lo llevó además a postular el modelo en el que hay melodías consonánticas por un lado, melodías vocálicas por otro y unidades temporales. Parecería que toda la evidencia apunta hacia una restricción de esa naturaleza y eso me parece un hallazgo impresionante. Ahora, por otro lado, creo que lo que tienes como uno de los problemas fundamentales hacia el futuro es, una vez aceptada como válida esta hipótesis de que hay un rasgo laringio, ¿cómo vas a distinguir en las lenguas mayas donde tengas contraste entre una vocal cortada y una rearticulada? Si vas a postular que son dos rasgos fonológicos diferentes, que es el mismo rasgo y que hay un contraste de la mora en la que se ancla el rasgo, o si es una cuestión de duración. En fin, creo que ahí hay un asunto interesante que discutir hacia el futuro. Sí, estoy de acuerdo que se puede analizar este tipo de variación más o menos igual como se ha propuesto para los idiomas o las lenguas zapotecas en este sentido, ¿no? Que puede ser que hay diferencias entre vocales laringizadas cortas y largas o vocales largas laringizadas que tienen una diferencia en cuanto a dónde se ubica el rasgo de laringización. Y si, por ejemplo, disculpen, no se mueran por la rapidez en las representaciones aquí. Puede ser, por ejemplo, que la secuencia vocal cierre glotal consonante es un diptongo con el rasgo glotis constreñida en la segunda porción, pero esa exactamente abre la posibilidad de tener ese rasgo en la primera mitad de la vocal, o quizás en el caso de las vocales rearticuladas en el maya yucateco, en ambas mitades. Puede ser. No he pensado mucho sobre el asunto en los idiomas mayas, pero sí puede ser. Muchas gracias, Ryan. Tengo una pregunta. No sé si puedes regresar igual a la diapositiva esta donde contrapones, bueno, la que estaba hace rato. Donde, por fin, perdón, cierren los ojos. Mi pregunta es, por lo general, bueno, hasta donde tengo entendido, para las lenguas mayas hay un consenso, ¿no? De que la consonante bilabial es implosiva, ¿no? Y la pregunta acá, por ejemplo, ¿qué tanto podría influir la ortografía en la fonética? Porque no sé si han hecho pruebas parecidas, por ejemplo, para las lenguas mayas, donde no tenemos esta convención ortográfica, y ver si allá les salen, por ejemplo, un cuadro parecido o de plano no, y la B sale como simplemente implosiva. Pues, como entiendo yo, en muchos idiomas mayas en México, la B, que históricamente supongo fue B implosiva, no se suele realizarse como implosiva, en vez de algo como B glottalizada, con voz laringizada o preglottalizada. Y por eso, como entiendo yo, por favor corrígeme si estoy equivocado, no hay la misma tendencia de escribir la B glottalizada con un apóstrofe para los idiomas de México, y esa como diferencia ortográfica refleja la fonética. Creo que esa es la dirección de casualidad, ¿no? No sé. Se me ocurrió, bueno, esta observación basando, por ejemplo, en lo que tenemos en Chol, ¿no? Sí. Tenemos la convención, pero si vamos luego con los hablantes, vamos a encontrar la gente que nos va a decir, no, acá es una consonante glottalizada, cuando históricamente sabemos que nada que ver. Sí, no sé, no he pensado mucho en los efectos de la ortografía, quizás porque, pues, por lo menos para los idiomas con los cuales trabajo yo, hay mucho analfabetismo en los idiomas, y por eso a mí no me parece que la escritura afecta mucho la fonética de las palabras. Porque
Y también hay mucha variación en la escritura, eso quizás está lo que Aquí, bueno, no, de nuevo, a lo que voy, por ejemplo, a la gente que luego se dedica a divulgación, a revitalización, esta gente sí sabe Sí, escribir. claro. Entonces... Pero, sí, claro. Gracias, Ryan. Bueno, en general me parece bien lo que presentas. No estoy peleado con el análisis de los rasgos laríngeos, o sea, como rasgos vocálicos de glotal y H, pero para hacerme un poco el abogado del diablo, como hay hay lenguas donde es absolutamente obvio que son rasgos vocálicos, como en zapoteco, por muchas razones, ¿no? La glotal pues aparece en cualquier tipo de sílaba, de hecho no existe como segmento independiente, por mil razones, o sea, si alguna vez se consideró como segmento, ya, o sea, la evidencia a favor de rasgo vocálico es abrumadora, digamos. En las lenguas mayas hay que rascar mucho para encontrar realmente argumentos determinantes. Entonces, varias cosas que dijiste se podrían debatir realmente. O sea, por ejemplo, dices, bueno, si son infijos serían los únicos, bueno, pero los infijos existen, son una opción lingüística para las lenguas humanas, entonces, en fin, y siempre son menos que otros tipos de afijos. Entonces, es normal que si hay infijos sean muy pocos, y ¿por qué no? Podría haber solo uno. Entonces, en el caso de las lenguas mayas, que pues sí, típicamente tienen una consonante en coda, entonces, pues esperado que si aparecen como infijo, bueno, pues aparecerían antes de la consonante, si es rasgo pues vocálico. O sea, en lenguas zapotecas hay rasgos vocálicos en sílabas sin coda, y como glotal, rasgos laríngeos en sílabas abiertas, y en lenguas mayas no. Entonces puedes decir que es porque nunca hay raíces en sílabas abiertas, pero en algunas lenguas sí las hay, las han desarrollado, digamos, y esas nunca van a tomar lo que parece ser el rasgo laríngeo. Entonces, bueno, ese es, por ejemplo, sería algo que hablaría a favor de un análisis como infijo. No sé si fui claro. Sí. Esa es, por ejemplo, una cosa. Luego, en fin, dijiste que la morfología templática solo tiene sentido si son vocales complejas. No entendí ese argumento. O sea, según entiendo, la morfología templática puede incluir segmentos donde quieras. Sí. Entonces, o sea, en fin, no es que estoy peleado con el concepto, pero siento que, o sea, me gustaría ver más o sea, creo que hay muchos puntos que son dudosos todavía en este debate. Pues para empezar, sí podemos decir que está bien si hay un solo infijo, pero podemos decir exactamente lo mismo para el zapoteco. Pues está bien que hay cierre glotal como consonante en el zapoteco, no puede ocurrir al inicio de la palabra. Es la única consonante que puede ocurrir en algunos contextos, pero está bien, sabemos que hay consonantes en los idiomas del mundo que tienen restricciones fonotácticas. Así se puede explicar de exactamente la misma manera. No sé si es tan convencible la evidencia, si no se puede debatir. A mí me parece la misma estructura lógica, más o menos. Es una pregunta interesante porque si este análisis es correcto, y no me voy a morir si no es. Pero sí es correcto, sí hay una pregunta que es exactamente lo que mencionas, ¿no? Que ¿por qué no existe vocal laringizada sin otro consonante siguiente? Pues quizás hay varias explicaciones. Primero, pues no es tan común encontrar palabras que terminen, o raíces o cualquier cosa que termine en vocal en general en los idiomas mayas, eso es algo importante. También quizás lo que estamos viendo aquí actualmente es un como proceso de un desarrollo histórico largo. Quizás históricamente esos sonidos fueron consonantes, pero se han reanalizado como rasgos laríngeos. Y si pasa un cambio de sonido que elide consonantes a final de palabra, quizás van a quedarse esos rasgos vocálicos sin una consonante siguiente.
Eso puede pasar, ¿no? Puede ser por casualidad que no haya pasado en los idiomas mayas actualmente, pero esas son unas ideas. También tienes razón que hay morfología templática, formas canónicas que pueden referirse a consonantes o aún, me imagino, secuencias de consonantes. Tienes toda la razón. Lo que quise subrayar o enfatizar es que otra vez es algo que se puede debatir, pero hay algo sospechoso si hay morfología templática que refiere a longitud vocálica y cambios de tono que no son consonantes. Y hay cambios de voz gramatical que tienen exactamente el mismo carácter, que tienen que ser con cambios a activo, a pasivo, algo así, que involucran un templete morfológico que agrega un consonante. Y otra vez que es el único templete que requiere una consonante de cierta calidad. Porque en la familia maya sí hay morfología templática que tiene que referirse a consonantes. Hay la forma canónica CVC en sí. Hay el hecho de que las posicionales en cachiquel, por ejemplo, no pueden ser raíces que empiezan en vocal. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, pero no hay formas canónicas o templetes morfológicas en la familia maya que dicen que las posicionales tienen que empezar con sonorante o con M, algo así, que sería un paralelo a este tipo de morfología templática, creo yo. Pero quizás me equivoco. Bueno, desafortunadamente no hay tiempo para más preguntas, pero podemos darle las gracias a nuestro ponente. Gracias. Y entonces queda clausurado el primer día de FAMLI oficialmente ahorita. Imagínense. Y empezamos mañana a las 10 con la conferencia magistral de Carol Rose Little, así que nos vemos.